Buenos días a todos y bienvenidos a esta maratón de test de MotoGP. Tengo aquí el Live Timing ya puesto y tengo el cuerpo como un flan para ver las novedades de todos los pilotos, cómo van a reaccionar con sus nuevas motos. Y bueno, poco a poco va a ser largo el directo. De hecho, lo he hecho por los pelos. Hasta hace 10 minutos o un cuarto de hora no han anunciado que lo iba a hacer por el trabajo. Al final he podido dejar el trabajo todo ordenado y poder ir al directo. O sea que todo al rojo es el mensaje de Marc. El mensaje que yo estaba flipando, que estaba poniendo el vídeo. El título, todo al rojo he puesto, ¿sabes? Y luego comienzo a ver cosas, digo, todo al rojo. O sea, hemos coincidido con Márquez otra vez. Márquez, tío, yo no sé qué nos pasa este año. Coincidimos en tantas cosas, en tantos discursos con Marc. Hemos coincidido también en el todo al rojo. He flipado con ese todo al rojo de Marc, que es una declaración de intenciones totalmente. Declaración de intenciones de Marc Márquez con todo al rojo. Todo al rojo ha apostado a Marc Márquez. Bueno, está aquí ya Imagen Dazón, está aquí Juan Martínez, Carlas Pérez, Izaskun Ruiz, Pablo Juan Arena. Y yo estoy aquí esperando que alguien de vosotros me diga qué puedo poner en pantalla, porque no está la aplicación de MotoGP para la pantalla, o sea que no puedo poner el Live Timing porque me van a sancionar otra vez. Ya lo hice el año pasado y me pusieron un strike por poner el Live Timing de MotoGP, que no se puede porque es de pago. Y sé que hay una web por ahí de tiempos que a veces me la habéis pasado, a veces la he puesto, pero no sé cuál es, ¿de acuerdo? Si alguien me puede pasar por el chat, por favor, la web está de los tiempos en directo y os la pongo en pantalla, así estáis un poco más al día de lo que está pasando en pista. Yo os iré diciendo aquí lo que vaya pasando en el Live Timing que tengo aquí, os lo voy transmitiendo. Y nada, vamos a ver sobre todo las primeras sensaciones. Van a haber pilotos, yo creo que van a haber pilotos que, mira, vamos a poner aquí ya una página web que he encontrado de Crash, que están poniendo cosas MotoGP, crash.net, y vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver fotos también de las redes sociales de los equipos. Los equipos, Jorge Martín con Marco Bezzecchi, que esa imagen de Marco Bezzecchi y Jorge Martín ha sido como un VR con Jorge Martín, ¿no? Aquello, ¿sabes? Siendo ahora compis, ¿no? Esto es como cuando los jugadores de fútbol fichan por otros equipos, ¿no? Y llegan, ¿no? Mira, este es un poco la lista de cosas importantes que vamos a estar viviendo, ¿de acuerdo? Marc Márquez, obviamente, Marc Márquez con la GP25, va a probar la 24 y la 25. Entiendo, perdón, la 23 y la 25. Entiendo que la 24 debe estar ya ocupadas también, o han querido, bueno, saltársela. Al final, no sabíamos si iba a hacer 23, 24, 25, 24, 25, 23, 25. Al final ha sido 23, 25, según Gigi Dall'Igna, que veremos si eso cambia, ha dicho Gigi Dall'Igna. Y Marc Márquez va a ser el primero en, bueno, obviamente, en centrar nuestra atención. ¿Qué va a hacer cuando pruebe la moto nueva? ¿Qué sensaciones va a tener? ¿Cómo va a reaccionar? Vamos a ver esa explosión, ¿no? De dejar esa GP23 maldita, ¿vale? Y coger la 25. Vamos a verlo, va a ser brutal esa sensación, ¿vale? Maverick Viñales con KTM. Tiene unas ganas locas desde el Gran Premio de Estados Unidos. Después vino los bajones y ya desconectaron ya, porque no lo dieron explicaciones a Maverick de por qué la moto dejaba ya de funcionar. Ahí está Pecco Bagnaia saludando. Va a tardar en salir a pista porque estamos a 9 grados en pista, ¿eh? O sea, 9 grados en pista, o sea que vamos a estar aquí un rato hablando sobre lo que vaya a ir pasando, porque ahora mismo 9 grados en pista y yo creo que muy poca gente va a salir, ¿eh? Imágenes del box de Ducati, ahora con un colín blanco, que esta moto es la de Marc, ¿no? A ver, es la moto de Márquez. Bueno, la moto de Márquez en imagen, por favor. ¿Es la de Pecco o la de Márquez? Bueno, no sé, yo ya estoy muy nervioso. La moto de Márquez en imagen. Mira, he hecho este directo porque esto es la vida. Este test nos da la vida para el año que viene, ¿no? Y va a ser brutal. Ahora está Pecco Bagnaia visitando el box de Aprilia, saludando a Bezzecchi, ¿ok? Y a ver cómo le va a Bezzecchi con Aprilia, ¿no? Bueno, pues estamos con Marc Márquez, que va a ser obviamente, el centro de atención. Maverick Viñales con la KTM también. Bastianini con la KTM. Jorge Martín con la Aprilia, que es preciosa. No ha puesto el 1. Va a correr en el Live Timing con el número 89, Jorge Martín. Verde, con el color verde silla, pero no va a poner el 1 en el Live Timing. De momento, no lleva el 1 Jorge Martín, ¿eh? No lleva el 1 Jorge Martín, ¿eh?
lleva unas estrellas en el carenado y en el Live Timing lo han puesto el icono del 89 de color verde de Aprilia. O sea que en principio apunta a que mantiene el 89, cosa que ya veremos si va a ser así, ¿no? Después en el campeonato. Pero de momento Jorge Martín luce el 89 en el crono y en el carenado ha puesto 2 estrellas, que son los 2 mundiales, ¿vale? Que estaba muy contento de poner esas 2 estrellas Jorge Martín en su moto porque eran, ¿no?, los 2 mundiales que ha conseguido, ¿no? Vale, Jorge Martín con Aprilia, veremos también. Pedro Acosta con, bueno, son cambios de equipos también, ¿vale? Bezzecchi con la Aprilia, a ver cómo sufre Bezzecchi con la Aprilia. Chantra, que vamos a flipar con Chantra, vamos a flipar porque Chantra se espera una debacle. Y ojo que Fermín, yo estoy hablando con Paddock, y en Fermín ha habido bastante desilusión en Bosco Oscuro, porque al final no ha sido la primera Bosco Oscuro. Él era el oficial, él era el oficial de Bosco Oscuro, y no ha ganado él el mundial, lo ha ganado Ogura. O sea que hay una especie de como de decepción con Aldeguer, que él debería ahora girar esta situación en MotoGP y empezar a hacerlo bien. Porque si no, si viene de un sitio que no lo ha hecho bien en Moto2, que le han ganado otros con su misma moto, y ahora llega a MotoGP con una MotoGP 24 y no empieza a asomar, va a seguir aumentando esa duda sobre Fermín Aldeguer. O sea que Fermín Aldeguer tiene un propósito de dar alguna buena sensación para apaciguar un poco esa mala sensación que ha tenido en Moto2, ¿de acuerdo? Que también se ha lesionado, han pasado cosas, ¿de acuerdo? Pero al final era el favorito y ha ganado Ogura, Ogura en Aprilia, veremos cómo se defiende, que al final Ogura es un piloto fino, a ver cómo se desenvuelve con esta moto tan rígida. Recordemos Raúl Fernández con Aprilia, cómo le ha ido, que ha ido fatal, o sea, básicamente a un momento ha tenido de destello. Mira, ahora está hablando, perdón, Izaskun Ruiz con Pecco Bagnaia, atención. Ha ido saludar a Bezzecchi y le pregunta. Bueno, está hablando con Pecco. Vamos a ver la preguntita de Izaskun, a Pecco. Vamos a ver la preguntita de Izaskun a Pecco, Bueno, pues nada, le preguntaba por su compañero de equipo. Y nada, poco ha dicho, pero Izaskun ya le ha preguntado por Marc Márquez como compañero de equipo. Obviamente va a ser el tema, ¿ok? A ver, ¿me habéis pasado algún enlace, por favor, por el chat para compartirlo aquí con vosotros o no? Estoy en el... Bueno, si me podéis pasar el enlace de esta página web que salen que salen los tiempos en directo, que no sé qué página web es, no me acuerdo, al Manolo me la pasó una vez, pero no me acuerdo cuál es, ¿vale? Me la podéis pasar, porfa, y vamos comentándolo. Hay muchas horas todavía por delante. Los pilotos, repito, aún no han salido en pista, han abierto pista ya hace 2 minutos. Mira, no voy a poner cuenta atrás porque mi cuenta atrás solo llega a 1 hora y son 7 horas, o sea que vamos con el tiempo. Tenéis el tiempo, ha empezado a las 7... a las 10 de la mañana, perdón, y acaba a las 5, que son 7 horas, ¿de acuerdo? O sea que tenéis la hora en vuestros relojes, en vuestros móviles, en todos lados, o sea que es un poco de 10 a 5, son 7 horas y poco más. Mira, no está la gente ni con el mono, la gente está paseando, está Jorge Martín, vestido así muy de rapper, ¿vale? Y está ahí delante del box de Aprilia, con el 89, una sudadera con el 89, y está mirando ahí, la gente le está haciendo fotos, es el campeón del mundo, Martinator. Y se siente importante Jorge Martín, está en un box, mira, ahora besa, Jorge Martín acaba de besar los 2 estrellas de Aprilia, ¿ok? Y ahora se siente un piloto más importante que en Ducati. Él lo que quería era esto, era ser oficial, que es lo que queremos, bueno, lo que queríamos todos los pilotos, ¿no? Llegar a lo máximo, ¿no?
todos los pilotos quieren llegar a lo máximo, todos los pilotos quieren ser oficial, sentirse importantes en una marca, y Jorge Martín ahora mismo llega como máximo exponente de la marca de Aprilia para intentar hacer lo máximo con Aprilia, cosa que, por cierto, le cabreó a Maverick Viñales. Sabéis que Maverick le sentó mal que Aprilia anunciase a bombo y platillo a Jorge Martín, y bueno, ¿yo qué? ¿Yo no era punta de lanza? Ya pasáis de mí. Entre eso y que la Aprilia dejó de funcionar, mira, sale Pirro a pista, primer piloto a salir a pista es Michele Pirro, que tiene trabajo, tiene que probar piezas, y sale Michele Pirro a pista, primer piloto en salir a pista. Están todos vestidos, abrigados, con chaqueta, no plumón, pero sí chaqueta de estas más ligera. Está Ale Reigns con Pecco Bagnaia, ¿vale? Pirro yendo muy lentito ahora porque está todo muy frío. Estamos a 9 grados en pista. 9 grados en pista. O sea que tú imagínate cómo está la cosa, ¿eh? Bueno, está Jorge Martín en su box con la silla dorada. Muy buenas a todos. Bueno, por cierto, no me quiero olvidar de los primeros. P1 para Dani. Vamos, Marc. ¿Qué pasa, Dani? Primero, P2 para Miquel Sáenz. Egunon al lío. Vámonos. P3 para Pedro Rodas. Muy buenas. Podio de este directo para Dani, para Miquel y para Pedro Rodas. Enhorabuena a los tres, gracias por estar en el directo, gracias. Muchas gracias. Ahí está Pirro, 6.55, vaya maratón, colega. Y nosotros esperando los momentos clave. Esto va a tardar como mínimo una horita en que esto se ponga caliente, emocionante. Así que esto va a tardar un poco en ponerse, bueno, pues los monos, los pilotos importantes y todo, ¿vale? Vale, sigo esperando a ver si alguien me pasa el enlace. Ahí está. ¡Ay! No se pueden poner, tío. No me salen los enlaces, tío. No me salen los... Bueno, a ver si... Un momento, a ver si lo consigo, ¿eh? Un momento, ¿eh? Jorge Martín al habla. Jorge Martín al habla. Está ronco, tío. No puedo hablar, Jorge Martín, tío. Muy feliz, con mucha paz. Se acostó llorando, se ha levantado llorando. No me sale, tío. Los enlaces. ¿Cómo puede ser? Bueno, decime la página, la busco yo porque no salen los enlaces, ¿ok? Así que... Bueno, la busco en internet y ya está, ¿vale? No, los test no se pueden enseñar, no puedo enseñar Live Timing porque me meten strike y bueno, y ya está. Y vamos a poner la página esta random que hay por ahí. Mototiming, ¿no? Se llama Mototiming, ¿no?
Bueno, Marc Márquez, Ducati Corse, se mete en el box. Marc Márquez, primera imagen de Marc Márquez metiéndose en el box y cerrando la puerta. No entry, solo personal autorizado. Marc Márquez ya está dentro del box de Ducati. Y Gigi Dall'Igna, imagen de Márquez, imagen de Gigi Dall'Igna. Gigi con una cara como... os vais a enterar, ¿sabes? Vaya imagen de Gigi Dall'Igna ahora. Serio. Y Marc detrás. ¡Qué guau! ¡Qué imagen, tío! Gigi Dall'Igna y el fondo Marc Márquez detrás. Están viendo cómo avanza Pirro. Y Marc Márquez está... No puede. Es que Márquez está así. Está riendo todo el rato. Está con ganas locas de subirse a la moto roja. Mira, ahora se acerca Márquez a Gigi. Gigi se gira. Uy, ya está, ya está. Esto es amor a primera vista, tío. Hostia puta. Gigi Dall'Igna y Marc Márquez ya bromeando los dos. Bueno, esto promete, ¿eh? Esto promete, señores. Promete. Ahora están poniendo el número de Aldeguer en la moto de Gresini. Bueno, Marc Márquez, una gorra roja full red, sin nada más, ¿eh? No lleva nada Márquez en la gorra, ¿eh? Nada lleva, ¿eh? Es una gorra totalmente roja sin ningún patrocinio. Y ahora la imagen de Pecco, que ha sacado la cabeza para ver qué hace Marc. Para ver la reacción cuando ha entrado Márquez, ¿eh? Pecco está solo ahora mismo con su mecánico. Y en el otro lado está Márquez, en el otro lado de box. Está... Mira, ahora viene Dardoggi a hablar con Pecco Bagnaia. ¿Vale? Oye, no funciona esto, ¿eh? Oye, no me sale, ¿eh? 1.42 está haciendo Pierro ahora mismo. Bueno, la imagen de Márquez otra vez en el box. Ahora Jorge Martín. Forza Ducati. Hola Luis, mira esta página. Es que no me salen los enlaces, tío. Debo tener programado que no se puedan poner enlaces y no puedo, ¿sabes? No salen los enlaces, tío. A ver si los puedo programar esto para que salgan. A ver un momento, ¿eh? Se puede esto... reacciones... Moderación, actividad... Marcas de tiempo, reacciones... Participantes... No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo, chicos. No me sale en el Mototiming, no me sale. Mira, tengo aquí Mototiming, ¿vale? Lo tengo aquí. Pero pongo a results y no me sale, tío. Ah, vale, vale, perdón, ya está. Está aquí abajo. Ya está, vale, vale, vale. Ya está, chicos. Ya está. Ya tengo aquí la sesión, ¿vale? Vamos a hacerlo diferente. Fabio dice el Antonio con el cabestrillo, ¿eh?
Bueno, chicos, ya tenemos el tiempo aquí en imagen. Voy a quitar el logo de TR. Lo voy a duplicar. Bueno, chicos, ya estamos aquí, va. 6:46 se viste ahora Savadori. Savadori se viste para salir a pista nuevo. Vale, así queda más chulo, va. Bueno, pues chicos, vamos con esto que estábamos hablando. Voy a compartir mi otro móvil aquí, porque creo que va a ser necesario tener dos móviles compartiendo. Este no lo voy a tocar, lo voy a dejar aquí quieto. A ver, compartir. Voy a compartir mi otro móvil ahora para que tengamos siempre dos pantallas disponibles, ¿ok? Y ya está, esta es la pantalla principal. Voy a poner aquí mi otro móvil. Display iPhone de Lluís. Lo tenemos por aquí. Duplicar. Y vamos a poner aquí mi otro móvil. Editar. iPhone de Lluís Zúñiga. Vale, así que... Bueno, esto es peligroso, pero bueno. Bueno, Fabi Di Gianantonio ha hablado para Dazón. Está triste porque ha visto su moto con otro piloto, básicamente. Y ha dicho que justo merecedor Jorge Martín del Mundial. ¿Ok? Justo merecedor Jorge Martín del título. Un amigo de la VR, que es Di Gianantonio, también alabando ese Mundial de Jorge Martín, ¿eh? Bueno, chicos, estamos... ahora mismo solo Pirro ha dado 4 vueltas, está parado en boxes ahora mismo. 9 grados en pista, 12 en el ambiente. Sol, pone aquí en la recta hace el sombra con la grada. Pero de momento, poca actividad. Los pilotos están vestidos en pista. Se ha visto la imagen de Marc Márquez entrando al box. Gigi muy contento. Mucho corralito en el lado que estaba Marc Márquez. Luego estaba en el otro lado Pecco Bagnaia, que ha hecho así con la cabeza para ver qué estaba pasando por ahí cuando ha entrado Márquez. Y Jorge Martín besando su moto. Aldeguer muy contento también con su debut. Ok, vamos a ver algunas imágenes. Mira, la moto de Aldeguer ahora, con el 54. La moto de Aldeguer con el 54. Ok. Aquí tenemos Aleix. Otra de las novedades es Aleix, que vamos a ver qué tarda Aleix, porque ha salido Pirro, va a salir Savadori. Y de momento, ninguna imagen de boxes de Honda. Hemos visto Yamaha. Hemos visto Aprilia, hemos visto Ducati, hemos visto algo de KTM. Ahora está subiéndose Savadori a la Aprilia, ¿de acuerdo? No, perdón. Sí, Savadori, ¿no? Sí, Savadori. Perdón, Savadori. Se ha subido Savadori a la Aprilia de Bezzecchi para rodársela, ¿vale? Ha salido Savadori con la moto, a ver. ¿Es Savadori? Sí, ¿no? Sí, es Savadori, ¿eh? Es que es del 72, es una Aprilia negra. Vamos a ponernos al día porque están saliendo los pilotos ahora. Algunos pilotos, y creo que es Savadori. Sí, Savadori, porque está pelado de frío Bezzecchi ahora en imagen. Es Savadori con la moto de Bezzecchi, o sea que ahora vamos a ver qué sale en imagen del Lift Timing, porque ahora mismo es la moto 72.
con Savadori, que la está calentando, ¿ok? Ahí tenemos la imagen de Aleix en Honda. Estas declaraciones que ha hecho Joan Mir, las habéis visto por todo el circuito. Si Honda no trae nada, yo hasta aquí llego, ha dicho, ¿ok? No sé, habría que leer el texto, no lo voy a leer, pero leerlo vosotros. Todo rojo para Márquez, este vídeo que ha hecho Marc, que es el vídeo, pues bueno, que todo el mundo esperaba, ¿vale? Todo rojo, tío. Todo rojo. Aquí Fermín Aldeguer, también. Fermín, con el C54. Bueno, estaba hablando Fonsi Nieto, que Fonsi también se desahogó ayer. Bueno, fue brutal. Oye, por cierto, tengo aquí el bocadillo, para la sesión, Me he hecho un bocate y todo, Bueno, lo he comprado, perdón. Para la sesión, Así que ahí tenemos a Fermín Aldeguer. Tenemos este tío con el mono de Márquez. Ayer lo pillaron ahí en Fraganti con los monos de Márquez. Todo al rojo. Mira, aquí se vio por primera vez lo de todo al rojo. Todo al rojo. ¿Lo veis? Que es lo que lleva Márquez ahora en el mono, Ha sido una pasada, ver esta imagen, Tardozzi muerto ya de ganas de trabajar con Marc Márquez. Davide Tardozzi quitando con ilusión el vinilo, la protección del vinilo del 93 en el camión de Ducati, o en el box, no sé si es el box o el camión, creo que es el box, de Ducati. Ojito, Ojito con Davide, que se le ve en la cara la ilusión. Bueno, creo que el 90% de la afición a MotoGP tiene ilusión o interés, por lo menos, de ver qué va a pasar con Márquez con la Ducati roja, ¿vale? Bueno, y el logo de Rosamondo, ya está. Vamos con los tiempos, chicos, que está ahora rodando Savadori con la moto de Bezzecchi. Con la moto de Bezzecchi, Yo creo que el trasfondo lo debe llevar el piloto, porque ahora mismo marca el 32 en la moto y lleva el 72, no sé. Betz. Hostia, qué plana que es esta moto, tío. Qué plana que es la Aprilia, tío. Qué plana que es. Oye, las imágenes también de Alex Espargaró probando la Honda ayer, era brutal, Así puesto en la moto. Brutal, También la imagen de Alex Espargaró. MotoGP, aquí tenemos imágenes de MotoGP en este hashtag, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya imágenes, tenemos a Germán García Casanova que está en boxes, vamos a seguir el Twitter también de ellos para ir viendo motos. Aquí tenemos lo que os decía, la de Jorge Martín, la moto de Jorge Martín con esas dos estrellas, ¿ok? Que las ha besado, son los dos mundiales de Jorge Martín, ¿vale? Tenemos aquí la moto con 89 en grande. 89, no ha puesto de momento ningún 1. Martinator ha puesto una decoración en plan réplica a la de Márquez del año pasado, ¿ok? Una réplica a la de Márquez, preciosa la pintada, eso sí, con esta Aprilia que ahora mismo, joder, parece una Ducati, tío, pintada así, ¿sabes? O sea, no sé. Aquí más imágenes de Martinator, los mecánicos. Y aquí más fotos de la moto de Jorge Martín. Aquí tenemos más fotos. Prima, bueno, lo de Prama, que es como una cosa, ¿sabes? Mira, Aldeguer se viste el mono. Atención, próximo piloto a salir a la pista, Fermín Aldeguer, Fermín Aldeguer tiene mono de Ducati ya de Gresini, está vestido oficial de Gresini, Aldeguer, y se va a subir a la GP24. Atención, Fermín Aldeguer, piloto Ducati, es piloto Ducati, en Gresini. Por primera vez Gresini tiene un piloto Ducati, creo, sí, creo que sí. Y no sé si Bastianini, no lo era. Se va a subir, ya están calentando la moto de Aldeguer, están calentando la Ducati 54 de Fermín para que haga su debut en MotoGP. Vamos con Fermín, Atención, que Fermín está a punto de subirse. Aquí la 88 de Miguel Oliveira. Aquí tenemos el beso de Jorge Martín, que hemos dicho, el beso de Jorge Martín. Michele Pirro, bueno, el primero en salir a pista.
Aquí tenemos, creo que es el beso de Jorge, a ver si lo hace ahora. Aquí sale fuera, vuelve a entrar. Bueno, aquí tenemos más fotos, que esta es la de Alex Márquez. Alex Márquez, tengo la sensación de que va a salir a dar la campanada, porque la gente que viene de la GP23 y quiere la GP24 va a querer de entrada demostrar que están a un más alto nivel, que este año la GP23 les ha mermado de facultades de nivel, y van a querer, yo creo que la gente que va con la GP24, por ejemplo, Alex Márquez, Márquez yo creo que ya lo ha demostrado básicamente lo que es, pero Alex Márquez, que ha tenido ese año tan, ¿vale? Al final lo ha arreglado, también porque no ha estado dicho en Antonio, pero ha sido la segunda GP23 después de la de Marc. Pues yo creo que va a querer salir a dar la campanada y a decir, oye, ¿ves cómo era la moto? O sea que vamos a ver a Alex Márquez también qué tal, cómo se desenvuelve con la GP24. Aquí tenemos a Dijan Antonio, que lo hemos dicho. Ahí tenemos la imagen que os he dicho antes de Marc Márquez en el box con Ducati. Aquí estaba detrás y luego se ha acercado, ¿vale? Mira cómo mira Tardozzi. Bueno, es que Marc ya está trabajando para hacerse con el equipo. Ya está al lado de Gigi, ya está al lado de Tardozzi. Ya está diciéndoles, chicos, cuidarme que quiero un mundial. Chicos, cuidarme que quiero un mundial. Bueno, otro piloto que se ha vestido es Raúl Fernández, ya está con el mono puesto y también va a saltar Raúl Fernández a pista en breve. Ahora mismo, nadie en pista y, bueno, atención, una moto roja, atención, moto roja, que es la de Pecco. Calentando la moto de Pecco. Y sale Pirro, otra vez, sale Pirro a calentar, creo que la moto de Pecco. Ha probado una moto, creo que ahora va a probar otra. Es Pirro, ahí está Ogura también, Ogura también lleva el traje de Trackhouse. Hay Ogura, también lleva el mono oficial de equipo, no lleva mono de test, ¿vale? Ok. Bueno, las imágenes de Márquez haciéndose ya amo y señor del box rojo, tío. Ahí está Tardozzi abrazando otra vez a Márquez. Bueno, esta imagen que os he dicho en directo, veis que la está poniendo en todas las redes, es como una, bueno, primera sensación de las intenciones, ¿no? De Marc, ¿no? Ya hablando con todos, controlando el box, como él siempre ha hecho, como siempre le gusta hacer, que es los pilotos líderes, que es lo que ha hecho Acosta este año. Acosta ha hecho lo mismo este año en KTM, de llegar y hacerse con el box y controlar y ser y demostrar que eres un líder, ¿eh? Eso lo ha hecho también Acosta, ¿eh? Es muy de líder eso, ¿vale? Es muy de líder, ¿vale? Bueno, está haciendo... Juan Martín está diciendo que lleva el colín blanco, la moto de Pirro, lleva el colín blanco, y dice que es la moto de Pirro, en la parte de atrás de Pirro, del Gran Premio, cosa que no es así porque la parte delantera es la GP24, básicamente, y recordemos que van a probar la GP24 y después la GP25 para... Primero se ponen con la moto actual al día, cogen la sensación de ayer, y cuando tienen la sensación de ayer, ya cambian de moto para ver exactamente los cambios que tiene la moto, ¿vale? No puedes coger la 25 de golpe porque no verías qué cambios tiene. Además, no es la 25 oficial, ¿eh? Vamos a dejar claro que no es la 25 oficial, es la 24.5 o la 25.0, como queráis, pero no es la 25 definitiva, es un híbrido 24-25, es la moto en proceso de cambio, de evolución, en ese primer paso para cambiar a lo que será la GP25. No es la GP25 total, ¿eh? Tenerlo claro que es un prototipo entre medio entre la GP24 y lo que acabará siendo la GP25. Son los primeros cambios sobre la GP24 para ver si van bien y para ver si luego se estabiliza o no la GP25. Es la GP24, ¿vale? Modificada, ¿eh? Bueno, más imágenes ahí... Aprilia, bueno, todo esto ya lo hemos visto, chicos. Vamos a ir haciendo refresh en el móvil.
Voy a poner aquí el móvil, ¿sabes? Así no tengo... Bueno, chicos, pues ahí está ahora mismo una Yamaha rodando, que es ahora mismo Miguel Oliveira sale a pista, chicos. Miguel Oliveira sale a pista con la Yamaha. Creo que esta gente que viene de Aprilia van a tener por lo menos, van a tener una sensación mejor, aunque la moto sea inferior. Era un tablón aquella moto, o sea que tengo ganas de ver a Miguel Oliveira con esta moto, que al final el box de Pramac, si os fijáis, Yamaha, Miguel y Jack Miller es como de entrada un bajón que da, ¿no? O sea, ver a Pramac con Jack Miller y con Miguel Oliveira, joder, y con Yamaha, después de lo que han hecho Gran Mundial con Ducati, es un paso atrás aparente brutal, brutal. Pero vamos a ver qué hace Miguel, porque Miguel es un piloto Yamaha, básicamente es un piloto que le va bien este tipo de moto, le tiene que ir mejor, pero la moto tampoco está a nivel, o sea que vamos a ver a Miguel si se desenvuelve bien con esta Yamaha de entrada y aporta cosas a la evolución, que al final, yo sabéis, lo he dicho siempre, hay que hacer una moto totalmente nueva, reparto de pesos diferente, peso atrás, V4, todo, hay que hacer una moto totalmente nueva, porque este reglamento así lo requiere, ¿vale? Así que veremos esta Yamaha hasta dónde llega. Bueno, ya tenemos a Pedro Acosta también con la 37. Pedro Acosta está luciendo el 37. Ahí tenemos el 12 de Maverick Viñales también. Tenemos a Pedro Acosta también luciendo el 37. Ahí la Yamaha de Miller con el 43. Ahí tenemos detalles de la moto de Martín. Lo tenemos, precioso. Ahí tenemos, atención, a Aleix Espargaró. La moto de Aleix que sale con un pedazo de colín. Según Damián Aguilar, fijaos con qué pedazo de colín sale Aleix. Sale con todo, sale con las cosas que han seguramente descartado los pilotos. Se han ido descartando, que creen los ingenieros que va bien. Oye, prueba esto, que esto lo han descartado y nosotros creemos que va a ir bien. Pruébalo tú, Aleix, a ver qué dices, ¿no? Esta es la moto, según Damián Aguilar, con la que va a salir Aleix Espargaró a pista, ¿eh? Vamos a ver, ahora Miguel en pista. Único piloto en pista es Miguel Oliveira, ¿eh? Por cierto, no hay información de los neumáticos, o sea que iremos intentando ver las imágenes. Mona Márquez haciéndose fotos ahora en el paddock, ¿ok? Ahí está Fermín, como os he dicho, Fermín Aldeguer ya haciendo esperando para salir a pista. Ahí tenemos también las Ducati que están probando, ¿ok? ¿Ok? Las Ducati. Que yo no creo que estos sean los carenados de las... No son los carenados de las 23, yo creo. Son carenados de las GP25 que van a ir... Quizá van a ir de blanco en vez de negro. Quizá van a ir de blanco en vez de negro. Ahora sale Bezzecchi. Bezzecchi monopuesto. Bezzecchi monopuesto. Y no es mono de Aprilia, es mono también de Test. Con el 72 en grande. Bezzecchi 72 en grande. Sale Bezzecchi de su camión vestido para subirse a la moto. Pues tenemos ya en pista a Miguel, a Pirro y atención, Luca Marini. Luca Marini también sale a pista. Sabía que Luca Marini iba a ser de los primeros, porque aquí tenemos otra cosa también importante, que va a ser la lucha de Marini con Aleix. Como empiezan a tener discursos diferentes, se va a liar una buena, ¿eh? Porque ahora a Marini ha cerrado el año con esa... con ese ADN, tío, de probador de Honda, con esa... Bueno, se ha autoproclamado él el máximo desarrollador de Honda y ahora llega Aleix, que Aleix ya se vio ayer la imagen con el boxes acaparando la atención de los técnicos y dando órdenes. Sabéis que Aleix es muy mandón, ¿no? Es muy líder en este aspecto y le gusta mandar bastante. Ahora está Bastianini también viendo las KTM y Aleix Espargaró bueno, no va a callarse. O sea que si Luca Marini dice algo que no es correcto, Aleix lo va a decir. Es que Luca Marini no se está equivocando en la evolución. Y vamos a flipar, ¿eh? Vamos a flipar, ¿eh? Con esto. O sea, que vamos a ver la relación de Marini y Aleix, si cuaja o no cuaja. Porque si cuaja va a estar guay, pero si no cuaja vamos a estar pues, en una situación complicada durante el año, ¿vale? Porque Aleix lo que va a hacer también va a ser algunos wheel cars. O sea que... Ahí está Luca Marini saliendo a pista, Savadori... Miller vestido mirando la cámara así, ¿vale? Miller vestido, que vaya ronda de motos que ha pasado por Luca Marini.
Bueno, otras de las imágenes. Bueno, Marini va puesto, ¿eh? Marini ha salido con ganas, tío. Hostia. Se le ve el tío acoplado ahí en la moto. Marini ha salido con ganas, por lo menos ha salido el tío con ganas a decirle a Aleix que aquí mando yo. O sea, vamos a ver lo de Aleix, a ver qué tarda Aleix en salir y a ver qué tiempo hace Aleix, porque me huelo de que Aleix lo que va a hacer cuando salga con esta moto es poner todo hard, todo duro a tope. Va a ponerle como un tablón a Aleix Espargaró esta moto, cuando salga, Bueno, ahora viene Miguel Oliveira para bajar al 42. Viene Marini también para bajar al 42. Marini de primera vuelta va a ser 42. Sterlachini en Aprilia. Mira esta imagen, chicos, lo que os estaba diciendo. Imagen de Aleix Espargaró liderando ya el box de Honda, Imagen de Aleix Espargaró liderando ya el box de Honda. Ya dando instrucciones, ya diciendo cosas. Es un tío que llega y se moja y convence. Es un tío que acapara la atención del técnico. En Aprilia fue así. ¿Os acordáis ese duelo con Iannone por la evolución, ¿no? Que al final hizo chantarse a Iannone, que yo creo que tenía razón Aleix, que Iannone al final creo que hasta, no sé si se disculpó o aceptó que había sido también Aleix, pero hubo una reacción de Aleix cuando Iannone dijo, no, hemos hecho los inputs que yo decía, ¿no? Y Aleix, ¿cómo? ¿Que los inputs que tú decías? Son los inputs que yo decía. Salió y lo dejó claro que fue Aleix, O sea que vamos a ver ahora con Luca Marini qué pasa con Honda y sobre todo declaraciones, tío, declaraciones. Cuando se bajen los pilotos, la hora de comer, a la una, estar aquí atentos porque vamos a estar viendo las declaraciones de los pilotos en directo, a ver qué piensan de las motos, qué piensa Aleix de la Honda, qué piensa Alex Márquez de la GP24, qué piensa Alex Márquez de la GP25, brutal. ¿Qué piensa Maverick de la KTM? ¿Qué piensa Martín de la Aprilia y Bezzecchi de la Aprilia? ¿Vale? O sea que atentos a las declaraciones, ¿vale? Bueno, Miguel Oliveira viene para el 41, Miguel Oliveira viene rápido, viene para el 41. Recordemos que el tiempo de carrera 40 bajo, 41, tiempo de carrera, y acabaron en 41 bajo, 41 medio acabaron. Ok, y ahora Miguel Oliveira en esta vuelta 4 con la Yamaha ya se va a poner en 41, Ya se va a poner en 41 Miguel Oliveira, 48 para Marini. Ahí sale Quartararo, ¿no? Fabio Quartararo también sale. Bueno, ya, chicos, esto se empieza a animar. Sale Quartararo, sale Savadori, sale Raúl Fernández, sale Luca Marini, sale Pirro, ha salido Pirro, sale Miguel Oliveira, que está en 41.7, Miguel, mira, Miguel. Miguel está ya aplicándose también. Para mí se está encontrando a gusto con la moto, porque el tío está acoplado 5 vueltas y ya está en 41.7, Miguel, ojo, ojo, Ahora viene Raúl también rápido. Ahora afloja Miguel Oliveira, aflojado, ¿vale? Ha aflojado ahora. Martín vestido con el mono ya. Martín con el mono. Se va, Martín, atención. Se va del motorhome al box. Sí, ¿no? Sí, se va al box, Jorge Martín. Se está poniendo bien sus partes ahora con el mono. Está cerrándose la cremallera. ¿Vale? Vale, pues chicos, Martín va a hacer su debut con Aprilia en breve. Atención, Atención, Bueno, Marini también sigue bajando el tiempo ahora de Raúl y de Miguel, que están en 41 bajo, Raúl. Y Luca Marini viene ahora también para el 41 bajo, 40 alto. Bueno, ahí está Raúl. Bueno, pues ahí está Jorge Martín, que se va para... no, se va para algo de prensa, porque no, se va del box, se va a la parte delantera de los boxes donde están los camiones de Dorna y se va a, atención, el box de Honda. Se va a Honda, tío. No, se va a hacer fotos. Se va a hacer fotos Jorge Martín. Se va a hacer las fotos del test de Jorge Martín, las fotos de pretemporada se va a hacer con el mono puesto. Jorge Martín está haciéndose las fotos de pretemporada con la gorra de Red Bull, el mono negro de Martinator y el número 89 en el pecho. 41-1 para Luca Marini. 41-1 para Luca Marini. Y vamos a ver los tiempos que hicieron ayer en carrera, porque
Bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora no sale o qué? Vale, ¿han cambiado a 25 y no sale ahora o qué? Bueno, ¿qué pasa, tío? No me fastidies, ¿no va a salir a los tiempos? Marini, tío, Marini al suelo, Marini se ha ido al suelo. Venía para el 40 ya, venía para el 40 y se ha ido al suelo Marini. ¿En la 2? ¿La 2 o la 5? La 5, la 5, en la 5. Luca Marini bueno, se ha caído tocando freno en la 5. Nada más tocar freno se ha caído Luca Marini. Mira, ha salido muy motivado Luca Marini y en la vuelta número 4, la 5 se ha caído Luca Marini, ¿eh? Vuelta 5, bueno, ¿cómo ha dejado la moto? Ha dejado la moto hecha vamos, hecha. Se ha cabreado mucho Marini porque ha sido frenar y caerse, o sea, no ha sido ni entrando en la curva, ¿eh? Ha sido yendo recto, ¿eh? Para que veamos cómo está el asfalto, ¿eh? Iba para 40 ya, ¿eh? Iba para 40 Luca Marini. O sea, que el tío estaba como motivado, ¿eh? Hostia, no me fastidies, tío. Bueno, chicos, ahí está Miller ahora. Sale Miller también a probar la Yamaha. Se ha picado, ha salido Oliveira y ya está Miller ahí también, ¿vale? Porque Miguel, pues bueno, ha estado pues en 41.7. Y ahora Miguel para. Bueno, para y está haciendo Miguel trabajo de ergonomía con la moto. Está sentado en la moto, acoplado. Y están mirándole cosas de los técnicos para que se acople bien en la moto. Los estribos, todos. Quartararo 48. Quartararo 48 ahora mismo en la vuelta 3. Fabio Quartararo acaba de marcar 48 en la vuelta 3. Y sale Jack Miller. Sale Jack Miller en su primera vuelta. Bueno, chicos, no puedo ver los tiempos de ayer, de la carrera del domingo, porque no están, no están. Bueno, Jorge Martín, ahora parece que sí que se sienta ya en su silla, se ha hecho la foto, está a punto de debutar Jorge Martín, Jack Miller, primera vuelta, 49, ahí está Jack, Savadori, bueno, Quartararo viene al 40 bajo ya, viene al 40 bajo Fabio Quartararo, viene rápido en su segunda vuelta, tío. Pedro Acosta con el mono Red Bull KTM. Pedro Acosta con el mono negro de Red Bull y su casco que pone Back Home Christmas. Vuelve a casa por Navidad. Ha puesto Pedro Acosta, vuelve a casa por Navidad en su casco, chicos. Vuelve a casa por Navidad Pedro Acosta. Mar Márquez de rojo, vestido Mar Márquez de rojo. Baja del camión y se va a boxes con su jefe de prensa, además, acompañado por su jefe de prensa. Precioso el mono rojo de Márquez, precioso, precioso ese mono. Todo al rojo en el culo ahí, ¿sabes? Y se va a hacer su debut con Ducati. No, se va a hacer la foto también.
¿Se va para hacer la foto Marc Márquez también? Seguramente, ahora pasa por detrás de los boxes, sí, exacto. Marc Márquez se va a hacer la foto con su jefe de prensa ahora mismo, yendo por los camiones, igual que Jorge Martín. Sí, sí, brutal, el mono es brutal, es precioso. Vamos a poner las imágenes porque es brutal. Vamos con las imágenes, chicos, porque esto lo tenéis que ver. Lo tenéis que ver, es precioso. Lo tenéis que ver. Vamos con el móvil. La caída de Marini, chicos, la caída de Marini. Jack Miller. Bueno, todo es mucho rojo, mucho rojo. Ahí está Marc, caminando. Ahí está saludando a Pecco. La moto de Maverick, tío. Red Bull. Ahí está Marc haciéndose las fotos, chicos. Marc haciéndose las fotos ahora mismo, a punto ya para después salir a pista. Vamos a ver Jorge Martín, porque parece que Jorge Martín podía ser uno de los próximos en salir a pista, ¿eh? Bueno, está el box lleno de gente, pero están esperando que venga Marc para el debut. Esa foto de la Ducati oficial de Marc Márquez subiéndose esa moto, ¿eh? Está a punto de suceder, chicos. Ya ha pasado una horita de directo y está a punto de suceder, ¿eh? Marc Márquez se está haciendo la foto, Jorge Martín ya se la ha hecho y Jorge Martín ya está en su box subido, en su silla, sentado en su silla, y Marc Márquez está ahora a punto de ir para su box, en el que cuando se siente en la silla va a ser un clamor cuando se suba la moto. Va a ser, mira, aquí está, ahí tenéis Márquez, ahí tenéis a Márquez con el mono, lo tenéis aquí, ok, aquí tenéis a Marc Márquez en la imagen, precioso el mono, es brutal, o sea, es precioso. Y de aquí nada, empieza la acción, chicos. Sale Joan Mir a pista, sale Bezzecchi, acaba de debutar Bezzecchi con Aprilia, acaba de debutar Marco Bezzecchi con Aprilia, saliendo a boxes, Marco Bezzecchi, ok, y Zarco en pista, bueno, Zarco ha dado una vuelta y ha vuelto a entrar en pit lane, y ahora ya se está animando la cosa, chicos. Bezzecchi, Marco Bezzecchi acaba de salir a pista. Bueno, a Márquez le queda muy bien el rojo, ¿eh? Le queda muy bien el rojo, tío, ¿eh? Hostia, da como miedo, ¿sabes? Da como yuyu, ¿sabes? Tener aquí Márquez todo ese rojo homogéneo casi, ¿no? Ahí está Joan Mir en imagen. Joan Mir también ha montado ese colín ahora, que no lo llevaba en el... Joan Mir ha montado ese colín que también llevaba la moto de Tess. Ese colín con el monkey seat atrás, con el alerón trasero centrado. Chantra. Aleix, ¡buah! Vaya mono de Aleix, tío. Precioso el mono de Aleix, tío. Blanco con el lunar de Japón aquí, con letras japonesas. Brutal el mono de Aleix, ¿eh? Vais a flipar con el mono de Aleix Espargaró, ¿eh? ¡Buah! Bueno, al final, a ver si voy a hacer fan de Aleix ahora, tío, porque está en mi marca favorita. ¡Buah! Precioso el mono de Aleix Espargaró, todo blanco con la bandera de Japón en el pecho, así en grande. Precioso, 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 tío. Bueno, pues Joan Mir está probando el mismo carenado, el mismo colín que va a probar Aleix Espargaró, según la foto que hemos visto de Germán García Casanova. O sea que vamos a ver el debut. Ya estaba Aleix poniéndose el casco, ¿eh? Atención que Aleix está a punto de debutar con Honda. Ogura a pista. Pedro Acosta a pista. Ogura a pista. Ogura a pista. Bueno, empieza la acción, chicos. Empieza la acción. Pedro Acosta está en pista con el 37. Con el 37 Pedro Acosta, con esa moto llena de apéndices por todos lados, que es la misma moto de Red Bull, pero con el 37, ¿eh? Aleix, atención, Aleix. ¿Dónde está Aleix? Aleix a pista, acaba de salir Aleix a pista, chicos. Acaba de salir Aleix Espargaró a pista con la Honda, con el mono blanco de japonés, que vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar, ¿eh? Bueno. A ver si sale el mono de Aleix por aquí.
para lo que veáis. Mira, aquí Márquez haciéndose las fotos. Mira qué miedo, tío. No me digáis que no da miedo esta imagen, tío. No da miedo que... Marc Márquez de rojo, brutal la imagen, ¿eh? Brutal, ¿eh? Brutal. No sé si son las ganas que tenemos todos de que pasen cosas nuevas en MotoGP. Chantra, ahí con la onda también. Aleix, ¿este es Aleix? Mira, Aleix. Precioso el mono de test de Aleix, ¿eh? Precioso, ¿eh? Precioso el mono de Aleix con la onda. Ya está en pista Aleix Espargaró. Atención, sector 3 para Aleix. Bueno, tranquilo, Luis, tranquilo. Sector 3 para Aleix. Me ha encantado el mono. El casco también con la bandera de Japón. Y sale Aldeguer. Debuta Fermín Aldeguer ahora mismo. Debut de Fermín Aldeguer. Sale a pista Fermín, ¿eh? Empieza a animarse la cosa, ¿eh? Empieza a animarse la cosa, chicos. Pedro Acosta también en imagen. Bueno, chicos, vamos a centrarnos en los cronos, porque ahora mismo... Bueno, chicos, hay Ogura en imagen. Hay Ogura en imagen con la Trackhouse. Adelantando ahora a... Este era Aldeguer, creo que era Aldeguer. En la 4, ahora van a la 5. Ogura. Vamos a ver los resbalones, chicos. No os resbaléis, los novatos. Que esto es Michelin. Sale Martín. De momento no. Pedro Acosta que se pone P8 con 43.5. Recordemos, en la sprint los tiempos fueron... Márquez se va a boxes, ¿eh? Atención, Márquez se va para boxes, ¿eh? Márquez se va para boxes. Vamos a ver ahora la reacción del box de Ducati cuando se suba Marca a la GP23, ¿eh? Va a empezar Márquez con la GP23 y va a pasar a la GP24.2 o lo que sea, ¿no? A la GP25 esta o como se quiera llamar, GP24.2 o lo que sea, a la pre GP25, ¿vale? A lo que será la moto final, ¿no? Pues ahí Ogura completa su primera vuelta. Aleix Espargaró. Aleix está en el sector 4 completando su primera vuelta también. Van muy lentos Ogura y Aleix ahora mismo. Ahí está Ogura con Aldeguer. Ahí Ogura, Fermín con la moto negra, con el 54. Bueno, Aleix acaba de completar Aleix su primera vuelta como probador de Honda MotoGP. Aleix P12 con 48.1. 6 horas para el final. Me estoy muriendo. Quiero ver a Jorge, quiero ver a Márquez. Quiero ver a Maverick. ¿Dónde está Maverick? Aún está en pit lane. Morbidelli en pit lane. Bastianini en pit lane. Brad Binder en pit lane. Chantra en pit lane. Alex Rins en pit lane. Pecco Bagnaia en pit lane. Jorge Martín en pit lane. Marc Márquez en pit lane. Y Pecco Bagnaia que ha dicho que tienen que probar muchísimas cosas. Pecco Bagnaia que tienen mucho trabajo en probar muchas cosas. He dicho, ¿qué vais a probar? Y dice, muchísimas cosas, ha dicho Pecco Bagnaia, ¿eh? Ojito, ¿eh? La pista está fría, 14 grados a la sombra. Aquí marca 12, 14 en el ambiente. Y la pista marca 10 grados, ahora mismo, pero es a la sombra, Pues ahora Pirro le está diciendo a Márquez que la moto patina, que no va, que hace frío, que vaya con cuidado. Pirro le acaba de dar ahora mismo el primer consejo a Marc Márquez. Cuidado, que la pista está fría. Pero Márquez va con la GP23, de momento va a salir a calentar con la GP23. Y la imagen va a ser nada, más que nada, verlo con ese color rojo, porque al final no va a probar la GP24. Vamos a ver realmente las diferencias de una moto a otra. Ahora Fermín Aldeguer completa su primera vuelta, su segunda vuelta también. Aleix va bajando el tiempo poco a poco. Ahí está Pedro Acosta. Sigue cuartado con ese 43. Recordemos que la vuelta rápida de carrera fue 41 ayer, el domingo, perdón. Y en la sprint fue 39.1. La vuelta rápida de la sprint 39.1 y la vuelta rápida de la carrera larga 41. Ambas vueltas de Pecco Bagnaia, creo, si no me equivoco. Ok. Ahora está Acosta, que viene para ponerse también en 40. Acosta viene para ponerse segundo, detrás de Fabio Quartararo. Jorge Martín. Sale a pista el campeón del mundo. Atención, debut de Jorge Martín con Aprilia, Atención,
que está a punto de debutar Jorge Martín con Aprilia, ¿eh? Casco puesto, guantes puestos, mensajes del técnico, ahora mismo. El padre de Jorge, ahí al lado, ayudándole con los guantes. Acosta se pone segundo con 49. 45-3 para Aleix. Acosta se pone segundo. Romagnoli. Bueno, Jorge Martín concentrado. Vamos con esa... Mira, tío. Buah, me está poniendo mucho esto de la onda esta, con el mono negro y el blanco, Mucho. Ahí está la moto de... Aquí está el debut de Fermín, también lo tenéis en Twitter. Mira, tío, mira qué preciosidad, tío. El mono de Aleix, el casco precioso de Test, brutal, tío. A ver si sacan cabeza estos de Honda con este año que han mejorado medio segundo, ¿ok? Bueno, ahora viene Pedro Acosta para ponerse primero. Atención, Aleix, que viene a medio segundo en el sector 1. Aleix está bajando tiempos. Alex Márquez en pista. Alex Márquez en pista. ¡Atención! Jorge Martín debuta con Aprilia. Jorge Martín, la expectación, toda la prensa alrededor de Jorge Martín. Está haciendo sus ejercicios de estiramientos y se sube por fin a Aprilia. Acaba de subirse Jorge Martín a su nueva Aprilia y se dispone a salir ya a pit lane. Y atención, en 5 segundos está en pista. Ahí está Mela Chércoles haciendo la foto. Jorge Martín ya está apareciendo por el vial y va a empezar su primera vuelta, su debut con Aprilia después de ganar el Mundial con Ducati. Vamos a ver el feeling, las sensaciones de Jorge Martín. Bueno, ahora van a ser pocas, neumáticos nuevos obviamente. Ahí está Jorge Martín, que mira para atrás. Viene, creo que es Ogura y creo que es... no sé quién es. Y Savadori. Y ahí está Jorge Martín, debut con Aprilia. La gente de Aprilia haciéndose pipí ahora mismo, porque esta ha sido su apuesta en deprimenda de Maverick Viñales, que lo anunciaron, dijeron, esta es nuestra punta de lanza, y Maverick se ofendió y se fue a KTM. Ahí estamos. Ahora va para el 41 ya, Aleix Espargaró. 42-7, perdón, ha parado mucho en el sector 4. Jorge Martín en la 5. Jorge Martín en la 5. Bueno, haciendo ya gestos como de estilo, poniéndose un poco ya a su sitio. No, ha hecho un gesto él, ha hecho un gesto. Alex Márquez, mira, Alex Márquez lleva 3 vueltas y ya se ha puesto en 49. Alex Márquez va con ganas, Alex Márquez va a estar liderando, yo creo que parte de los entrenamientos, Alex Márquez tercero en la tercera vuelta ya con 49, con la GP24 que quiere ya ponerla en su sitio. Vamos a ver. Bueno, no sé si va con la GP23 o no, pero a veces los pilotos no oficiales no hacen ese cambio, ¿vale? De ese proceso, ¿no? Le dan la moto y esta es tu moto y empiezas a... Ahí está Jorge, entrando a las 2 curvas de meta. Vamos a ver, Jorge Martín, el piloto explosivo. Ser explosivo ayuda en estos momentos. Alex Márquez viene en la cuarta vuelta para pasar a Quartararo ya, Atención, Atención. Aleix viene también... Bueno, Aleix, ojo, Aleix también está viendo ya a un segundo del tiempo. Se va a poner en 41 Aleix Espargaró, si no falla mucho el sector 4. Bueno, los debutantes. Tenemos en primero a Fermín Aldeguer, el primer debutante, ¿vale? Por delante de Ogura y Chantra, que sigue en box, ¿no? Chantra sigue en boxes. Bueno, Alex Márquez viene el sector 3 en rojo. Alex Márquez tiene ganas, chicos. Alex Márquez tiene ganas. Ahí está Jorge, la 5. Ahí está Jorge, la 5, otra vez. Imágenes de Jorge Martín con la moto totalmente negra. La moto de Jorge es totalmente negra ahora mismo.
totalmente negra. Aquí tenemos la estreno de Fermín. Y aquí tenéis la foto, el debut de Jorge Martín con la Aprilia, saliendo ahora boxes, ¿eh? Aquí tenéis la imagen. Y Alex Márquez, 42. Alex Márquez se pone primero con 42, ¿eh? Alex Márquez primero con 42. La imagen de Jorge Martín. Ahí tenéis la imagen de Jorge Martín en el Twitter. Bueno, pues el tío va por faena, ¿eh? El tío va por faena, tíos. Va por faena Jorge Martín. Bueno, vamos a ir poco a poco. 89, viene a 2 segundos. Viene a... Perdón, ¿dónde está? Es que ahora es verde, vale, es verde. 45 ha hecho en su primera vuelta. ¿Cómo va fino el tío, eh? Jorge Martín va muy fino, ¿eh? Con la moto, ¿eh? Va muy fino, tío. Bueno, Alex Márquez viene en rojo. Sabíamos que Alex Márquez iba a dar el toque de atención. Lo teníamos clarísimo. Ahora Brad Binder también viene en rojo. Alex Márquez viene en rojo. Binder en rojo. Alex en rojo. Para bajar al 39 ya, ¿eh? Al 39. Ya esto ya son velocidades ya dignas, ¿eh? 39 son velocidades ya interesantes, ¿eh? Con 10 grados en pista, ahora mismo en la sombra. ¿Vale? Ayogura mejora su tiempo ahora. Ahí está Jorge Martín. Oye, qué bonita la imagen, ¿eh? Oye, no sé por qué, pero da como mejores sensaciones ahora mismo. Jorge Martín con la Aprilia, como la sensación como que es buena, como va. ¡Oh! 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 Jorge Martín acaba de arrastrar el hombro a la 5, tío. ¿Qué me estás contando? Lleva 2 vueltas. Jorge Martín. Y ha tocado con todo el hombro a la 5, Jorge Martín. Alucinas, tío. Alucinas, Jorge Martín, en la 5 con todo el hombro por el suelo, tío. Por Dios, se le ve que va como cómodo con la moto, ¿eh? Está yendo lento, a 2 segundos. Ahora se va largo en el estadio. Uy, iba muy motivado. Se ha ido largo en el estadio Jorge Martín. Le ha hecho un extraño a la moto y se ha ido largo, ¿eh? No es el freno motor de Ducati, ¿eh, Jorge? Acaba de comprobar Jorge Martín que la Aprilia no tiene el freno motor de Ducati. O por lo menos diferente, no sé si es mejor o peor. Ahí está Jorge Martín en la imagen, está repitiendo la imagen, entrando al estadio. Y la moto, ¡buah! Se la ha levantado atrás, le ha dado un trayazo y se ha ido recto. La estabilidad de la frenada, tío. La estabilidad de la frenada de la Ducati, tío. Bueno, Alex Márquez liderando la sesión, se va para boxes. Brad Binder que le quiere quitar el tiempo a Alex Márquez, 42. 40-0 para Alex, no está al 39, no ha bajado al 39. Pero es un buen tiempo para el frío que es. Y no hay imágenes. ¿Cómo le derrapa? Uy, la moto cómo se le mueve. ¿Cómo se le mueve la moto a Martín? Ha salido muy flow, pero la que ha intentado darle caña, la moto se le mueve por todos lados, tío. Vaya tela, ¿eh? Y está yendo muy lento, ¿eh? Está rodando en 45, ha intentado hacer algo y la moto ha dicho que no, chaval, no. Esto no es la Ducati, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Ahora se va a parar y va a decir, oye, esto se mueve por todos lados, atármela porque, madre mía, la sensación primera de Jorge ha sido de meneo por todos lados, tío. Se ha ido largo, le ha hecho un susto. Eso sí, ha tocado con todo el hombro en la 5. Se le mueve, es que está la pista fría también, se está moviendo atrás la moto. Bueno, falta Márquez, falta Viñales, falta Morbidelli, falta Bastianini. Sale Chantra, chicos. Debuta el piloto que nadie sabe quién es, de Moto 2. Y bueno, nosotros sí que lo sabemos, pero la gente que mira las motos no sabe ni de dónde sale Chantra. Ok. El doctor Charte, con Izaskun. Bueno, ahí está Jorge Martín. Alex Rins en pista también. 42-9 para Jorge Martín. Oye, y sigue en pista Martín, ¿eh? La moto se la ha movido por todos lados y se ha mantenido en pista Martín, ¿eh? No se ha movido. Ahora está cuarta vuelta. Quinta vuelta para Jorge. Ya viene más rápido. Mira la imagen de Martín en la 5, tío. Con todo el hombro total en el suelo, ¿eh? El hombro total de Jorge Martín en el suelo, ¿eh? Vais a flipar con las imágenes, ¿eh?
Vais a flipar, tío. En la segunda vuelta ya estaba con todo el hombro por el suelo Jorge Martín. Alucinas. Mira, 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 mira. Cómo se ha movido la moto aquí, ¿eh? En Twitter. Mira, 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 Jorge Martín, ¿eh? Chantra sale... Oye, no hay una imagen de Alex Márquez, ¿eh? Ni una imagen de Alex Márquez, ¿eh? ¿Por qué, tío? Sigue la realización centrada en Jorge Martín, que viene a 1.3 ahora y se va a poner ya en 42.0. Jorge Martín está acelerando Jorge Martín, ¿eh? Bueno, falta ver... falta ver qué hace Mark ahora cuando salga Mark. Maverick también me interesa bastante. Y poco más, porque a Pecco Bagnaia lo que hay que estar atentos es la moto que lleva, las piezas que lleva diferentes, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque Pecco no va a aparecer en la tabla, yo creo que en ningún momento, ¿vale? ¿Ok? Porque va a estar probando de todo, Pecco Bagnaia. ¿Ok? Bueno, ahora está Quartararo en rojo también, sector 2. Sector 2. Chantra va lentísimo ahora mismo. ¡Buah! Otra vez Martín. Otra vez Martín con el hombro al suelo, tío. Otra vez con el hombro al suelo, tío. Creo que está haciendo algún fallo esta vuelta porque está perdiendo tiempo otra vez. A ver, Jorge. ¿Cómo se mueve de atrás cuando abren gas, eh? No hay grip, tío. Se mueven muchas motos de atrás cuando abren gas. Es lo que ha dicho Pirro a Márquez, ¿no? Las motos patinan mucho de atrás. Se pelea bastante con la moto, Martín, ¿eh? Y eso que va lento, ¿eh? Se pelea bastante, ¿eh? Con la moto. Mirad, ahí está, chicos. Jorge Martín, vuelta 2, ¡pam! Hombro por el suelo, con la Aprilia. Vuelta 2, ¿eh? O 3, ¿no? Creo que era la vuelta 2, ¿eh? O la 2 o la 3. Ahí está la imagen, chicos, de Jorge. Con la Aprilia ya, todo por el suelo. 41.9 para Jorge Martín en tiempos ya correctitos, ¿ok? Tiempos de carrera de carrera larga el otro día, que estaban en 40... Bueno, acabaron en 41 altos, ¿vale? Aquí detalles de la Honda, el chasis, tío. Uf. Aerodinámica de Honda. Más trabajada la aerodinámica, ¿eh? Este apéndice de aquí es diferente, ¿eh? El apéndice de la Honda es diferente, ¿eh? No está más junto, eran más separados el duct con la conducto de arriba. Estaban más separados en la otra versión, ¿eh? Y aquí el nuevo colín que está probando ya Joan Mir, en la primera tanda la ha probado Joan Mir, ¿ok? Y Marini que se ha ido al suelo con él. Ahí está Morbidelli. La imagen de Márquez, que tanto se repite. Bueno, chicos, vamos a repasar esta clasificación que hay por aquí. Ahí está Martín, otra vez. Hemos visto 10 veces ya esta curva de Jorge Martín. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Se mueve mucho la moto de Martín. La Aprilia de Martín se mueve como un flan. Sí, es como, más como un flan, como muy, muy radical, ¿sabes? Muy, muy rígida y no tiene... Precisamente yo creo que debe ser un poco más flan. Es como un tablón, ¿sabes? Haz así, Martín, ok. Ha dado un golpe. Martín se baja la moto, le da un golpecito. A ver la cara de Martín. Atención, la cara de Martín, que está en boxes. Y
¿Qué dice? ¿Qué dice? El padre se está riendo, madre mía. Qué bien me cae el padre Martín, tío. A ver. Sonrisa de Jorge Martín. Sonrisa de Jorge Martín con Aprilia. Atención. Sonrisa. Está, bueno, la imagen está focalizada con él. Atención, está partiendo. Sonrisa de Martín. Sí, sí, señor. Sonrisa de Martín con Aprilia. Y ya coge el micro de Aprilia. Y le dice, póntelo más arriba. Y sensaciones. Ahora está cortado porque está todo el mundo pendiente de él. A ver, la lectura de los labios. ¿Italiano? Son muchas cosas, yo creo, porque está como. Se ríe porque son muchas sensaciones de golpe que tiene que transmitir. Está en italiano y yo no entendí nada. Bueno, dice Juan Martínez que esto está acordado, que está hablando de las virtudes de la Aprilia y que esto está preparado, ¿vale? Juan Martínez se ha jodido el invento a los de MotoGP, ¿vale? Va con la media, ¿eh? Mucho Willy, tío. Han cortado ahora la voz. Dice que en segunda mucho Willy, ¿ha dicho? ¿Entendido? Dice que el deslizamiento de la Ducati era más agresivo, el deslizamiento, y esta deslizaba más lento, es lo que yo he entendido. Más Willy la Aprilia que la Ducati, tío. Tiene mejor sensación con la rueda delantera que con la Ducati, ¿eh? Con la media, con esta moto, con la media tiene mejor sensación que con la Ducati, ¿eh? Con la rueda delantera, ¿eh? Sí, son más lentos. En la 10 En la 10 dice Carlos Pérez que la Honda y la Ducati le mantenía en curva y la Ducati le lleva hacia afuera. Que es lo que ha pasado siempre con lo que decía Viñales esto, ¿vale? ¡Atención! ¡Atención! Debut de Márquez. Ya estamos. Se abre el box de Márquez y va a debutar de rojo. Al final es la GP23. Va a ser un poco pantomima, pero la ilusión es verlo en rojo porque debuta con su moto con la GP23. Marc Márquez sentado en su silla. Ya está, todo en rojo. Todo en rojo, vamos a buscar el Twitter, chicos, porque va a salir Marc Márquez a pista vestido de rojo. Es la GP23, no nos flipemos, pero hace ilusión ver esa imagen de Marc vestido con Ducati Corse y ya con esa actitud, ¿no? De control, con Gigi, con Davide, que Marc está, pues, en modo, vamos a por el noveno, ¿eh? De Marc Márquez, ¿eh?
Se quita lo de el equipo familiar, se mete ya en serio, el equipo serio para Marc. Y ahora es la GP23, esto sí, es la GP23. Vamos a ver la imagen. Bueno, ¿veis? Va de blanco. Pecco va de blanco. Las Ducati oficiales van de blanco. El colín que decían en DAZN no era de la GP23 de VR. Es un colín blanco de la GP del test. Van a ir de blanco las motos de test. No van a ir de negro, van a ir de blanco, ¿eh? Cosa rara porque el blanco se ensucia un montón. En los carenados de abajo se quedan hechos una mierda por el... Oye, esto de todo al rojo ha sido, yo creo que un marketing de Ducati para decir, oye, todo rojo, vamos, bueno, no el lema si quieres, pero la decisión es decir, vamos a empezar a vender motos ya, rojo Ducati, que se vea ya rojo todo, tío, todo rojo, que es rojo Ducati, y no puedes llevar patrocinadores quizá por temas de acabar el año, pero que se vea la imagen de rojo para que Ducati, para que se relacione ya, ¿no? Que es un poco lo que hizo Lorenzo también con Ducati, ¿no? Que al final puso un anagrama allí pequeño, ¿no? Que no sentó muy bien, pero tenía que ir de negro Jorge Lorenzo y al final puso algo rojo por ahí, ¿vale? Márquez se está poniendo Aquí tenemos las fotos de Germán García Casanova, seguidlo todos en Twitter, Germán, porfa. Marc Márquez ya está en el box de Ducati. Bueno, pues va a empezar el debut Marc Márquez. Están muchos pilotos en pit lane ahora. Vuelve a salir Alex Márquez. Queremos imágenes de Alex Márquez, por favor. No tenemos imágenes de Alex. Necesitamos ver las imágenes de Alex, por favor. Bueno, pues ya está. Debut de Márquez. Debut de Marc Márquez. Atención. Es la GP23. Es la GP23. Creo que es la GP23. Ahora os lo digo. Cuando vea el carenado abajo, es fácil de verlo. Creo que es la GP23. No. Atención. No. No es GP23, chicos. No es GP23, chicos. Es GP20. El carenado es GP24, no me jodas. Ha probado carenado GP24 Marc Márquez, ¿eh? Carenado es GP24. Carenado es GP... Marc Márquez sale a la pista, atención, con la nueva moto, con la GP25, teóricamente. Total, Marc Márquez no lleva la GP23. Marc Márquez está en pista con la GP24. Lo que sea. La pre-25. Vamos a llamarle pre-25. Marc Márquez está con la pre-25 en pista ahora mismo, ¿eh? ¿Qué han dicho en DAZN? El carenado es GP24. Dile 23 con carenado 24 o dile 24, pero no es el carenado del GP23. Ahí está el carenado. No, prueba la 23 para ver el cambio a la otra después, ¿vale? Pero él ya, como va a trabajar directamente con esta, quizás han ahorrado ese proceso. Y de momento, ese carenado es GP24 seguro. Y la moto, creo que también, ¿eh? El escape, aquí ven el escape, chicos. El escape, ahora os lo digo. El escape de Marc. Se ve el escape, chicos. Ahora os lo digo. Vale, ahora os lo digo, ¿eh? Ahora os lo digo porque creo que es la 24, ¿eh? Es que es la 24, no tiene sentido que salga con la 23. Es que no tiene sentido que salga con la 23 con ese carenado. No tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Atención, Apple Zaskun. No, hablan de la radio, que esto nos da igual. Sale Pecco Bagnaia, chicos. Sale Pecco Bagnaia. Márquez ha dicho, yo paso de la 23. Quítame la buena ya, tío. Brutal.
A ver, el escape. Vale, es que es 24, ¿eh? Es 24, ¿eh? Ahora os lo confirmo. Estoy viendo el escape, porque el escape es más cortito. El escape que está abajo del pie es más cortito el que está llevando ahora Márquez, ¿vale? Vamos a ver el escape de la GP23 de Márquez. Vamos a ver también la moto de Pecco. Interesante la moto de Pecco. GP24 para Márquez. GP24 para Márquez. Atención. Tenemos aquí la confirmado, chicos. Confirmado GP24 para Márquez, ¿eh? El escape lo tenéis aquí, ¿ok? El escape de la GP23. Fijaos el escape, que es largo, el de debajo del pie. Y fijaos el escape de Marc de esta moto, ¿eh? Confirmado GP24, 25 para Márquez. Márquez está con la moto oficial ya, ¿eh? Ahí lo tenéis el escape. Bueno, aquí no, se ve. En la próxima imagen lo veréis que el escape es más cortito que este, ¿ok? ¿De acuerdo? O sea, Márquez ya está con la moto oficial, ¿eh? 43.8 para Marc, primera vuelta. ¿Lo veis, aquí? ¿Lo veis aquí? El escape a Krapovic, ¿ok? Bueno, pues chicos, confirmado. Marc Márquez con la GP25 en pista, ¡pam! De entrada, ¿eh? Y bueno, mira, en el primer parcial ya vino 0-3, ¿eh? Dani Pedrosa en imagen ahora. Bueno, chicos, bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien. Bien. La segunda moto de Marc. Hostia, la segunda moto de Marc no lo veo, ¿eh? No la veo ahora, tío, lo que es, ¿eh? La segunda moto es la 23, tío. No me jodas, a ver. No, no, es la misma, ¿eh? Creo que es la misma moto con carenados diferentes, ¿eh? Porque el escape de la segunda moto de Márquez es como este escape, ¿eh? Lleva el escape a la Márquez diferente que el que habéis visto en imagen. Lleva un escape más corto. Mira, aquí lo tenéis. ¿Lo veis? El escape cortito abajo, ¿lo veis? El escape que va justo, sale debajo del pie, que es el que lleva Pecco este año. Y ahora, la segunda moto de Marc lleva el carenado de la GP23, pero con ese escape también, ¿eh? Con ese escape también Márquez, ¿eh? Bueno, pues Viñales en pista, chicos. Viñales en pista también. Viñales en pista. Y no se ha puesto ninguna imagen. No se ha visto ni imágenes ni de Alex Márquez ni de Viñales, tío. No me mola, ¿eh? No me mola. Todo al rojo. Todo al rojo. Pecco lleva la 24. Creo, ¿eh? Vamos a verlo ahora, las imágenes cuando salgan, ¿de acuerdo? Porque... Márquez viene para ponerse primero ya, ¿eh? Sector 1, 0-0 para Marc, ¿eh? Sector 1, 0-0 para Marc. Sector 1. Sector 2, 0-3. Bueno, vas a ver porque está con una moto parecida a su hermano. Y su hermano, en la vuelta 2, Alex Márquez se ha puesto arriba, en la vuelta 2, básicamente, o la 3. En la vuelta 2-3, en la vuelta 5... ha hecho 40-0 Alex Márquez con la GP24, ¿vale? Y ahora Márquez está con la GP24.2, que se pone 47 en la vuelta 4. 47 para Márquez en la vuelta 4 y 40-0 para Alex Márquez en la vuelta 5, ¿eh? O sea, ahora Márquez tiene que hacer 40-0 para hacer mejor tiempo que su hermano, ¿eh? O sea, ¿vale? Que los dos dan con moto nueva, ¿eh? Atención, Marc. Va super flow, tío. Va súper tranquilo, ¿eh? Y pierde ahora, pierde. Bueno, pues Marc. Estoy mirando lo de escape, ¿vale? Todavía. Vale, chicos. GP23 de Marc, ¿eh? GP23 de Marc, ¿lo veis aquí? El escape, ¿lo veis, eh? Lleva una... Bueno, tiene una salida más trompeta. Y el escape de esta moto que lleva Marc, ahora Marc ha cortado, ¿eh? Bueno, pues Marc no va a mejorar el tiempo de su hermano en la vuelta 5, ¿eh?
De momento, en 5 vueltas con la moto nueva, más rápido Alex Márquez que Marc Márquez, ¿vale? Vuelta 5 para Marc, ya ha cortado porque tiene delante, creo que Bezzecchi. No, ¿veis el escape, El escape de Marc. ¿Veis el escape en la imagen ahora? Ahora os lo pondré en la imagen cuando salga alguna foto en redes. Pero esta moto no es ni de coña una GP23. Pecco Bagnaia se pone ahora con 46 en la vuelta 3. 46 para Pecco en la vuelta 3 para Pecco Bagnaia. ¿Qué pasa? Bueno, Pecco, no me digas que Pecco se va a picar con Márquez ahora, porque ha superado en una décima a Marc Márquez ahora, ¿eh? Y ahora viene Pecco en vuelta rápida en sector 1 en rojo para Pecco en la vuelta 4, ¿eh? Vale, es la GP... Es la GP24 de Marc Márquez, la GP25. Sí, señor, GP24-25 para Marc. Bueno, pues vamos a ver, porque esto está consagrado que es la GP24-25. Habéis visto, si estáis viendo Dazón, la imagen de la moto, se ha visto clarísimo. Y ahora vamos a ver cómo reacciona Marc. Y además lleva los apéndices de Jorge Martín atrás, ¿eh? He visto que lleva los apéndices de Jorge Martín en la rueda trasera, creo, ¿eh? Que Pecco no los lleva, ¿eh? Y Márquez creo que los llevaba, ¿eh? Bueno, vamos a ver la imagen de Marc. Vamos a ver, atención, realización. Imagen, Marc se baja la moto, atención. Se baja de la moto, ha probado la 25 con la llanta blanca delantera para lo de la temperatura. La imagen, ya está la cámara dentro del box. Se levanta la visera Marc, sí, ¿no? Se levanta la visera, atención, Márquez se sienta en la silla, poca gente, expectativa, no le viene nadie, solo está su mecánico, el mecánico de... Y atención, se quita el casco, Marc Márquez y... Bueno, muy tranquilo, está muy tranquilo, no se ríe tanto como Jorge Martín, ni como el año pasado. Márquez va con calma, Márquez... a ver ahora. A ver, atención. Está serio, Márquez, está serio, ¿eh? Primer feeling. La moto va diferente de entrada, ¿vale? Que la 23. El primer feeling es diferente a la 20. O sea, de entrada, primer feeling diferente. Ahí está Pecco Bagnaia ahora, que se ha puesto cuarto. 44 para Pecco en la vuelta 4. Y Pecco va con... ¿Qué moto va Pecco? Ahora Pecco corta. Bueno, Pecco va con la 24, esta nueva, ¿vale? La 25, pre-25, ¿vale? Bueno, que pongan a Marc, por favor. Oye, qué pasada. Márquez, serio, tranquilo, primer feeling diferente con la moto, es otra moto que va diferente, pero una cara tranquilo, serio, como que ni se ha inmutado con la moto, ¿eh? O sea, brutal, ¿eh? Yo esperaba una sonrisa, ¿no? Hostia, qué moto más fácil, ¿no? Entonces se ha quedado igual, ¿eh? Igual cuando aprieta la segunda vuelta, luego hay que ver la cara, la segunda tanda, que ha hecho una tanda muy lenta, ¿no? Ha hecho 5 vueltas, Marc, pero bueno, ha probado la moto directamente de entrada ya, ¿eh? Ahí está Wow Free. Buah, tío, el hold shot, ¿en serio? Hostia, acabo de ver el hold shot de Pecco. La sensación me ha parecido que era aplastado total, ¿no? ¿Habéis visto el hold shot de Pecco o no? ¿Habéis visto el hold shot de Pecco? Bueno, vamos a ir con calma porque esto es muy fuerte todo, tío, es muy fuerte. Muchas novedades, estamos todos muy contentos con lo que está pasando. Marc Márquez de momento cara normal de Márquez, no se ha inmutado mucho. Vale, mire, chicos, aquí lo tenéis, ¿vale? El escape de Marc, ¿eh? El escape, ¿lo veis? ¿Lo habéis visto el escape? ¿Lo habéis visto el escape de Marc? El escape más cortito, bueno, es igual, es la 25, ¿vale? Ya está, lleva la misma moto que Pecco Bagnaia, el mismo Marc Márquez. Ha probado ya directamente la moto buena, ha pasado de su moto, se ha subido la moto buena ya, ¿eh? A esta Pecco Bagnaia que para, en la vuelta 4 ha parado Pecco Bagnaia, ha hecho 44 Pecco Bagnaia en esta vuelta 4, ¿vale? Ahí tenéis, fijaos en el escape, por favor, ¿eh? El escape de la moto de Marc aquí en el móvil, que es más cortito, a ver, ¡pam! Ahí lo habéis visto, ¿eh? Más cortito el escape, que es el escape que llevaban los Ducati oficiales de este año, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos a Márquez con la GP24 y ahora Pecco Bagnaia también con... Bueno, la GP24
Pre-25 o a la Pre-25, como queráis llamarle, como más os guste, pero... Bueno, ahí está Maverick. Bueno, Maverick, vamos a ver Maverick, ¿cómo está Maverick? Bueno, Maverick Viñales con la KTM, qué ilusión también. Bueno, Maverick lleva los apéndices, atención, Maverick lleva la moto de Pedro Acosta, lleva todos los apéndices de Pedro Acosta, Maverick Viñales. Han aprovechado que es nuevo para decir, ¡buah! Lleva el escape largo, Maverick Viñales. Lleva toda la novedad. Maverick le han puesto de entrada todo el paquete, ¿eh? Moto nueva TEN para ti. Maverick Viñales lleva de todo. El alerón delantero, ese tan feo, lleva los dumbos, lleva el escape ese largo. Bueno, la moto parece Matrix, tío, esta moto, tío. Bueno, ahí está Maverick, que viene a 0.4 en el sector 3. Se va a poner arriba, Maverick Viñales se va a poner... Yep, first. Ahora. Se va a poner entre el top 5 Maverick si no falla ahora. Ah, no, pues ha fallado. Sector 4. Ahí está Maverick. Qué bueno el pickup de Maverick, ¿eh? Oye, el pickup de Maverick mola, ¿eh? Levanta bien la moto Maverick, ¿eh? Levanta bien la moto Maverick, ¿eh? La moto Matrix Face Green Smelling. Bajan el box de Márquez, atención. Han bajado la puerta del box de Márquez, ¿eh? No sé qué van a hacer, qué va a decir, pero Márquez ha bajado la puerta del box porque tiene que decir algo solamente y no quieren que lo vean. Han bajado la puerta del box de Márquez, ¿eh? Bueno, Alex Espargaró está trabajando mucho en Honda porque ha parado Alex Espargaró hace mucho rato. Ahí está Valdeguer, Fermín Valdeguer. 54. Aldeguer está bastante abajo, ¿eh? Aldeguer está abajo de momento. Se parece el estilo al de Alex Márquez, ¿eh? Nos vamos a confundir con Alex y con Aldeguer, ¿eh? Y con Aldeguer, ¿eh? Hasta cuarta hora en pista. Ogura. Oye, Ogura no va mal, ¿eh? Ogura. Ah, 1.4. Uy, Ogura se ha ido al parcial 2. Iba a 0.3 en el parcial 1, que no estaba mal. Ahí está Ogura. Vamos a ver Ogura cómo se mueve con la Aprilia. Bueno, cómo se le mueve a Ogura la moto. Oye, ahí se va largo, ¿no? Parcial 2. Ogura. Lleva el holeshot activado, tío. Lleva el holeshot activado, Ogura. No has activado el holeshot, tío, en la moreneta, ¿eh? Ahora lo activa. Oye, ¿se ha visto una imagen de la moto de Pecco? Y el holeshot daba bastante miedo, ¿eh? Daba bastante miedo el holeshot de Pecco Bagnaia, ¿eh? Era como, ¿sabes? No sé, la sensación es que bajaba un huevo, ¿eh? Ahí está Quartararo. 43 para Fabio Quartararo. No, mala cara de Mar, no, mala cara de trabajo, no. Yo veo lo de Márquez, cara de estar, vamos al lío, vamos a ganar el Mundial, quiero trabajar, ya está bien de imágenes de... Lo que pasó el año pasado con Márquez en Gresini era todo como lo de, están pasando cosas, todo ese show que ha hecho Márquez el año pasado, esos bailes, esas cosas, esos mensajes, yo creo que ahora está como en modo ya, vamos a lo serio, vamos a ver la moto cómo va, se ha puesto serio, la moto igual le ha gustado un montón, no lo sabemos, pero se ha comportado un poco ya como de, ya en modo trabajo con Ducati serio, ¿eh? Yo lo veo así, ¿eh? No veo que no le haya gustado la moto, ni mucho menos, ¿eh? Ahí está Jorge Martín. Sí, el asfalto está frío, totalmente. Sí, sí, la pista está fría, totalmente, totalmente. Vamos a ver si hay la imagen de... Mira aquí, mira qué bonita, tío, mira qué bonita, tío. La moto de Marque, qué bonita, de roja. Es para mí,
para mí, junto con la Honda, básicamente, del test, la de Aleix, que me encanta también, las motos más bonitas de test, ¿eh? Así todo rojo, tío. Me ha parecido un marketing brutal de Ducati, brutal, porque esto creo que ha sido Ducati el que ha dicho todo rojo, todo al rojo, ¿vale? Porque Ducati, uno de los factores de Ducati era ese, aparte de que Marc ha ido muy rápido con la GP23, obviamente, ha sido el marketing de Márquez, que también suma, ¿no? Así que, mira, mira, el escape, el escape. El escape que os decía, ¿vale? Ok. El escape es diferente que el otro, ¿vale? Y este también es diferente al de arriba, ¿eh? Los escapes son diferentes. Bueno, sale Martín a pista, chicos. Sale Martín a pista. Y Peco Bañaya de blanco, ¿eh? Oye, tío, los que han dicho en la tele que el colín blanco era de la GP23, se han quedado a gusto, ¿eh? Se han quedado a gusto, ¿eh? No, no, a ver, yo me equivoco, tío, pero ver una Ducati de blanco de Peco Bañaya y decir que va a probar el colín de la 23, que lleva la parte del 23, de las motos del 23, he pensado, joder, ¿sabes? Porque sean blancos. Bueno, ahora Jorge Martín ha hecho una prueba de salida desde el pit lane, ¿eh? Bueno, habrán hecho ajustes en la moto de Martín y ahora van a intentar ir poniéndosela a su gusto, ¿eh? Bueno, First Lap, vale, esto es el box de HRC. Ahí la moto de Peco, probando. A ver si vemos algún cambio así en la moto de Peco. A ver. A ver, moto de Peco. Si vemos algo por aquí. A ver, carenados. En principio aparentemente es lo mismo. El escape. El escape, por favor. El escape, Peco. El escape es aparentemente el mismo. El chasis, creo que el chasis es diferente. El chasis debe ser aquel más fino, ¿ok? Ahí está Peco. La imagen de Peco. Bueno, pues chicos, pues acción total, ¿eh? En Barcelona. Está siendo un test espectacular, tío. Yo me estoy pasando pipa. Ahí está Martín otra vez, la imagen de Jorge Martín con, con el hombro por el suelo, con la Ducati, con la Aprilia. Bueno, es que hacía falta un año así, tío. Estábamos un poco todos agobiados con el año, que Márquez ya no estaba en la lucha, que pin, que pam. Bueno, ahí está Chantra. A ver, Chantra, tío. Está penúltimo. Bueno, está último de los pilotos, básicamente, porque está último Savadori. ¿Vale? Y Aleix sigue en boxes. Aleix lleva en boxes como más de media hora o 3 cuartos. Después de hacer 7 vueltas, están dándole la vuelta a la Honda, ¿eh? Porque si no ha vuelto a salir a Aleix Espargaró, es que están dándole la vuelta a esa Honda, ¿eh? Pilotos con más vueltas: Michele Pirro, Quartararo, Alex Márquez, Pedro Acosta, Johan Zarco, Aldeguer, Ayogura, Jack Miller, Chantra, todos con más de 10 vueltas y solo Binder con 5 vueltas, Peco con 4 vueltas, Marc Márquez con 4 vueltas, 4 vueltas Marini, que se ha caído, ha destrozado la moto, 3 vueltas Raúl Fernández, 7 vueltas Aleix, 6 vueltas Martín y 7 vueltas Savadori. Ahí está Jorge Martín otra vez, vamos a ver Jorge Martín. Vamos a hacernos en Jorge en este segundo run, a ver cómo va con la Aprilia, que hay más temperatura en pista. ¿Está subiendo la temperatura en pista? Sí, sí, está para Malasia totalmente, para Indonesia, sí. Para Asia, va, perdón. Ahí está Jorge Martín. Pedro Acosta, que viene en rojo al sector 1. Pedro Acosta viene rápido al sector 1. Fijaos, Maverick, ¿eh? Maverick lleva el alerón delantero, lleva los dumbos, el pedazo de escape este tan largo, ¿vale? O sea, Maverick le han puesto de todo. A Maverick le han puesto de todo la moto, ¿eh?
Vale, chicos, vámonos otra vez. Va, salió Espargaró. Vamos con Aleix Espargaró, que está en pista. Aleix Espargaró con esa ondita. A ver qué ha tocado. Por favor, imágenes de la onda. Queremos imágenes de esa onda. Jorge Martín, 1.4, 41.4 para Jorge Martín. Bajando tiempos, Jorge Martín. Oye, que Bezzecchi va más rápido que Martín, ¿eh? Que Bezzecchi está en 41.1 y Martín en 41.4, ¿eh? Marco Bezzecchi de momento está más rápido, ¿eh? Primera onda para Johan Zarco, 48. Segundo Marini. Bueno, Joan Mir va a ser... Bueno. Jorge Martín por la agricultura, ¿eh? Jorge Martín se ha acabado el piano, vaya trayazo. La moto es muy nerviosa, ¿eh? Cuando le hace movimiento es muy nerviosa la moto, ¿eh? Quizá porque, bueno... Aún la Ducati también podía serlo, pero no se le movía tanto, no la reaccionaba así. Y esta de momento le está reaccionando bastante dura a Jorge Martín, ¿eh? Ahí Pedro Acosta. Pedro Acosta también va con todo. Pedro Acosta también va con todo. Con todos los caches posibles. La moto de Pedro Acosta está también todas... Está, vamos, forrada de piezas de aerodinámicas por todos lados. Ahora Acosta... Creo que ha pasado a Jorge. Era Jorge que ha levantado gas. A ver, Jorge Martín. 0.9 para Jorge. Bueno, se va a poner en 41 bajito Jorge Martín, si sigue así. Con Monster. A mí lo que me dijeron, que no sé si ha sido, ya no me ha interesado más, por eso, que iba a llevar Monster en la moto, pero no él, ¿vale? No en el mono, ¿eh? A mí es lo que me dijeron, que él, su persona, no iba a llevar Monster y sí la moto, por respeto a Red Bull, porque luego seguiría con Red Bull su carrera, ¿vale? Es lo que a mí me dijeron, que no sé si será así, ¿eh? Pero es lo que me dijeron a mí, ¿eh? Se va largo Jorge Martín. Se ha ido largo Jorge Martín en la entrada de meta. Ha pisado el verde y se ha ido a la tierra. Martín está intentando dar el máximo, dice en el chat, y no le sale nada, ¿eh? Bueno, el estilo de Chantra es como de ir por casa de momento, ¿vale? O sea que no sé si se está apretando o no está apretando, pero de momento Chantra. Bueno, Jorge Martín ahora está a 0.4 en el sector 2. Sector 2 en naranja para Jorge Martín. 0.6 en el sector 3. Jorge Martín viene para 40 alto ahora mismo para ponerse top 8 con Morbidelli, ¿vale? Vamos a ver el sector 4 de Jorge, por favor, imágenes de Jorge, que viene ahora mejorando el sector 4 con la Aprilia. Pero no sabemos ese sector 4 con la Aprilia cómo le va a salir después de este error de la última curva, que ha tocado el verde y se ha ido a la tierra después del piano, ¿vale? Y mejora poco, pierde también bastante, ha perdido mucho en el sector 4 Martín. Está perdiendo muchísimo en el sector 4 Jorge Martín, ¿eh? Venía para ponerse top 6, básicamente, y se ha ido en el sector 4 medio segundo más o más, ¿eh? Sector 4 muy lento ahora para Jorge Martín, que viene otra vez rápido en el sector 1. Ahora viene Zarco rápido en el sector 1, viene Morbidelli rápido en el sector 1. Oye, otro que también está trabajando, parece que es Alex Márquez, que también lleva rato en el box, ¿eh? Alex Márquez también lleva bastante rato en el box, ¿eh? Bueno, ojo a Aleix, ¿eh? Que viene a 0.5 en el sector 2, ¿eh? Aleix viene a 0.5 en el sector 2. 0.7 de Aleix en el sector 3. Se va a poner top 10, ¿eh? Aleix, ojito, ¿eh? Si no pierde mucho. Vamos a ver el sector 4 de Aleix. La onda del sector 4, ¿cómo va? Sector 4 es muy de trazar, es muy de moto raíles. Vamos a ver esa onda en el sector 4 de Aleix, que está a 0.7 en el sector 3. Y está a punto de hacer el sector 4 Aleix Espargaró. A ver, Aleix, sector 4. Pues ha perdido 5. Ha perdido 0.5. Aleix P14,
41-2, ha perdido un huevo también el sector 4. Martín y Aleix perdiendo proporcionalmente más en el sector 4 que los demás sectores, ¿vale? Es un poco el mensaje, ¿ok? Ahora viene Martín a 0,6 el sector 3 también, está viendo Jorge Martín en imagen, está viniendo rapidete, 0,6 en el sector 3, y atención, bueno, mejor, ahora solo pierde 0,3 en el sector 4, ¿eh? Martín adelanta a Marco Bezzecchi en la vuelta número 13. 13 vueltas para Martín, 8 para Bezzecchi y se pone delante Jorge Martín. Primera Aprilia por delante de Bezzecchi. Primera Aprilia Jorge Martín, segundo Bezzecchi, tercero Raúl, cuarto Ogura. Jorge Martín en esta vuelta 13 acaba de ponerse primera Aprilia en este momento, con más vueltas eso sí que Marco Bezzecchi, que lleva 8 vueltas por las 13 vueltas de Jorge Martín, ¿eh? Bueno, pues ojo que Martín ha dado un golpecito a la moto y ha dicho que sí, ¿eh? Que le empieza a gustar la moto. Atención, que le empieza a gustar la moto a Martín, ¿eh? Acaba de dar un golpecito en el depósito y ha dicho, ok, ha dicho, vamos, ¿vale? Ha sido un gesto positivo de Jorge Martín con la moto, ¿eh? Ojito, ¿eh? Márquez en boxes, Peco en boxes, Acosta en boxes, Quartararo en boxes. A ver, ¿esto? No se ha visto. No se ha visto. Aleix, tío, va a ser... Mira, Aleix está a punto de ser la primera onda, ¿eh? Atención, que está a 0,2 de Zarco. Aleix está P11 y está a punto de ser la primera onda, ¿eh? Ojito, ojito, ¿eh? Ahí está Aleix con la onda. Oye, pues le queda bien, ¿eh? Le queda bien la onda a Aleix, ¿eh? Ahí está Aleix, se pone P11 y está cerquita de Zarco, ¿eh? Cerquita de Zarco, ¿eh? Aleix. Es más pequeña, la onda, tío. Es más pequeña, que la Aprilia. Se nota, con Aleix. Bueno, las Yamaha, chicos. Vamos con las Pramac, va. Las Pramac Yamaha, que son Oliveira y Jack Miller, que están en la miseria ahora mismo, 19 y 22, tío. Las Yamaha en la miseria de Pramac, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! Bueno, ahí llega Jorge Martín. Aplausos, ¿no? Aplausos en la grada para Jorge Martín. Bueno, pues lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien, mira el neumático. A ver, Jorge Martín, segunda imagen de la cara de Martín, que se quita el casco, se centra la atención en Martín. Atención, atención. Martín se quita los guantes, se quita el casco. Jorge que se quita el casco. Jorge que se quita el casco, atención. Y sonrisa, no hay sonrisa. De momento no hay nada. Sonrisa de Jorge Martín. Ligera sonrisa, leve sonrisa de Jorge Martín. Leve sonrisa de Jorge, ya está en modo trabajo, ya fuera coñas. Ahora está más concentrado, yo creo. Ya está en modo trabajo Jorge Martín. ¿Ok? ¿Este quién es? ¿Miller? Es Miller, ¿eh? Ahora sale Miller. Oye, que Aleix se mete en boxes, ¿eh? Sí, Aleix en boxes, ¿eh? Aleix, 2 tandas y ya está segunda onda y yo creo que va a acabar la primera onda, Aleix Espargaró, ¿eh? Yo creo que va a acabar la primera onda, ¿eh? La cara de Jorge Martín después de probar la Aprilia. Ahí está. Sale Márquez, sale Márquez, sale Márquez. Qué fácil es ver a Márquez de lejos, tío, con la Ducati esta súper roja. Marc Márquez sale, atención, ¿con qué moto? Atención. Con la misma, sale con la misma moto Marc Márquez. Sale con la misma moto, con la GP25. Marc Márquez, GP25, tanda 2. Y ahí está Jorge Martín con esa sonrisa después de probar la Aprilia, que le está gustando a Jorge Martín, ¿eh? Bueno, segundo run para Márquez con la GP25, 24.5 pre-25, como queráis.
Y ahí está Pecco Bagnaia con Gigi Dall'Igna en el box, ¿eh? Ahora Márquez está más por la ergonomía, yo creo, con la moto, y Pecco está probando piezas, ¿no? Básicamente. Entonces Gigi está ahora en el lado de... Se ha visto con Gigi, con Pecco ahora, porque debe estar probando pues el chasis o lo que sea, ¿vale? Bueno, que Márquez también lo está probando, ¿no? Pero Márquez debe estar poniendo la moto, bueno, no sé. Quizá las medidas de la GP23 es fácil. Ahí está Pecco. Bueno, Gigi y Pecco en imagen ahora mismo en el box de Pecco, que están haciendo algún cambio en la moto, están esperando que los mecánicos acaben de trabajar. Y Marc Márquez, que se va para el segundo run, ¿eh? Vamos con Marc Márquez para el segundo run. Alex Márquez, por fin en imagen Alex Márquez. A ver la moto de Alex, por favor. Queremos ver la moto de Alex, tío. Queremos ver la moto de Alex Márquez. No la hemos visto todavía. ¿Qué moto lleva Marc? Marc lleva la GP24.5 Opre 25. Es el híbrido entre 24 y 25. Es la base de la que será la 25. El prototipo 25. Llamadlo como queráis. No es la 25 definitiva, es un avance de la 24 para acabar de construir la 25. Esa moto es la que lleva Marc y es la que lleva Pecco, básicamente, también. Están trabajando los dos. Ahí está Marc. Ahí está Marc en la moreneta, la bajadita. Morbidelli está arriba. Yo me muero de ganas de ver las declaraciones, tío. De Aleix, de Márquez, de Jorge. De Jorge más o menos nos hemos hecho una idea por lo que ha dicho y tal. Y de Márquez, la primera impresión, os lo repito a los que estáis ahora en el directo que has venido ahora, se ha bajado la moto, la primera tanda, la GP25 esta, se ha ido al box, se ha quitado el casco, tope tranquilo, tope serio, y ha dicho, la primera sensación es totalmente diferente que la otra. Ya está, punto, ya han cortado el audio. Lo único que sabemos de Marc es que la sensación de esta moto es totalmente diferente a la otra. Ya está. En lo que es la frenada, yo creo, porque se ha referido un poco cuando entraba la curva, ¿no? En la entrada de la curva era diferente la moto, ¿vale? Es lo que ha dicho Marc, ¿eh? Atención, Marc, ya viene para mejorar el tiempo de su hermano en el sector 1. Viene rápido, sector 1 para Marc. Ahí está Alex Márquez viendo a su hermano. Ahí está Marc con la moto roja. Le queda bien, ¿eh? Le queda bien el rojo, ¿eh? Le queda de puta madre, ¿eh? Pierde 0-3 en el sector 2, Marc. Ahí se ha ido un poco largo. En la 4 se ha entrado, le ha hecho un movimiento, se ha ido largo Marc Márquez. ¿Vale? Ahí está Marc. Sector 3. Perdiendo 0-4 ahora. En el sector 3. Vamos a ver la siguiente vuelta, que esta es la primera que sale rápido. Estamos a punto de llegar a la segunda hora de entrenamiento, a las 12 de la mañana, 10 de la mañana. Ahí está Marc, entrando al estadio. Ha perdido un poquito aquí Marc y no mejora tiempo Marc, 0-6, 46 ha hecho en esta primera vuelta, vuelta 8 de Marc, 6, 5, 4, 5, 6, vale, vuelta 8 para Márquez. Cuarta hora también está siendo rápido, ahí está Marc. Oye, la sensación de Marc es la misma que con la otra moto, de momento, de fuera, Se le ve exactamente igual, A ver, a ver. Ahora pasa aquí a Agura. Acaba de fulminar a Agura en la recta, Marc Márquez. Entra a meta, a final de recta. 0-0-24, sector 1. Marc, cerca del mejor tiempo de su hermano. A ver, sector 2. Para Marc. Mejorando sector 2, 0-2 de su hermano, pierde 2 décimas respecto a su hermano en el sector 2, Marc Márquez.
Ahí está Mark, onboard. A ver si onboard no, es que onboard no vemos nada onboard, tío. No vemos nada, tío. En la gran inclinación, que lo pueden poner afuera, y lo vemos igual, pero no vemos nada de Mark. Pierde 0,2 en el sector, sigue perdiendo 0,2 en el sector 3, no pierde nada en el sector 3 respecto al 2. Mantiene los 0,2 en el sector 3, Mark. La moreneta, derechas. Vamos a ver la frenada, por favor, la frenada de izquierdas, tío. No se ve nada así, hombre, con el onboard. A ver, la entrada aquí. ¿Entra bien? Bueno, parece que ha entrado bien. Mark. Y ahora sí que mejora 44 para Mark, que se pone detrás de Pecco Bagnaia. Justo detrás de Pecco Bagnaia, Marc Márquez, 44 en la vuelta número 9. De momento, de las Ducati, claro, Pecco y Mark están probando moto nueva. Alex también. Pero Alex Márquez es de momento, el que ha hecho mejor tiempo, 40-0. Y Alex Márquez lleva mucho rato en el box parado también, ¿eh? Debe estar poniendo cosas a su gusto o algo, porque hace mucho rato que está parado Alex Márquez en su box, ¿eh? Vamos a esperar que salga otra vez Aleix, que ha vuelto a parar en boxes, a dar más órdenes para la Honda. Oye, yo creo que Aleix en Honda va a aportar bastante, ¿eh? Creo, ¿eh? Porque esta es segunda Honda, y yo creo que cuando salga va a ser la primera, ¿eh? O sea, yo creo que Aleix Espargaró va a ser primera Honda hoy, ¿eh? Ahí están los de Aprilia. El técnico nuevo de Aprilia. La mano derecha de Gigi, Sterlachini con Massimo Rivola. O sea, ahora mismo Sterlachini de Aprilia le han dicho en Aprilia, cogen lo que te diga Jorge Martín, que viene de ganar el Mundial con Ducati, todas las sensaciones que pida las queremos en la Aprilia. Eso es el orden que habrá recibido Sterlachini en Aprilia, plasmar las sensaciones de Jorge Martín de Ducati en esa Aprilia. Básicamente, ¿vale? Ahí está Marc, Marc ha frenado. Bueno, atención, que habla Aprilia, atención. Habla Bonora. Contentos. Positivo. Estamos trabajando como estaba previsto. Dos 24 y 2.25 para Jorge y para Bezzecchi. Primera sensación positiva de Jorge. Pues ha dejado a Martín muy bien a Aprilia, ¿eh? Ha dejado muy bien a Aprilia Martín, ¿eh? Le pregunta si han probado ya las dos motos. No, creo que no, ¿eh? Ha dicho que no con la cara, con la cabeza. Primero Salvadori, he probado con la 25 para rodarla. Primero la 24, entenderla y después pasar a la 25. Lógico. Vale, vamos a ver qué traduce ahora Borja González. ¿Qué buscáis con la 2025? Le pregunta Borja González.
El calor. La estacata esta es... Ostras, nunca me acuerdo lo que es la estacata esta. ¿La frenada es? ¿La estacata? A ver, atención, resumen de las palabras de Aprilia, atención, ¿eh? Contento con la moto, le ha gustado, satisfechos todos. Primera reunión con los pilotos, intentando hacer entender a todos el espíritu que quiere tener para este año en cuanto a competitividad. Ya con espíritu ganador los dos. Comentario muy positivo, entender que son muy parecidas las cosas que hicieron los dos pilotos, que vienen de Ducati, cosas diferentes que la GP. Empezar a entender un poco, la 24 es el plan inicial, sobre todo, coger un ritmo sólido y a partir de ahí, que este ritmo ya venga, ya sí que hacer esa comparación con la primera versión 2025, carenados, mejorando sus puntos de la temporada, la frenada, recto, la estacata. Bueno, el calor y el calor. Bueno, carenado nuevo para quitar el calor, mejorar la frenada. Bueno, pues nada, bueno, buen rollo en Aprilia con Jorge Martín, de momento bien todo, pero es pronto, habrá que esperar ahora a que se acelere la cosa, ¿vale? Pero de momento bien, bien. Mucho positivismo, dice Borja González. Bueno, pues chicos, así ha empezado el test. Alex Márquez mandando con la GP24. Pedro Acosta, que viene ahora mejorando el tiempo de Alex, perdón. Brad Binder, Morbidelli, Quartararo, Bañaya, Marc Márquez, Zarco, Martín, Rins, Aleix Espargaró, segunda Honda, que ha hecho un trabajazo en boxes, no sé cuánto rato ha estado parado Aleix Espargaró. Ahora Pedro Acosta se pone primero, 39-9 para Pedro Acosta. 39-9 para Pedro Acosta. Bueno, Bastianini, que no hemos dicho nada de Bastianini. Bastianini, ¿dónde estás, tío? Bastianini está P18 ahora mismo, ¿eh? A ver, Enea, ¿cómo va con esta moto? Enea. Ahí está Pedro. Ahí está Pedro, entrando a meta. Se va a poner primero con 39-9, Pedro Acosta. Marc va con la 25, chicos. Marc va con la 25. Marc va con la 25. De entrada ya ha ido directo al grano. Marc ha ido directo al grano y se ha ido con la 25, ¿vale? Ahí la tenéis. GP25 para Marc. Sigue mejorando Pedro. Bueno, ahora está Alex Márquez en pista. Sale Alex Márquez a pista. Ha salido Márquez de pista. Vamos a ver imágenes de Alex, por favor. Queremos ver imágenes de Alex Márquez con la GP24, ¿eh? Es importantísimo. Ahí está Bezzecchi, que ya ha sido superado por Jorge Martín. Bueno, están los verdes ahora. Hostia, ahora el crono ha cambiado los colores y han puesto los colores antiguos. Le han puesto el lila a Jorge Martín y el lila a Bezzecchi, tío. Está mal el crono, ¿eh? Está mal el crono, tío. Han cambiado los colores de Jorge Martín y de Bezzecchi. Los demás no, los demás están bien, creo. Pero a Jorge Martín tenía el verde y le han puesto el lila, tío. Y a Pramac le han puesto el azul, bueno, ya el azul. Y a Salvadori, a las Aprilia les han puesto ahora el lila, tío. Se han equivocado en MotoGP, no sé qué ha pasado. Ahí está Agura, que está para atrás, está yendo a 2.6, más lento. Agura. Oye, tengo sed, voy a beber agua, Voy a pillar una Coca-Cola un momento, Ahora vengo, Voy a pillar una Coca-Cola y vengo, Un segundito, Tengo que ir bocata,
Caída de Ogura, tío. Arrastrón de Ogura. Arrastrón de Ogura en la moreneta, ¿no? Arrastrón de Ogura, chicos. En la 2. En la 2. Arrastrón de Ogura en la 2, chicos. Luego me lo comeré, es de jamón ibérico, ¿eh? Queremos ver a Alex Márquez, por favor. Alex Márquez con la GP24. Queremos verlo. Quiero verlo, quiero verlo. Que Alex Márquez sufría con la 23 en la entrada, la curva. ¿Este quién es? Que sale ahora Raúl, ¿no? Sale Raúl. Sale Raúl Fernández. Sale Miguel. Raúl, sale Miguel. Ahora viene Chantra bajando 1,5 segundos. Bajando. Buah, está perdiendo 1 segundo por sector, Chantra, tío. Sale Bañaya. Sale Pecco Bagnaia. Segundo run de Pecco Bagnaia. Segundo run de Pecco Bagnaia. Vamos a ver. Ahora cambia carenados. Pecco ha cambiado con los carenados. Antes ha salido con la moto blanca. Ha salido antes con la moto blanca, Pecco. Y ahora ha salido con la moto roja. Debe llevar los carenados de la carrera Pecco Bagnaia en este segundo run, ¿eh? Pecco sale con otra moto, ¿eh? Pecco sale con la moto de... Se supone con la moto del domingo, ¿eh? Acaba de salir Pecco con otra moto, ¿eh? Sí, he salido con la moto habitual, Pecco Bagnaia, ¿eh? Bueno, yo quiero ver ya, a ver, Márquez y Pecco, a ver qué pasa, tío. Quiero ver ya el primer duelo, tío. Yo creo que Pecco no va a buscar tiempos, creo, porque está más centrado en el desarrollo de la moto. Y Marc, es que claro, no sabemos, tío, qué va a hacer Marc. Si va a querer ya bien marcar tiempo, se va a concentrar en la moto también, ¿no? Yo creo que Alex va a ser de esos que va a querer marcar tiempos. Pero de momento Alex está en 44. Alex Márquez está haciendo ahora 44. No sabemos qué neumáticos llevan tampoco. Y la información es un poco difícil de entender, ¿vale? Porque no sabemos si bajan tiempos por los neumáticos nuevos o no. Ahora Alex Márquez ha hecho 44. No sabemos si lleva 12 vueltas en los neumáticos. A ver la cara de Bastianini. Bueno, la cara de Bastianini no es muy halagüeña, ¿eh? Tampoco. La cara de... Bueno, gracias aquí desde Barcelona, a Kilian, aquí con la camiseta TR, sí señor, en el test, aliados en el test. Gracias Kilian por estar ahí, con la camiseta de TR, luciendo aquí, sí señor, en Barcelona. Un aplauso a Kilian. Ahí está, sí señor, sí señor. Grande Kilian. Es la 24 de Pecco, sí, creo que sí, ¿eh? Mar 44, Zarco 48. Bueno, tiempos son, bueno, difíciles de argumentar o de analizar, ¿eh? Porque no sabemos qué tipo de porcentaje están aplicando de pilotaje, ¿no? O sea, que se están yendo tranquilos o no.
No sabemos, ahí es un test de probar motos para el año que viene, dar las inputs y no es para hacer tiempos, ¿eh? O sea, si lo tienes todo bien, lo puedes probar, pero si no está todo en su sitio, la gente no va a hacer ataque de tiempo, ¿sabes? Ahí está hablando ahora Héctor Fauel. Joan Mir, sí, sí, Joan Mir mejorando. Joan Mir 46, gracias. Joan Mir se ha puesto a las pilas y se va a poner ahora top 5, Joan Mir, atención, sector 4 para Joan Mir. Sí, sí, P6, 43 para Joan Mir, P6 para Joan Mir, que se pone ahora en posición bastante correcta porque está ahí Zarco y está ahí el Espargaró. Bueno, veis que siguen boxes. Sí, sí, tiempos muy altos todavía, sí, sí. Bueno, altos. Tampoco te creas porque la vuelta rápida de carrera fue 41. La vuelta rápida de la sprint 39.1, ¿eh? Bueno, cuarta hora viene rojo ahora, sector 2. Bueno, atención que Alex Márquez está probando las dos motos, ¿eh? La GP23 y la GP24, ¿eh? Alex Márquez está probando las dos motos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aldeguer no, ¿eh? Aldeguer solo la GP24. Bueno, Gigi ha ido ya a box de Aldeguer, ¿eh? A preguntarle, ¿eh? ¿Cómo va? Bueno, atención, Alex Márquez también probando las dos motos, ¿eh? Alex Márquez probando la 23 y la 24 según Héctor Faubel, porque ha dicho que Alex tiene dos motos y nosotros tenemos solo la GP24, ¿eh? Dicho ahora por Héctor Faubel. Cuarta hora, mejor ahora. Ahí está Peco. Joan Mir, tío. Sigue mejorando Joan Mir. Atención, Joan Mir en imagen, por favor. Joan Mir se pone P5, 42 para Joan Mir. Se pone P2. Hay P5 Joan Mir. Joan Mir con 42. Hostia, es un rollo que no. Bueno, chicos, os pongo en pantalla las vueltas rápidas de carrera del domingo. ¿Ok? Joan Mir hizo vuelta rápida el domingo de 45. Hizo Joan Mir en carrera, hizo 45 y ahora está en 42. Joan Mir hizo 45 y ahora está en 42. ¿Ok? Esto en carrera, pero en sprint, porque en sprint también se bajaron más los tiempos. En sprint, Joan Mir hizo 40-0 en la sprint y lleva 42 ahora, ¿vale? Se fueron más rápidas la sprint que bueno, bastante más rápida, ¿vale? Y tenemos aquí los tiempos, ¿vale? De la sprint para comparar un poco con hoy, ¿vale? ¿Vale? O sea, Joan Mir está 40-0 en la sprint y 42 aquí ahora en el test, ¿eh? Y yo creo que esta temperatura es más complicada, o sea que yo creo que está siendo más rápido ahora Joan Mir que en el test, ¿eh? ¿Vale? Augusto Fernández en el box de Yamaha. Augusto Fernández en el box de Yamaha. Se acaba de sorprender Dazón al ver a Augusto en el box. Era algo que estaba como temblando y parece que está ya Augusto por ahí, ¿eh? Atención, ¿eh?
Tercer run de Martín. Tercer run de Jorge Martín, ¿eh? Atención, ¿eh? Bueno, ahora está hablando Simon Crawford, ¿ok? Y cuando acabe la explicación Simon Crawford, los medios harán un resumen, seguramente lo que ha dicho Simon Crawford, y iremos a los medios a ver qué ha dicho Simon Crawford, que está hablando ahora en inglés, en motogp.com, y no puedo ponerlo. Tercer run de Martín, ¿eh? Está hablando Simon Crawford a ver qué ha visto él por ahí, porque él siempre ve cosas y escucha motores, ruidos de motores, y a ver qué habrá dicho Simon Crawford ahora cuando acabe este vídeo de motogp.com, y espero que esté los medios, pues bueno, atentos para esa traducción y esas, ¿vale? ¿Ok? Sale Martín, tercer run. Vámonos. Binder ahora rápido. Pedro Acosta, Alex Márquez, Quartararo, Brad Binder, Joan Mir, primera onda, Morbidelli, Raúl Fernández, Peco Bañaya, Marc Márquez, Johan Zarco, Miguel Oliveira, Jorge Martín, Alex Rins, Aleix Espargaró. Yo quiero ver el tercer run de Aleix. Aleix lleva 2 runs y se ha puesto en 41-0. Y vamos a ver ahora el tercer run de Aleix, porque no está mal, una onda nueva que no coge nunca. Meterse ya en 41-0 el segundo run no está nada mal, ¿eh? Ahora viene Binder rápido. Este es Bezzecchi. Este es Bezzecchi. Bezzecchi en imagen ahora también. Bezzecchi. Bezzecchi ahora en imagen. A ver, Bezzecchi cómo se mueve con esta moto. A ver cómo se menea. Binder rápido también, sector 3. Ahí está Bezzecchi. Ahí está Binder. También lleva todos los apéndices Binder, ¿eh? Binder también lleva todo la moto full, ¿eh? Binder lleva todo. Yo a Binder no lo había visto con esta moto tampoco, ¿eh? O sea, Binder llega ya con todo también, ¿eh? KTM ya se ha puesto allí y no están para tanto gasto, ¿eh? KTM, y se ha puesto aquí a meter aquí piezas por todos lados a todos los pilotos. Las KTM están equipadísimos, tío. Cuarto Binder, 40-0. Ahora mismo 40-0 para Quartararo, para Binder, para Alex Márquez y 39-9 para Pedro Acosta. Raúl, ojo Raúl, que se mete primera Aprilia, ¿eh? Primera Aprilia ahora es Raúl Fernández, ¿eh? Con 43. Primera Aprilia, Raúl Fernández. Bueno, y ahora Bezzecchi. Bezzecchi ha hecho lo mismo que ahora mismo que entrando al estadio, lo mismo que Jorge Martín, en la 10. En la 10, ¿no es? Se ha ido recto, ha hecho un movimiento extraño la moto. Ha frenado fuerte y ¡buah! ¡Uf! Hostia, qué tablón es la Aprilia esta, ¿eh? La Aprilia, tío, se nota, es que, vamos, es que Maverick lo dijo 25.000 veces, vaya moto difícil, ¿eh? Vaya tablón, ha frenado fuerte Bezzecchi, le ha hecho un movimiento súper brusco. Ahí está Jorge Martín, sector 3. Ahora viene lento Martín, está calentando. Detrás de Maverick Viñales, está Maverick y Martín ahora. Gracias, Kilian. Gracias, Kilian. Gracias, Kilian. Gracias, Kilian. Bueno, Martín. Vamos a ver esta vuelta de Martín. Ahora viene Bezzecchi mejorando.
Viene Bezzecchi mejorando su vuelta. Se podía poner al tiempo de Jorge, ahora Bezzecchi. Si la cuadra al sector 4, Bezzecchi. Sale Marini a pista. Sale Luca Marini. Ya ha salido a pista Marini. Cuarta vuelta para Marini. Ha hecho 3, se ha caído. Pues ese quién es. Bueno, pues ahora Bezzecchi adelanta a Martín. 27 vueltas de Bezzecchi ya, ¿eh? Piloto con más vueltas ahora es Bezzecchi, con más vueltas ahora mismo. 27 para Bezzecchi, 24 para Oliveira, 25 para Raúl, 22 para Pedro Acosta, 25 para Quartararo, 24 para Agura. Los pilotos que menos han rodado han sido Marc Márquez con 9, Pecco con 4, tío. Pecco Bagnaia ha dado 4 vueltas. Pecco Bagnaia. Marc Márquez 9, Marini 4 porque se ha caído, Bastianini 6. Bueno, otra vez Paul, tío. Bueno, ahora Paul Espargaró. Ahí está Bezzecchi. Bueno, estaba preguntándole Izaskun a Paul por Enea y por Maverick, ¿vale? Ojo a Bezzecchi que viene rápido ahora, ¿eh? Ojo a Bezzecchi que viene rápido, ¿eh? Y Marini también viene rápido, ¿eh? Marini se ha picado, ¿eh? Se ha picado Marini, ¿eh? Con Aleix, bueno, vaya pique más guapo en onda. Marini se pone cerca ahora 48 de Zarco, ¿eh? Marini se pone en 48. Bueno, Paul acaba de decir que la KTM es un truño porque ha venido Bastianini y le ha pedido todo lo que quería la KTM, a Ducati, ¿no? Yo lo que he entendido es que ahora mismo ha flipado Bastianini con la moto, ¿vale? Es lo que detecto, ¿vale? Ahora viene rápido Marini, sector 1 también. Miller otra vez, sale Miller. Bueno, pues chicos, Marini viene motivado también, sector 1, ahora sector 2 ha perdido. Bezzecchi viene rápido otra vez. Bezzecchi está apretando ahora, ¿eh? Bezzecchi está a 0-1 del sector 1. Bezzecchi va rápido, ¿eh? Bueno, Bezzecchi viene a 0-5 en el sector 3. Va a bajar, ¿eh? Se va a poner top 10, Bezzecchi, ¿eh? Atención. Bezzecchi. 49. Atención. Ahí está Jorge Martín. Pero Bezzecchi viene rápido ahora, ¿eh? Sí, para mal. Para mal. Sí. Hombre, no lo va a decir Paul, ¿sabes? Desde el momento que dice, mira, ahora se pone P10 Bezzecchi. Desde el momento que dice que cosas que han dicho y tal, pues yo lo he entendido así, ¿vale? Es que mira los tiempos de Maverick y de Enea, están 17 y 20 y 19, ¿eh? Tenemos a Bezzecchi, por ejemplo, P10, yo qué sé, ¿sabes? Aleix, no sé, ¿eh? Pero las KTM, no sé, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahí está Bezzecchi, 45. Es que está muy lejos de Ducati, tío. Bezzecchi viene rápido otra vez, sector 2 a 0-2, ¿eh? Bezzecchi está yendo rápido otra vez, ¿eh? Ahí Márquez en imagen, va a salir Márquez. Atención, chicos, que va a salir Márquez. Ahí está Martín, Superflow. Jorge está yendo lento, se va a pit lane. Jorge para.
Jorge se va a boxes. Y atención, Marini, hay Bezzecchi que viene mejorando el sector 3, ¿eh? Bezzecchi viene mejorando el sector 3. Quiere pasar a Raúl. No sé si va a poder, no va a poder pasar Raúl. Pero viene mejorando el sector 3, 0.4. Ahora de gap en el sector 3 para Bezzecchi. Está en el sector 4, a ver si lo cuadra. Se va Martín a boxes. Se va Jorge Martín a boxes. Vale, pues Bezzecchi pasa a Raúl. 43 para Bezzecchi que se pone P7, ¿eh? Ojo, que no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? 43 para Bezzecchi que se pone detrás de Morbidelli. Bueno, tiene una onda por delante. Bueno, es que claro, es que tiene una onda por delante, ¿sabes? Esto es todo muy virtual, ¿eh? ¿Vale? Ahora viene Rins mejorando. Pero bueno, de momento, Bezzecchi es la primera Aprilia por delante de Raúl y por delante de Jorge Martín. La última, Savadori. Y Ogura, tío, Ogura. Pff. Bueno, otra vez Jorge Martín, atención, Jorge Martín haciendo indicaciones. Ya está, ya se ve más en modo trabajo, ya. Haciendo gestos, la moto que se mueve de atrás. Márquez sonriendo, Alex Rins que sube a P12. Imagen de Márquez en rojo. Es que la imagen de rojo, tío, de Márquez es brutal. Márquez está riendo. Ahora mismo le han puesto la imagen y estaba... Ahora sí que no se podía aguantar Márquez, ¿eh? Aleix en pista, tío, Aleix en pista, Aleix en pista, Aleix en pista, Aleix en pista con la onda, Aleix en pista con la onda, a ver, ¿qué lleva? El carenado habitual, ¿vale? Ok, el colín este nuevo. Bueno, Aleix en pista, ¿eh? Atención, Aleix en pista, vamos a verlo. Ha hecho 2 tandas, tengo la sensación de que va a ser la primera onda hoy, no sé por qué, ¿vale? Así que atención con Aleix, ¿eh? Y luego con Marini, a ver qué dice Aleix y Marini, ¿eh? Porque Marini también se ha espabilado y se ha puesto P11 Marini detrás de Johan Zarco. Y ahora va a salir a pista Marc. Marc está enfocando la imagen y no se ha podido contener la risa, mano, que se ha quedado ahí como riendo, ¿no? Que estaba en imagen Marc, ¿no? O sea que están fluyendo las cosas. Bueno, imágenes de Maverick Viñales ahora. Imágenes de Maverick Viñales. Joan Mir a 0-2. Bueno, Joan Mir está que se sale el tío, ¿eh? Joan Mir viene mejorando su vuelta en el sector 2. Joan Mir viene mejorando su vuelta al sector 2, tío. Ahora viene Alex Rins mejorando su vuelta en el sector 3 también, 0.6. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver en pantalla los tiempos de la pole del Gran Premio para que veamos la Q2. Vamos a poner la Q2, ¿vale? 38, 38, 38, 38, 38, 39. No, vamos a poner... ya estaba bien lo que teníamos. Hola. Vamos a poner en imagen la vuelta rápida de carrera y de sprint, que es lo más real. No son time attacks, son modo carrera. Están rodando en modo carrera. Y lo más normal sería comparar los tiempos de la sprint y los de la race, ¿vale? O sea que vale, chicos, aquí tenemos los tiempos de la race. 30 de la sprint, perdón, ¿eh? No, tío, ¿esto cuál es? ¿Race? A ver, tío, me estoy liando ahora, vale. Espérate, vamos con la sprint. Ah, vale, con la race, exacto. La race, ok, y la sprint. La sprint fue más rápida, ok. Vamos con los tiempos de la sprint, perdona, que lo tenía antes puesto. Fast Lap Rider, va. Mira, en la sprint, el tiempo más rápido fue de Pecco, creo que 39.1. Fueron 39 bajos a 39, el top 10 en 39.6, el top 10 en 39.6, 39.6 top 10 en carrera, en sprint, perdón, y en sprint, y en carrera, perdón, el top 10 en 43, 39.6 el top 10, ¿eh? Yo creo que tenemos que coger el resultado de la sprint más real, o sea, 39.6 es el top 10 de la carrera, estamos en 39.9 ahora mismo, ¿de acuerdo? O sea que esto tiene que mejorar bastante
tenemos que estar en 39 bajos para que esto sea un poco relevante. Ahora mismo son tiempos lentos. Yo creo que es justo que cojamos los de la sprint, porque ahora no es una carga larga, están probando con depósito vacío y tal, seguramente. Y es más real coger los datos de la sprint, que son 39.1 a 39.6 en el top 10. Ahora estamos en 39.9, estamos en la nada, estamos en tiempos de la race, ahora mismo, ¿de acuerdo? Ahí está Joan. Bueno, Joan Mir sigue yendo rápido, 42 ahora mismo. 42 para Joan. Zarco. Bueno, empieza Vuelta al Eix. Vamos con la que empieza Vuelta al Eix. Empieza Vuelta al Eix. Vaya hole shot tiene la onda también, madre mía, Ahí está Joan. ...0-2, ganando tiempo ahora en el sector 2, Joan. Las motos de Jorge Martín. ¿Cuál es la 24? ¿Cuál es la 25? Creo que han probado la 25 con carenados de la 24, ¿vale? Creo, Ahora Joan Mir se le ha ido al sector 3. Siguen en boxes las motos Ducati. Ahora sale de Zarco. Va muy lento Aleix Espargaró. Va muy lento Aleix. Ahora creo que va a meter a boxes. Ahí está Pierro. ¿Sí o no? Boxes. Creo que se va a boxes Aleix. Algo no ha funcionado en la Aleix porque está yendo lento. 41.8 ha hecho. Y ahora está yendo lento. Yo creo que se va a boxes. Creo que se va a boxes Aleix Espargaró. A ver. Sí, ¿no? Sector 4. Sector 4 de Aleix. Boxes, boxes, boxes. Atención. Pues no, pasa por meta. Pasa por meta. Empieza otra vuelta Aleix. Empieza otra vuelta Aleix. Augusto Fernández hablando en Zonara. Ahora viene Zarco mejorando. Zarco viene mejorando ahora. Zarco se ha picado con Joan. Ahí está Aleix. Empieza vuelta. Ah, no, este es Peco, perdón. Ahora me confundo la foto blanca. Bueno, pues Peco sale con la GP. Atención, que Peco acaba de salir con la GP25, Peco acaba de salir GP25. Ha hecho GP25, GP24, GP25. Peco acaba de salir con la GP25. Bueno, ¿y este quién es? ¿Este quién es? ¿Dani Pedrosa? Ah, no, es Pedro Acosta. ¿Este quién es? Ah, Pedro Acosta, carenado blanco para Pedro Acosta. Le han puesto un carenado blanco a Pedro Acosta. Han cambiado un carenado a Pedro Acosta. Está probando un aero diferente. Y ahora Pedro Acosta que está primero, tío. Se ha puesto primero con este carenado, Carenado nuevo para Pedro Acosta. El frontal, la parte de arriba blanca. Y Pedro Acosta que hace 39.8. Con este carenado acaba de mejorar una décima su tiempo anterior. 39.8. Bueno, pisando el verde, pero bueno. 39.8 para Pedro Acosta pisando el verde, entrando a meta, Pero bueno, no viene de aquí. Ahora Alex Márquez viene también para mejorar su tiempo. Alex Márquez está en 39.8 también, 39.8 para Alex Márquez, que baja del 40 también como Pedro Acosta, Zarco 45. Buah, Acosta viene a petarlo, Ahora Acosta viene muy rápido, el sector 2, Acosta viene muy rápido en el sector 2. Menos 0.2 de Pedro Acosta en el sector 2, Algo ha pasado aquí, se han cambiado neumáticos, o han puesto algo nuevo, porque está yendo mucho más rápido. Ahora sector 3, menos 0.143 para sector 3, para Pedro Acosta, 45 Johan Zarco. Alex Márquez viene más rápido que Pedro también. Buah, Alex Márquez viene rápido, Por favor, imágenes de Alex, tío. Imágenes de Alex. Llevo pidiendo imágenes de Alex desde hace una hora, por lo menos. Sale Jorge Martín otra vez. Sale Jorge Martín.
Ahora sale Pecco Bagnaia mejorando su tiempo en el sector 3. Pecco Bagnaia mejorando su tiempo en el sector 3. Con la GP25. Necesitamos un titular para hoy. Un titular. Es pronto, faltan 4 horas todavía. Pero necesitamos el titular. Viene rápido Alex Márquez. Atención que Pedro ha bajado a 39.6. Y ahora viene Alex Márquez a... ¡Buah! Alex Márquez. Queremos ver a Alex Márquez porque está primero Alex Márquez con 39.5, tío. Ya están en tiempos de top 10 de carrera Alex Márquez. De sprint, perdón. Por favor, necesitamos ver los tiempos de la imagen de Alex, tío. Este es Aldeguer, ¿no? Este es Fermín. Pero queremos saber con qué moto ha hecho el tiempo Alex Márquez, tío. Y no hay ni la imagen de Alex. Si es la 24 o la 23. Creo que es... bueno, no sé. Pero le ha salido... Mira, aquí está Alex. Ah, 24, GP24. GP24 para Alex. Acaba de hacer Alex Márquez el tiempo con la GP24. Importante, ¿eh? Importante esto, ¿eh? GP24 para Alex Márquez. Y acaba de hacer el mejor tiempo, 39.5 para Alex, ¿eh? Y queremos más imágenes, hombre. Va y lo cortan otra vez. Queremos ver cómo gira Alex Márquez con esta moto. Que a Alex Márquez le costaba mucho girar con la GP24, con la 23. ¿Vale? Alex Márquez. Ahora está en imagen, no, este es Pedro también. Joder. Tío, ¿por qué quitáis a Alex, joder? Ahora sale Márquez. Márquez a pista. Bueno, pues Alex Márquez primero con la GP24, ¿eh? Cosa que hemos comentado al principio antes de arrancar el entrenamiento, cuando hemos conectado, he dicho, ojo ahí Alex Márquez con la GP24, que va a ser de los pilotos que va a querer dar la campanada, ¿eh? Y mira, de momento está primero con 39.5 Alex Márquez con la GP24, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y sale Marc. A ver qué moto sale, Marc. Pecco Bagnaia se pone P3. 39.5 para Pecco también, ¿eh? Atención, Pecco se pone ya en 39.5 a los tiempos de Alex Márquez y de Pedro Acosta. Están los tres en 39.5. Pedro Acosta, perdón, Alex Márquez, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia en 39.5. Y sale Marc con la misma moto. ¿Ha quitado los apéndices de atrás, Marc? A ver. Mira, aquí se ve, ¿eh? Aquí se ve el apéndice de la rueda, ¿veis? Aquí se ve el apéndice. Creo que ahora Marc los ha quitado esos apéndices, ¿eh? Creo que esos apéndices que lleva Martín, Pecco tampoco los lleva, esos apéndices. Ese apéndice aerodinámico de la llanta de atrás, abajo, creo que Marc lo ha quitado ahora, ¿eh? Creo, ¿eh? Porque antes lo llevaba y ahora creo que lo ha quitado, ¿eh? O no lo he visto, o no lo he visto bien. Pecco no los lleva, ¿eh? Pecco la 25 no los lleva y creo que Marc ha salido con ellos antes, como lo he visto. Atención, a ver, Marc, a ver. Lo lleva. Lleva el apéndice, Marc lleva el apéndice. Lleva el apéndice de Jorge Martín, ¿eh? Marc lleva el apéndice de Jorge Martín de la Ducati, ¿eh? El que Pecco no quiere o no lleva. Y Marc lo lleva en los dos lados. Sí, ahí está. La imagen de Marc con los apéndices aerodinámicos de la rueda trasera de Jorge Martín, ¿eh? Importante, ¿eh? Importante, ¿eh? Detalles importantes porque que vayan igual o no Pecco y Marc va a ser muy relevante, ¿eh? Que vayan igual de cosas, ¿eh? Y de momento Marc Márquez lleva ese apéndice aerodinámico que no llevaba Pecco Bagnaia, que no lleva Pecco Bagnaia. Y aparte lleva el apéndice aerodinámico delantero que llevaba Jorge Martín, que Pecco tampoco lo llevaba. El conducto inferior tampoco lo llevaba Pecco Bagnaia. El último llevaba el penúltimo. O sea, Pecco Bagnaia se ha quedado con el final del 23. Al final que tenía también Márquez y los 23. Y Márquez está llevando el 24 ahora mismo, el 25, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, Acosta en rojo. Martín ahora viene rápido. Ojo Martín que viene rápido, ¿eh? Ojo Martín que viene rápido, ¿eh? Márquez en pista. Pecco primero, tíos. Pecco primero, 39.3. Pecco primero, 39.3. Pecco primero, 39.3. 39.3 para Pecco. Bueno, esto empieza a ponerse interesante. Vamos a remangarnos. Tardozzi, el box de Ducati. Y de momento tenemos arriba a Pecco y a Alex Márquez. Las dos GP24-25 mandando la clasificación por delante de Pedro, de Quartararo, Binder y de Joan Mir. Esto se empieza a poner interesante, ¿vale? Y Alex ha ido a pit lane, ¿eh? Alex ha ido a pit lane, ¿ok? Jorge Martín mejorando a 0.6. Bueno, Jorge Martín se va a poner ahora, ojo, se va a poner arriba, ¿eh? Se va a poner top 5, top 6, ¿eh? Martín, si sigue así. Está a 0.6 en el sector 3, Jorge Martín. Está yendo rápido Jorge Martín en el sector 3. Va a escalar muchas posiciones. Y atención, que habla Tardozzi. Tardozzi al habla, atención.
¿Qué has dicho, Marc, con la 25? Marc está contento. Sabe que tiene la 25 será un gran paso adelante. El paso grande se hizo la 24 y con la 25 estamos refinando la 24. El setup, alguna cosa. ¿Está contento, Marc? El paso de la 24 a la 25 no es tan grande como el de la 23 a la 24. Está hablando de Tardoji, ¿eh? Caída de Chantra. Caída de Chantra. ¿24, 24 y medio y 25? Mar tiene 23, 24 y 25. Cambio de discurso, ¿eh? Mar lleva 3 motos, ¿eh? 3 motos Mar, que ha dicho Tardogera, ¿eh? 23, 24 y 25, ¿eh? Ojo, porque no sabemos si es la 24 o la 25 la que ha hecho Marc el tiempo, ¿eh? No sabemos si es la 24 o la 25, ¿eh? Y será difícil darnos cuenta. Yo creo que es la 24. Marc Márquez creo que está con la 24 ahora mismo. Creo que Márquez no ha probado la 25, está con la 24, porque Tardoche ha dicho que tiene 3 motos, ¿eh? Ayer dijeron 2, hoy han dicho 3, 23, 24 y 25. Marc Márquez tiene 3 motos según Tardoche, ¿eh? Esto no se sabía, ayer se dijeron 2 y hoy se han dicho 3, ¿eh? 3 motos, ¿eh? Y la imagen que estoy viendo, por estos apéndices traseros, podía ser la 24 la que Marc ha hecho el mejor tiempo, ¿eh? Su mejor tiempo, ¿eh? Pues está Pecco llegando a boxes. Pecco llegando a boxes con la GP25, se supone. GP25 para Pecco. A ver si hemos alguna diferencia de Pecco, de la GP25. El chasis es una diferencia. Y el chasis no vamos a poder verlo desde aquí. El chasis es la diferencia. A no ser que sea una foto muy, muy buena, ¿vale? Pero de momento. Bueno, ha dicho que de la 23 a la 24 hay un paso grande y de la 24 a la 25 muy pequeño, ¿vale? Tardoji. Pero más la 23 yo creo que no la van ni a probar, tío, porque ¿qué sentido tiene ahora probar la 23? Ya has probado la 24, ahora probar la 23. Ahí está Aldeguer también, mejorando el tiempo ahora. Bueno, pues Jorge Martín se ha puesto P8 a 43, a un segundo de los primeros. Bueno, un segundo, ya. Esto de Pecco y de Alex y de Pedro ya empieza a coger sentido el entrenamiento, ¿vale? Ya empieza a coger sentido y bueno. Ya está Marc, ahora viene 0-2, Marc Márquez. En imagen Marc, detrás tiene a Pirro, ¿es este? Bueno, no sé quién es. Ah, no, Morbidelli. Vale, Márquez. En imagen ahora, aquí tienes ahora a Aldeguer. Oye, a Aldeguer le queda bien la Ducati, le queda mejor que la Moto 2, ¿eh? Lo ha dicho él, ¿eh? Lo ha dicho Faubel, que se sentía más a gusto con la de medidas con la Ducati que con la Moto 2, ¿eh? Ahí está Aldeguer. Bueno, ese duelo Fermín también, Pedro, veremos si se puede llevar a cabo, ¿no? Pero de momento Fermín está yendo lentito, de momento. Ahora viene más rápido, 0.3 al sector 1 para Fermín. Márquez viene lento, 0.8 al sector 3 en esta vuelta, lleva 9 vueltas Marc, lleva 14 vueltas Pecco. Márquez, por lo que parece, solo está rodando con una moto, por lo que parece, y Pecco de momento ha rodado con 2. Alex Márquez con 2 y Aldeguer con 1. Ahí está Chantra.
Yo, ver a Chantra, yo me desespero, tío. Ver a Chantra aquí en el test, me desespero, tío. ¿Le han hecho una imagen de Chantra? Mira la imagen de Chantra en el, en la 10. Era como una fiesta para él, ¿sabes? Estaba como, mira, mira, míralo, míralo. Pues igual hace bien, ¿eh? Pero, tío, yo de entrada, tío, de entrada flipo, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, vamos a ver las diferencias de las motos, a ver si podemos ver algo entre la moto de Pecco y la moto de Marc. Caída de Fermín Aldeguer. Caída de Aldeguer, ¿eh? Aldeguer al suelo. Aldeguer al suelo, chicos. En la 5. Curva 5 para Fermín, ¿eh? Aldeguer al suelo, chicos. Aldeguer al suelo. Bueno. Iba mejorando su tiempo, ¿eh? Estaba yendo más rápido, ¿eh? Estaba yendo en su vuelta rápida, ¿eh? Aldeguer. ¿Vale? Vamos a ver si Michelin está haciendo algo, ¿no? De fotos. Porque Michelin a veces... Michelin a veces pone fotos y son interesantes. Bueno, primer arrastrón. No hay fotos, chicos. No hay fotos. No hay fotos, chicos. Lo siento. De Michelin. Vamos con Twitter. Esta foto está muy chula. Esta foto está muy chula. Pero nos cuesta encontrar, a ver, el Airbox. Exactamente igual, ¿no? Es igual, tío. Es que la moto, tío, en sí es la misma, ¿eh? El apéndice detrás de Marc. El apéndice. Va a ser difícil saber si Marc lleva la 20... Bueno, lleva dos motos. La pintada de Marc, bueno, perdón, la pintada de Marc es diferente. Las dos pintadas de Marc es diferente. Una es esta es otra, tío. Espérate, porque la otra, el rojo era más homogéneo y el otro era más contrastado. Vale, vale. Ahora sí, ahora lo veo, vale. Marc lleva dos motos con el rojo es diferente, ¿vale? El mono, por ejemplo, ves que es más homogéneo y en cambio en la moto está más destacado el color, ¿eh? ¿Vale? O sea que Marc tiene dos motos diferentes y se distinguen por el mono, ¿eh? Y por el color rojo, ¿eh? Se distinguen por el color rojo, ¿eh? A ver si se ve aquí. A ver, Ducati Corse, si ponen por aquí algo. ¿Ves? Esta moto, por ejemplo, tiene mucho contraste el rojo. Mira, fijémonos, ¿ves? El rojo es poco contraste los rojos que una moto de ese palo y luego otra más contrastado, ¿vale? Que son dos motos diferentes, ¿eh? ¿Ves esta que ha utilizado ahora, por ejemplo? Parece otra porque el color es más contrastado, ¿vale? A ver, no son iguales, tío. Son iguales, tío, las dos. Es que lo has dicho antes en Dazón esto de los contrastes, pero yo las veo iguales ahora. Estoy viendo fotos y las veo iguales, ¿eh? Las veo iguales, ¿eh? No se me ha hago caso a nadie, tío. Las veo iguales, tío. Las veo exactamente iguales, ¿eh? Esta es la primera. Bueno, veremos a ver. Yo creo que son iguales, tío. Bueno, iremos poco a poco viéndolo. Ahí tenemos a Pecco. Ahí tenemos a Marc. Miguel Oliveira, lento.
La Ducati blanca de pico está muy bonita. Y las primeras con las que hizo el tiempo, la 25. La primera con la que hizo el tiempo, la 25. No sabemos si es 25 o 24, ¿vale? Son iguales de color, cambia solo las alas. Las delanteras de la 24 son más estilizadas y la 23 más redonditas. No, las de 23 no tengo claro, pero las 24 y 25 no lo veo claro, ¿vale? Mar no lleva creo que no lleva la 23. El carenado de Mar era la 24, ¿vale? Sí, sí, pero son iguales totalmente, pero lo han dicho en Dazón antes, Juan Ramón Bello, lo han dicho en Dazón, o no sé, creo que lo han dicho aquí en Dazón, y por eso me ha quedado, y veo que no es así, o sea que son iguales las pintadas, ¿vale? Ok, ahí está, Viñales, ahora viene rápido Maverick Viñales, viene para ponerse top 10 Maverick. Bueno, pues atentos porque va a ser difícil distinguir las dos GP24 y 25 de Marc, ¿vale? La de Pego es fácil porque una es blanca y la otra es roja, pero las de Márquez son iguales, ¿ok? Viñales viene rápido, tío. Viñales viene para ponerse P3 o P4, Ojo Maverick, Maverick viene rápido ahora, Atención, Maverick. Ojo, 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 Maverick que se pone detrás de Pedro, tío. Atención a Viñales que viene para ponerse detrás de Pedro, Ahí está Maverick. Maverick Viñales con KTM que tiene muchas ganas de cambiar de marca. Tiene muchas ganas de ir a KTM, que habló con ellos y le trataron muy bien a Maverick. Recibió el cariño que él necesitaba, dijéramos. Y ahí está Maverick que se pone P4 detrás de Pedro Acosta, eso sí, a 0,3 y pico de 0,4 de Pedro, pero ahí está Maverick, segunda ya KTM por delante de Binder, ¿vale? Y por delante ya de, bueno, de Bastianini, que le está vendiendo un churro a Bastianini impresionante. Que va, que va. Bueno, Miguel Oliveira deberíamos esperar algo más de Miguel, A ver si Miguel viene de la lesión también, pero bueno. Ahí está Rins mejorando al sector 2. Ahora estamos comprobando tiempo de carrera. Nosotros lo hacemos con la sprint. Creo que es más real, Juan Martín, hacerlo con la sprint, no con la carrera, ¿vale? Porque estamos en modo de entrenamiento, la gente va a buscar más ritmos rápidos y es probable que vayan con depósito menos lleno ahora en los entrenamientos, ¿vale? O sea que es más real ver eso. Vamos a ver qué ha hecho Maverick, qué hizo Maverick en carrera con la Aprilia en sprint. Vamos a ver qué hizo Maverick con la sprint. Atención, Maverick Viñales, sprint, con Aprilia 39.5, Atención, 39.5 y está en 39.9. Maverick está en 39.9 con la KTM en un test y en carrera con la Aprilia en la sprint hizo 39.5, ¿vale? O sea que se está acercando con la KTM a los tiempos de la Aprilia, Maverick, Ahora mejora Oliveira, 48, gracias por decirlo en el chat, gracias. Mejora Miguel. Bueno, ahí está Jorge Martín otra vez en imágenes. Bueno, pues ahora la primera impresión ya la hemos vivido y ahora ya viene el curro, tío. Ahora viene el curro de verdad porque estamos en 39.3 con Peco, 39.5 con Alex y 39.5 con Pedro Acosta. Estos son los pilotos referencia. Los demás, de aquí para atrás, con pinzas. Cogemos con pinzas a Maverick, cogemos con pinzas a Quartararo, cogemos con pinzas a Binder, cogemos con pinzas sobre todo a Joan Mir, a Honda, a Morbidelli, a Martín, a Marc Márquez, que está probando cosas, a Zarco, todo con pinzas. Los únicos tres tiempos que son un poco normales son los de Pecco Bagnaia, los de Alex Márquez y los de Pedro Acosta. Y ahora está en imagen Johan Zarco, que está intentando tirar fuerte, a ver qué lleva Johan, la moto de siempre. Johan aparentemente lleva la moto de siempre, está 0-2 en el sector 1. Sector 1, 0-2 para Johan Zarco. Se me duele la pierna, tío.
¿Qué hora es? La 1, ¿eh? ¿A qué hora coméis, chicos? ¿A qué hora coméis? Yo tengo aquí el bocata, ¿eh? Tengo aquí el bocata. O sea que cuando queráis no lo comemos. Bueno, yo me como el mío, vosotros coméis el vuestro, ¿vale? Pero cuando queráis comer, hacemos un parón de 8 minutos o 10, lo que me dé tiempo a comérmelo. Y seguimos, ¿vale? Bueno, vamos a esta cosa. Bueno, sale Alex Márquez. Sale Joan Mir otra vez. Sale Aleix Espargaró. Sale Aleix Espargaró. Cuarto run de Aleix. Cuarto run de Aleix. Comer no da intelecto sobre MotoGP. Y la cerveza preparada, ¿no? Sí, la cerveza también preparada, ¿vale? ¿Quién está primero entre ahora? ¿Quién está primero que ahora no puedo visualizar? Peco Bañaya. Papito Full. Mark está en el box, imagino. Mark está en el box. Más bonita blanca. Bueno, chicos, os leo un ratico. Coca-Cola. Ahí está Jack Miller. Sufriendo con la Yamaha, Jack Miller. Sufriendo con la Yamaha, Jack Miller. No ponen a Alex Márquez. Ya, tío, Alex Márquez ha salido ya un segundo y debería salir más, tío, Alex Márquez. Debería salir más. A mí me interesa mucho lo que hace Alex Márquez con la Ducati 24. Porque es un termómetro mucho más real el de Alex Márquez con la 24 que el de Márquez con la 25, para mí. Para mí va a notar más la mejora o la mejora de la moto Alex que Marc. Creo, ¿eh? Creo. Ahí está Gigi hablando con Pirro y ahora con Morbidelli. Oye, Gigi es una pasada, va de box en box hablando con todos los pilotos Ducati. Brutal, ¿eh? Brutal. Ahora está Morbidelli, bueno, Morbidelli respirando, tiene a Gigi encima, a ver qué le va a preguntar Gigi. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno, pues no se han hablado. Sale otra vez ahora Morbidelli. Con su padrino. Bueno, Aleix viene mejorando, ¿eh? Atención, Aleix. Atención, Aleix. Atención, Aleix. Atención. Uy, ha fallado en el sector 4, Aleix. Ha fallado el sector 4. 46 para Aleix, ¿eh? Pero ha mejorado su tiempo, ¿eh? Aleix Espargaró, 46 y ha hecho un mal sector 4, ¿eh? Bueno, pues Peco se vuelve a poner el casco. Parece que Peco vuelve a la acción. Aleix 02 sector 1, ¿eh? Aleix sector 102. A ver, toda la parrilla está en pit lane ahora mismo, ¿eh? Menos Alex Márquez, menos Morbidelli y menos Aleix Espargaró y Chantra, que se cayó, y Ogura, que también se cayó. O sea que están todo el mundo menos Aleix Espargaró y Alex Márquez están en boxes ahora mismo, ¿vale? O sea que vamos a ver si nos da para comer o no. Ahora viene Aleix fallando en el sector 2. Quiero ver a Aleix Espargaró antes de irme a comer, o irnos a comer.
Bueno, chicos, vuelvo en unos segundos, ¿vale?
Muy buenas, bienvenidos. Ya habéis visto que estaba mirando el móvil, ¿eh? Me habéis pillado mirando el móvil, ¿eh? Oye, pues interesante, he estado viendo lo que dice Tardozzi y tal. Ahora os lo voy a contar porque es interesante lo que ha dicho Tardozzi, ¿eh? Vamos con lo que ha dicho Mark y con lo que ha dicho... Bueno, vamos a repasar un poco la clasificación porque veo que ha habido movimientos. Quartararo primero, 39.3. Bañaya, Alex Márquez, Morbidelli, Pedro Acosta, Marc Márquez, 39.6. Ha puesto sexto Marc Márquez. Maverick Viñales, P7, Binder, Bajamir. Y atención, Aleix Espargaró, 43, que se pone ya segunda ondita, Aleix, ¿eh? Segunda ondita para Aleix, ¿eh? Ya. Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con Aleix. Yo he dicho que esta acaba primera onda, ¿eh? Primera onda, así que cuidado, ¿eh? Atención, repasamos lo que ha dicho Tardozzi. Tardozzi ha dicho que Pecco tiene tres tipos de moto, ¿vale? Tiene la 24, la 25 y una híbrida. ¿Qué significa la híbrida? Significa que tiene la 25 nueva, tiene chasis y motor nuevo, ¿vale? ¿Ok? ¿Qué han hecho? Han cogido la 24, han cogido el chasis 25, han puesto el motor 24 en el chasis 25 y han puesto la 25, pues el chasis 25 y motor 25, ¿vale? Para pasar de la 24 a la 25 han hecho una entremedia que es chasis 24 con motor 25, ¿vale? ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es tal. Pecco Bagnaia, parece, por lo que ha dicho Tardozzi, parece que es Pecco Bagnaia el que está haciendo el paso de la 25. Bueno, que era lo habitual, ¿no? Porque es el piloto que siempre desarrolla la moto. Y Pecco está trabajando en las sensaciones de esa moto para el estilo que se adapte mejor al estilo principalmente de Pecco, y a ver qué dice Marc de eso. A ver qué dice Marc de eso. Y después otra cosa que ha dicho Tardozzi sobre Pecco. Espera, que ahora estaba mirando una cosa aquí, se me ha ido santo al cielo. Por cierto, esto de la zona, un momento, de Tardozzi, perdón, a las 2, vale, a las 2, aún falta, vale. Vale, a las 2, segunda tanda, vale, a las 2 han parado para comer, ¿vale? ¿Qué ha dicho Tardozzi? Las tres motos, Pecco está trabajando en eso, liderando, yo creo, ha dicho la sensación y ya está, de Tardozzi ya está. Bueno, pues chicos, ya estamos otra vez aquí, gracias por seguirnos, éramos 1000 y pico, ahora bajarán a 38, bueno, es que está Quartararo primero, tienen que bajar a 38 básicamente, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta sesión. Simon Crawford ha visto muy bien las Ducati, ha visto que tenían una híbrida, una GP24, chasis 25 con motor 24, lo ha visto Simon Crawford, y se lo ha dicho así a Tardozzi, que, bueno, pues lo ha reconocido, básicamente, y Pecco está trabajando con tres motos, ¿vale? Para ver esa evolución de la GP25 que sea la correcta. Ah, y otra cosa que, esto lo digo yo, no lo dice Tardozzi, siempre Ducati hace lo mismo, siempre Ducati hace primero el motor y el chasis, y cuando lo está establecido, trabajan en la aero, o sea, ahora van a consolidar la moto para Sepang, y después casi siempre llegan actualidades aero una vez tienen primero confirmado el chasis y el motor, ¿vale? O sea que ahora van a confirmar ese chasis y ese motor de Pecco, que parece que está yendo bastante bien, y cuando confirmen eso, pues se verá realmente qué es lo que harán con la aerodinámica, que de momento está siendo la misma, ¿vale? ¿Qué me decís por aquí? 38.6 solo lo baja Pecco. Bajarán al 38, ¿no? No lo sé qué van a bajar, pero ahora viene Alex Márquez en rojo, ¿eh? Atención, que Alex Márquez viene en rojo ahora mismo, ¿eh? Alex Márquez viene enchufadísimo, ¿eh? Cuidadito, que Alex Márquez viene con ganas, ¿eh? Vale, más cosas que se han dicho. Jorge Martín, ¿qué ha dicho Jorge Martín? No, perdón. Antes de pasar de Ducati, Marc Márquez, ¿qué ha dicho Marc Márquez? Ojo a lo que ha dicho Marc Márquez de la GP24, ¿eh? Ojo lo que ha dicho Marc Márquez de la GP24, que tiene más transferencia al eje trasero. No he entendido muy bien lo que significa que tiene más transferencia al eje trasero. Eso no es guay para Marc, normalmente, ¿eh? Más transferencia al eje trasero, ha dicho Marc Márquez, como que más peso en el eje trasero, ¿entendido? Más peso en el eje trasero, hemos entendido, ¿eh?
Y eso a Marc no le gusta mucho, ¿eh? Ojo, porque Márquez ha dicho que tiene más peso en el eje trasero la GP24, ¿eh? Que es una cosa que ya se vio con el motor que giraba para atrás. ¿Os acordáis? El motor que hicimos en la pretemporada, las fotos del motor que giraba para atrás. Pues parece que Marc Márquez ha dicho eso, que hay más transferencia de peso al eje trasero. Y eso a Marc, en principio, antes no le gustaba, ahora es otro Marc y veremos si esto igual acaba gustando más. Pero de momento no es algo muy bueno para Marc. Bueno, 38-8 para Alex Márquez. 38-8 para Alex Márquez, que se pone primero. Márquez, os he avisado, ¿eh? Os he avisado de Alex Márquez y no me estoy equivocando. Os he dicho que Alex Márquez iba a estar dando la campanada y que Alex Espargaró sería la primera onda, ¿eh? De momento estoy ahí, ¿eh? Con Alex Márquez y Alex a punto de comerse ya a Joan Mir, ¿eh? Ojito, ¿eh? Porque van a flipar, ¿eh? En Japón. Cuando venga Alex Espargaró y ponga orden a todo eso, mira, lo que va a pasar en Honda va a ser que Alex Espargaró, bueno, lo que creo que va a pasar, va a poner ahí un orden, va a empezar a decir sí, esto sí, esto no, esto sí, esto no, con todo el lío que tiene ahí metido de piezas, va a poner orden a Alex Espargaró y van a ir a una línea de evolución. Eso es lo que yo creo que va a pasar con Alex, que ya está segundo detrás de Joan Mir, por delante de Marini, de Zarco, ¿dónde está Zarco? De Zarco y de Marini, tío. Es flipante lo de Aleix de probador, que ya está detrás de Joan Mir, tío. Es brutal, ¿eh? Segunda onda, Alex Espargaró, la primera vez que sube a la onda, ¿eh? Y yo os digo una cosa, esta onda... faltan pilotos. Primero, un buen probador. Y segundo, un top. Ya está, no hay más. Y veremos también otra cosa, sí. Alex Espargaró radicaliza esta onda, como radicalizó la Aprilia, que la Aprilia al final era una moto muy tablón, que Alex al final lo podía dominar, pero al final los demás pilotos no. O sea que veremos si Luca Marini deja a Alex Espargaró hacer de las suyas y que esa moto se convierta en un tablón. Eso es importante también, ¿vale? A ver qué va a pasar ahí, ¿vale? De momento Alex Márquez mandando con 38.6, 39.1 Quartararo, 39.3 Pecco Bagnaia, Morbidelli 39.5, Pedro Acosta 39.5, Marc Márquez 39.6, Viñales 39.9, 40-0 ya para Binder, para 42 para Joan Mir, y estos tiempos ya son lentos. Vamos a estar pendientes de estos tiempos porque el 39.1 es la vuelta rápida de carrera de la sprint y el 39.6 es el top 10 de la sprint en vuelta rápida. Ahora mismo Marc Márquez con el 39.6 estaría en el top 10 de la sprint ahora mismo, y Alex Márquez se ha salido de todo porque estaba en tiempos de Q2. Ahora Alex Márquez se desmarca en tiempos de carrera y se pone en tiempos de Q2 Alex Márquez con este 38.8, que podíamos hacer la comparativa también de la Q2 para ver qué es lo que hicieron algunos en Q2, porque se pueden ir comparando los tiempos poco a poco. Y Alex Márquez en Q2 hizo... No me jodas, tío. Ojo, es que flipa, ahora estoy flipando. Alex Márquez en Q2 hizo el sábado, perdón, 39.2, tío. 39.2 en Q2 Alex Márquez y ahora está en 38.8, tío. Con 38.8 estaría... No, pero esto puede ser o no. Igual se equivocaría, ¿no? Porque luego fue rápido Alex Márquez, ¿eh? 39.2 en Q2, esto es Q2, ¿eh? Q2 de Barcelona. Q2, sí, Q2 de Barcelona, Alex Márquez, 39.2 y ahora está en 38.8. Vuelta rápida de Alex Márquez en sprint. Vuelta rápida de Alex Márquez en sprint. Alex Márquez, 39.3 vuelta rápida y ahora está en 38.8. Os lo dije, el gap de Alex Márquez va a ser más acentuado de momento está siendo así, que el de Marc Márquez. Bajón increíble de Alex Márquez de la GP23 a la GP24, brutal, ¿eh? Brutal. O sea, era más factible que un piloto como Alex Márquez notase más esa diferencia que Marc. Ahora veremos Marc lo que hace. También falta Marc, porque Marc aún no ha dicho todo y Marc va a bajar más los tiempos. Ahora estamos en un momento en el que hay 1 horita y media, 2 horas de entrenamiento. Pensar que a las 3 o así, empezarán a las 2 la actividad. Ahora salen las KTM, sale Binder, sale Joan Mir, pero pensar que luego a la tarde, cuando baja la temperatura, pararán. Seguramente pararán, ¿vale? O harán pruebas de salida, o harán cosas así, ¿vale? Pero el tiempo bueno acabará a las 3, ¿vale? O sea que ahora mismo saldrán con lo que han hecho esta mañana, intentarán pues rendir de otra manera un poco más
no sé, quizá para subir más en la clasificación, ¿vale? Pero Alex Márquez, titular del día, notable mejora de Alex Márquez con la GP24, súper notable mejora de Alex Márquez con la GP24. Eso es para mí ahora mismo el titular del día, de momento, mientras Pecco Bagnaia está trabajando en la GP25 y Marc Márquez adaptándose a la GP24, GP25, ¿vale? Pero de entrada os fijáis, Marc Márquez 39.6, Alex Márquez 38.8. Márquez, no sabemos en qué está trabajando, no sabemos si ha tirado, es muy difícil hacer apreciaciones. Lo que sí que tenía yo claro es que Alex Márquez, él iba a poner ganas de hacerlo bien, porque tenía ganas de demostrar que era la moto, no era él, ¿vale? Marc Márquez no tiene que demostrar nada y quizás esté más focalizado en trabajar, pero Alex Márquez podía dedicarse a enseñar su potencial, nada más subirse a la moto, que yo creo que es lo que está haciendo Alex Márquez, ¿vale? Ahora mismo. Así que vamos a esperar que conecten en Dazón, faltan 25 minutos, y aquí tenemos Brad Binder y Joan Mir en pista con toda la parrilla en pit lane, descansando. Ahora Luca Marini a la pista, Bastianini a la pista, Fermín Aldeguer, esto es el tiempo de antes que aún se ha caído, aún no han cambiado el crono, de Fermín Aldeguer, Chantra sufriendo, Ogura sufriendo, y Savadori, bueno, pues por ahí, ¿vale? Dando vueltas, ¿ok? Así que vamos a ir viendo poco a poco esto. Vamos a poner en pantalla también más cosas que estén pasando en Twitter para ir comentándolas, ¿ok? Bastianini mejor ahora un poco, pero está a 2 segundos, tío. Está muy lento Bastianini. Bueno, de Marini también tela, ¿eh? Marini está, pero fuera. Bueno, Alex está segunda onda, pero están a 1 segundo y medio. Están muy lentas, tío. Están muy lentos todos respecto al tiempo que han hecho Alex Márquez, Ara Quartararo y Pecco Bagnaia. Los demás, bueno, y Morbidelli también ha mejorado bastante, pero los demás están ya bastante lejos todos. El P7 está a 1.1, que es Maverick Viñales. Dentro de un segundo, que es el top 6, está solo Marc Márquez. Los demás tiempos están siendo muy lentos, muy lentos, en comparación a lo que ha hecho ahora Alex Márquez. Vamos a seguir con imágenes de Twitter. Ahí está la Yamaha. Fabio Quartararo. A ver si se ve algo de la moto de Fabio Quartararo o no. Vamos a ver si se ve algo de Fabio Quartararo. No se ve nada aquí, tío. Aquí no vemos nada, chicos. Aquí no vemos nada. Ahí está Miguel Oliveira. Dice Antonio, la GP25 es bellísima. La Ducati ha fatto un gran laboro. Es bellísima la GP25, dice Dijan Antonio. Nuevo récord del día por Alex Márquez. El de Gresini ahora lidera gracias ahora a un 38.8. Esto en árabe. Miguel Manuel Carmona. ¿Este quién es? La imagen de Jorge Martín. Bueno, atención, Jorge Martín. Declaraciones de Jorge Martín. Vamos a leer lo que ha dicho Jorge Martín, que también ha sido interesante. Jorge Martín ha hablado. Vamos con GP1 porque Jorge Martín ha hablado. Lo habéis visto en directo y vamos a ver qué es lo que ha dicho Jorge Martín sobre la Aprilia también, ¿eh? Vamos a cerrar este, vamos a volver a abrir GP1. Vamos con Jorge Martín. ¿Quién crees que va a ser la sorpresa y la decepción de hoy? La sorpresa para mí es Márquez. Sorpresa no, porque... Bueno, sorpresa no. Pero la decepción de hoy van a ser las KTM. Yo creo las KTM. Y bueno. Atención lo que dice Jorge Martín, ¿eh? Ojo, ¿eh? Muy bonita la Aprilia. En la parte delantera mejor que la Ducati. En la parte delantera mejor que la Ducati. Me encontré inmediatamente bien en la curva y encontré una buena sensación. Los mapas son todos para hacer, pero bien, tengo que hacer todos los mapas nuevos, ¿vale? La moto, atención, se levanta mucho, un poco demasiado. De hecho, tenemos que intentar mantenerla un poco más baja. Me falta en la inserción, en la entrada a la curva, porque con la Ducati era más inmediata, mientras que ahora pierdo más tiempo entrando en la curva, ¿vale? En la curva 12, en la segunda marcha, que es la salida de
del estadio de derechas antes de las 2 de meta, ¿vale? Sentí demasiada potencia a la salida y tiende a aumentar, por lo tanto tenemos que bajar. Exceso de potencia, entrega de potencia de la Aprilia saliendo de la 12, que la 12 es la 12, la 10, la 11, la 12, bueno, es o la penúltima meta o la anterior, ¿vale? La 12, derechas, ¿vale? Y estas son las primeras palabras pronunciadas por Jorge sobre la RSGP de Aprilia, ¿vale? Así que Joan Mir sale a pista también, está en pista Joan Mir, toda la gente en pit lane, Pirro sale a pista y Ayogura también que sale a pista. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. De momento Alex Márquez yo creo que es el piloto protagonista del día. Yo creo que es la nota destacada ahora mismo que haya hecho este tiempazo y estos mejoras respecto a la GP23, Alex Márquez, ¿ok? El 11. Sí, Morbi con la misma moto con Toclor, sí, totalmente, ¿vale? Atención, atención, by Davide Tardozzi. Marc nos ha dicho que la moto de 25 es más fácil de pilotar, según Motorsport, lo ponen aquí Motorsport, atención importante, Marc nos ha dicho que la moto de 25 es más fácil de pilotar, ¿ok? By Davide Tardozzi. Pues vamos a dejar esta noticia por aquí ahora mismo, que es importante, ¿vale? Es la sensación que ha dicho al principio, ¿no? La entrada a la curva, que era diferente, ¿no? Era como que, bueno, que al final era básicamente lo que se ha dicho todo el año, que la 23 era más difícil de pilotar y las 24 eran más fácil, y así lo está confirmando Marc Márquez. Ahora falta que ese peso trasero a Marc le permita hacer sus cosas y a ver qué dice de ese exceso de peso trasero que dice Márquez, ¿eh? Pero aún así, más fácil de pilotar, más fácil, más gira sola. Lo hemos dicho tropecientas mil veces lo del giro de la GP24, que al final era un tema de giro, que giraba mejor la GP24, la GP23 era buena pero era más difícil de hacerla girar. Al final, palabras de Márquez, la moto 25 gira mejor, es más fácil de pilotar, ¿vale? Más fácil de pilotar. ¿Ok? Más fácil en la cura se supone, ¿vale? O sea, más fácil de girar, ¿no? Así que primeras palabras, según Tardozzi, de Marc Márquez a eso, mientras Pecco Bagnaia está trabajando en la GP25, ¿eh? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, no sé quién es este chico del blog de Motorsport. ¿Quién es esto? ¿Quiénes son estos del blog de Motorsport? Vamos a seguirlo. ¿Vale? Aún sin apretar, Marc Márquez está en esta segunda tanda de haciendo tiempos de Bagnaia. Poco importante, pero en MotoGP todo importa. Bueno. Barcelona Test. Joder. Va. Bueno, chicos, vamos a ver si conectan en DAZN, a ver qué pasa.
Fans MM93 Indonesia, Fans MM93 Indonesia, ya es algo positivo. Márquez ha aprobado la GP24, es la 25. Aquí dice la 25, ¿vale? Dicen que tiene la 25 y la 23. No, ha dicho al final Tardochi que tenía las 3 motos para probar, la 23, 24 y 25. Yo creo que aprobará la 25 porque Mar, dame la buena y ya está, ¿no? Dame la buena y no me vengas con hostias, ¿no? Pero bueno. No está pasada la sesión, están comiendo, faltan 3 horas de entrenamiento, ¿vale? Pero están la gente parada, está todo el mundo en pit lane ahora mismo, todo el mundo está en pit lane y voy a hacer una cosa. Vale, paso a hacer inventos. Está todo el mundo en pit lane, ¿vale? Y debe estar pues la hora de comer o lo que sea, ¿vale? Pero faltarán a 3 horas de directo. Faltarán ahora 3 horas, faltan de directo ahora todavía, 3 horas 15. Pero recordemos que serán como 2, porque después, yo creo que la última hora, pues como siempre, se bajan el suflé todos y tal, ¿no? Bueno, vamos con el chat, vamos a estar 10 minutos con el chat, solo chat ahora mismo. Os pregunto, gente, de los comentarios, lo que hemos dicho, análisis de Márquez, de Aprilia, de los pilotos, hemos visto cosas, hemos visto a Alex Márquez, ¿habéis visto algo por ahí, por algún medio, por algún sitio que nos hayamos dejado alguna información o algo para comentar? Estoy siguiendo los medios, he visto el vídeo mientras he comido, he hecho una llamada a mi hermana, que la habéis visto en el móvil, creo, y he visto el vídeo de MotoGP de YouTube, para escuchar a Tardochi, que por cierto el vídeo de MotoGP de YouTube se ha colado el audio y se escuchaba a la gente de Dorna hablando en castellano. Oye, que nos ha colado el audio, se ha mezclado el audio de la oficina, del centro de emisiones de MotoGP de Dorna con la emisión en directo, y se escuchaban ruidos de la sala de trabajo de Dorna, ¿sabes? Y voces de la gente de allí, ¿no? Y se ha escuchado una chica que decía, se nos ha colado el audio, ¿cómo puede ser?, ¿no? Decía la chica, ¿vale? Pero bueno. Cuidado con las 24, que si no hay grandes diferencias con la 25 podrían ser competitivos algunos momentos. Mira, interesante de Manu Rivera, que al principio de temporada, si no cuadran bien la 25, podrían hacer mucha pupa. Ah, otra cosa. Podrían hacer pupa las 24. Vale, otra cosa, Tardochi ha dicho una cosa muy interesante. Ha dicho Tardochi, porque siempre se está hablando del paso de la 23 a la 24, ¿eh? Cuando Tardochi ha hablado de MotoGP.com en YouTube, con Simon Crafford, ha dicho que la diferencia no será tan grande como la 22 a la 23. Ha destacado que la diferencia más grande ha sido de la 22 a la 23, no de la 23 a la 24. Tardochi ha hablado como Pecco, porque hay varias versiones de línea. Siempre ha dicho que la 23 a la 24 era un paso grande, y Pecco ha dicho que de la 22 a la 23 era un paso grande, el cambio, ¿no? Y se ve que Tardochi ha dicho lo mismo, el paso no será de la 24 a la 25 tan grande como el de la 22 a la 23. Se ha referido al más grande, al de la 22 a la 23, cosa que mucha gente está diciendo que es el 23 a la 24. O sea, hay un cacao en propia Ducati, se dicen cosas diferentes sobre cuál es la moto que más ha cambiado de un año a otro, y Tardochi ha estado hablando de la 22 a la 23, cosa que Pecco también lo ha dicho a veces, y Gigi Dall'Igna ha dicho de la 23 a la 24. ¿Vale? Yo creo que al final son maneras de verlo, porque ¿en qué cambian? ¿En potencial o en sensaciones? Quizá en potencial fue mejor la 23, la 22, y la 23, la 24 fue en sensaciones, al final fue en giro y en maniobrabilidad, en ser más fácil, pero en el potencial real quizás sea cierto lo que ha dicho Tardochi, que sea más cambio real la 22 a la 23 que la 23 a la 24, ¿vale? Son maneras de verlo, o maneras de valorar una cosa a otra, que es más fácil valorar el potencial de la moto, o que sea fácil, una cosa va con la otra también, ¿vale? O depende del piloto, ¿vale? Así que un saludo, Jules, desde Ronda, gracias por narrar los entrenamientos, gracias a vosotros por estar aquí, somos 1000 y pico constantemente en el directo, y va a ser un directo de 5 o 6 horas, ¿vale? Si no se me corta el directo, porque el directo con este sistema que tengo, creo que no puedo hacer más de 4 horas, y ahora lo veré porque llevamos 4 horas, pero como faltan 20 minutos o 15 minutos para que empiece DAZN, si se me corta este directo, abriré otro directo seguido y seguiremos en otro directo, ¿vale? Si se corta este directo, porque mi sistema creo que no puede emitir más de 4 horas, pues abriremos otro directo enseguida, en 5 minutos, en menos de 5 minutos tengo otro directo abierto, o sea que si se corta el directo, no os vayáis, porque abrimos directo enseguida, ¿de acuerdo?
¿ok? No os vayáis porque abriremos directo enseguida, ¿eh? ¿Ok? En directo ha dicho de la 23 a la 24. Lo ha dicho Tardocchi también, ¿no? Eso. En Dazón lo ha dicho Tardocchi también. No, ha sido Tardocchi, perdona. Ha sido Tardocchi que lo ha dicho en Dazón, no Gigi. Hostia, no sé si ha sido Gigi o Tardocchi ahora, tío. Tardocchi ha dicho de la 23 a la 24, es verdad. Y luego en MotoGP ha dicho de la 22 a la 23. A ver, perdón. A ver, en Dazón ha dicho que el salto grande ha sido de la 23 a la 24. En Dazón ha dicho que la 23 a la 24, perdona. Y que la 24 a la 25 será como del 22 al 23. Mateo, está diciéndole a Mateo ahora esto. Mateo. Y que el de 24 al 25 será como la 22 al 23. Ha dicho eso. Bueno, ya estáis con Ramona. No metéis con Ramona, ¿eh? Vale, pues gracias, Mateo, porque yo he escuchado a Tardocchi decir eso, ¿eh? Que no será como el de la 23 de la 22 a la 23, ¿eh? Creo que han dicho que es la diferencia. A ver, creo que lo que han dicho es que la diferencia es poca entre la 24. No, eso sí, que la 24 y 25 es poca, ¿vale? Que es un tema de sensación de la moto, ¿vale? Para adaptársela. Lo que yo he entendido de Tardocchi es que la 24 y la 25 es más para hacer la moto a peco, ¿vale? Es más que esto, a ver qué dice Mar, ¿vale? Es más para sensación de peco, ¿vale? ¿Ok? Tardocchi lo mismo que Gigi, salto grande de la 23 a la 24, vale. Tardocchi en Dazón, Alberto. Alex Márquez, por ejemplo, Ramón Almonte, vale. Yo lo he escuchado en inglés, en MotoGP, con ruido de fondo, que se escuchaba mal, y hablaba de la 22 a la 23, ¿vale? De Tardocchi, ¿ok? Y lo ha dicho un par de veces, creo, ¿eh? ¿Vale? ¿Alguien ha escuchado lo de MotoGP? ¿Alguien ha escuchado MotoGP? Mateo, ¿tú has escuchado MotoGP? Mateo, ¿has escuchado MotoGP tú? 22 y 23, 24 y 25. El salto está. Vale, ok. Tardocchi ha hablado de la 22 y 23, que el salto sería parecido al de 23 y 24. Vale. Vale. Ok. Vale, pues lo habré escuchado mal lo de Tardocchi, porque yo en inglés, ¿vale? Pero ha hablado, he entendido, no como la 23, no como la 22 a la 23 he escuchado, ¿vale? Quizás se refería a. Bueno, no sé qué se refería. Zarco quinto, tío. 39-6 para Zarco. Bueno, pues Zarco quinto, sí, ya está Zarco. Bueno, cuarto en pista. Márquez en pista. Bueno, vamos a con los cronos, chicos. Bueno, pues resumiendo. Tardocchi, el salto 22-23 lo ha comparado al 24-25. Entonces, ¿es así? ¿Me lo confirmáis que es así? Porfa. No, ya ha empezado la tarde. Empieza a las 2. En Dazón empiezan a las 2. Están comiendo. Márquez en pista, ¿eh? Márquez en pista. Oye, no metes con Ramona, tío. Si me estés igual, macho. Hostia. Bueno, ni que Ramona se meta con vosotros, ¿vale? Ok. Bueno, pues Homo 93. Tardocchi se refería a el avance. Yo he escuchado MotoGP.com y he hablado que he entendido no es como el 22 al 23. Yo he escuchado eso, ¿vale? Sí, sigue los test, solo para Dazón para comer, sí. Pero en 8 minutos conectan en Dazón. 8 minutos conectan en Dazón. ¿Ok? Y aquí estamos ahora con Marc Márquez, que está rodando ahora, no sabemos con qué moto, no estamos viendo ninguna imagen. Vamos a ver si está por aquí. Alguien está poniendo imágenes de Marc en el Twitter para intentar saber cómo está yendo Marc, ahora con qué moto ha salido Marc. 2 horas, nada. Aquí Aleix, tío, el capitano del box. Bueno, madre mía. Bueno, pues Zarco 39-6, se le va a poner difícil a Aleix, que está tercera con 43. Y sale también Aleix, ¿eh? Sale Aleix a pista también, chicos? Sale Aleix a pista, ¿eh? Sale Aleix a pista. MotoGP.com. Multimedia.
Buah. Bueno, el que no ha dicho que la 23 a 24 era un salto muy grande ha sido Peco siempre, ¿eh? ¿Vale? Ni Jorge tampoco lo han dicho, ¿vale? Pero faltan 5 minutos para que conecte Dazón. Marc Márquez en pista, 0,7 en el sector 3. Marc Márquez en pista. ¿Qué moto estará llevando? ¿Estará llevando la 23? Vamos a ver si ya la 23 Márquez cuando salgan imágenes en Dazón. Tengo el MotoGP Pass el Video Pass, pero paso a ponerlo, tío, porque es que si no, voy a hacer un lío. Faltan 5 minutos, por 5 minutos me espero. Si no conectas en Dazón, conectaría el Video Pass y seguiría el Video Pass, pero ahora me conectaré con Dazón, que están, a las 2 conectan, son en 55, faltan 5 minutos, ¿vale? Mark on fire. Conecta Dazón, chicos. Vamos con las imágenes a ver qué está haciendo Marc, porque está Marc en pista, ahora mejorando su tiempo en el sector 2, 0.4 para Marc en el sector 2, que podía ponerse ya en top 5, top 6, porque está a 0.4 en el sector 2, mejorando su tiempo Marc Márquez. Fermín Aldeguer sigue 0. Bueno, pues Márquez que viene sin mejorar. A ver qué está haciendo Marc Márquez. Sale Pecco Bagnaia a pista. Pecco Bagnaia también sale a pista. No sabemos con qué moto, lo veremos ahora. Pero Pecco Bagnaia está en pista también ahora mismo. Y Marc Márquez también. También está Maverick Viñales, también está Luca Marini, también está Jorge Martín. Jorge Martín también en pista. Bastianini, y empieza la movida de la tarde, chicos. Empieza la movida de la tarde. Vamos a ver qué pasa con la GP25, con la GP24 y esa motivación de Alex Márquez con la GP24, que estaba cantado lo de Alex Márquez, que era uno de los... Y porque no están los demás, ¿eh? No está Di Giannantonio, no está Bezzecchi con la GP24, si no hubiese sido aún más descarado, ¿eh? Solo ha habido un piloto que pasa de GP23 a GP24, de los que no iban rápido me refiero. Márquez iba rápido con la GP23 y Alex Márquez estará flipando con la GP24 ahora mismo, ¿vale? ¿Ok? De momento Alex está tirando fuerte, Marc Márquez no sabemos qué está haciendo, viene lento otra vez en el sector 1, Marc Márquez no está yendo rápido, está rodando ahora en 39 altos, Marc Márquez, lejos del tiempo de Quartararo, por ejemplo, los 39 bajos. Pecco Bagnaia también viene lento al sector 1, 0-2. Márquez y Pecco rodando lentos ahora en el sector 1, los dos. No sabemos qué motos estarán llevando, veremos las imágenes porque Marc Márquez tenía 3 motos según Tardozzi, pero yo solo he visto usarle una o dos. La 23 no la hemos visto en ningún momento. La 23 no la hemos visto en ningún momento. Ducati, así que veremos qué moto estará llevando ahora Márquez en esta sesión, en este run que lleva 20 vueltas más. Bueno, Quartararo 44 vueltas, Quartararo lleva 44 vueltas ahora mismo, Ah, ¿no lleva? Sí, 44, sí. 44 de 50, 50 vueltas lleva. 50, perdón, vale, lleva 50 vueltas Quartararo, tío, alucinante. 50 vueltas Quartararo, 41 Oliveira, 41 Jorge Martín, 42 Ayogura, Alex Márquez 38, Marc Márquez 27 y Pecco Bagnaia 24 vueltas, tío. Oye, bueno, es igual, ya lo dejamos porque lo de Tardozzi ya quedó claro. 1.35 para que conecte Dazón,
Sí, yo creo que ahora esta segunda hora va a ser más relevante para ver los tiempos cómo se ponen, porque ahora mismo son tiempos que no son nada... los primeros sí, Alex Quartararo, Bañaya, 39.3, pero ya 39.5 empieza a ser medio lento, 39.5, Zarco, está Zarco P6, Johan Zarco P6 con una Honda, que no sabemos qué neumáticos habrá puesto, no tenemos información de neumáticos, igual han puesto neumáticos blandos aquí para hacer el tiempo y salir arriba, no lo sabemos. Tendremos que verlo luego en las declaraciones, pero Zarco no es normal que esté sexto por delante de de Marc Márquez, yo qué sé. De Martín, bueno, Martín sí, porque va con Aprilia ahora. Es que ahora todo cambia ahora, todo cambia. Nos tenemos que adaptar a al nuevo MotoGP de 25, que va a ser totalmente diferente, ¿vale? Temperatura de pista, atención chicos, temperatura de pista. Estamos ahora mismo en 19 grados, aquí marca, que deben ser un poco más. Debe haber más grados en pista ahora mismo, porque normalmente es más de lo que dice aquí, porque está en la sombra, en la recta de Montmeló, la temperatura y siempre es más alta en la pista de lo que es en la recta, ¿vale? Sol en pista, decís aquí en el chat. Márquez Boxes, haciendo pruebas, Márquez haciendo de probador, tío. Márquez haciendo pruebas, se va a boxes ahora mismo y ha hecho 45, bueno, esta vuelta ha ido lento. Y Pecos también sigue lento, Peco también se viene a boxes, creo. Los dos están probando cosas, parece, porque los dos están yendo lentos. Márquez ya se ha recogido en boxes y ahora Peco viene a 5 segundos al sector 2 y parece que también se va a ir a boxes. Vista recta de meta de Montmeló. Ahí está Jorge Martín en imagen con la gente de Michelin. Jorge Martín, faltan menos de 3 horas para el final del test, que serán 2. Yo creo que 2 horas todo va a acabar. Pero faltan 3 oficialmente. Cuando baje la temperatura, quizá esto acabe, ya veremos, quizá no. Pero 3 horas para el final del entrenamiento. Y ahí están la gente alrededor. Este es Marc, ¿no? No, es Peco, ¿no? ¿Es Marc o Peco este? Creo que es Marc, ¿eh? Mucha gente alrededor de Marc. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es Marc? ¿O es Peco? Ay, no lo sé. Creo que es Peco, ¿no? No sé, porque está ahí mucha gente alrededor de... Bueno, es Peco, ¿no? Este. No sé si es Marc o Peco. Ahora se veía un box de Ducati con mucha gente encima de un piloto. Parecía Marc, pero no sé si era Peco. Ahora está Peco en imagen. Peco que se va a pit lane. Ahora estáis viendo a Peco en imagen. Se va a ir a pit lane a la Peco Bañaya. Está yendo lento. Mono blanco para... Márquez probando, Peco buscando tiempos. Hombre, es muy atrevido decir eso, ¿vale? Peco buscando tiempos, yo creo que no, ¿eh? Creo que no. Ninguno está buscando tiempos, pero a ver, Peco tiene la moto por mano y Marc no ha ido a buscar tiempos. Alex sí que ha ido a buscar tiempos, se ve, ¿eh? 38.6 para... 38.8 para Alex Márquez, ¿vale? Os pongo en pantalla los tiempos de la Q2 del Gran Premio, porque ahora sí que se van a ver tiempos parecidos a esto, ¿vale? 38.6 fue la pole, 38.6 para Alex, 38.7 para Marc Márquez, 38.8 para Jorge Martín, 38.8 para Morbidelli, 38.9 para Pedro Acosta, 39.0 para Bastianini, 39.1 para Bezzecchi, 39.2 para Quartararo, que Quartararo está ya yendo más rápido que la pole. Quartararo ha ido más rápido que la pole, ¿eh? Y Alex Márquez, 39.2, mucho más rápido, 39.4 para Zarco. Y atención, Zarco más lento que la pole. O sea que estos tiempos son poco referentes, pero
Habrá que estar atentos a lo que dicen los pilotos sobre las sensaciones de las motos, sobre todo los nuevos, como Márquez, como Bezzecchi, como Jorge Martín. Ahí está Quartararo, a ver la moto si vemos alguna cosa diferente. Ahí la Yamaha de Quartararo. Raúl. Chantra. Chantra que viene para bajar de los 3 segundos de gap. Ahora viene rápido Chantra. Está muy lento esto de... Voy a hacer un reset en Dazón porque va muy lento Dazón. Ahora me va 2.55. Me va un minuto más lento que esto es mucho. Voy a hacer un reset a Dazón, ¿vale? Porque Chantra viene en el sector 3, lo estoy viendo aquí, y está saliendo de pista, o sea que esto es muy lento. Y esto a veces Dazón conecta, cuando conecta lo hace más o menos rápido. Ya se me ha conectado con mucho gap, con mucha diferencia, un minuto es mucho, 30 segundos es lo normal, 25 segundos, pero no tanto, ¿vale? Y creo que se ha ido al suelo, ¿eh? Ah, no, no se ha ido al suelo, vale, vale. Vale, pues voy a hacer un reset a Dazón, porque esto es muy lento, ¿vale? Un momento, ¿eh? Un momento. Porque se me ha conectado y hay un minuto de diferencia de delay, y es mucho minuto, tío. Es muchísimo ahora mismo, ¿sabes? Un minuto. Ahora ven los anuncios. Quartararo sigue en pista. Rins en pista. Bastianini en pista. Miller en pista. Fermín, que sigue con ese crono ahí congelado de la caída. Chantra, 41.9 para Chantra. A 3 segundos del primero. 2.54 para el final. Bueno, poca información. Ahora tenemos aquí... Pues igual. Va mucha delay el Dazón. Va mucho delay el Dazón y... En imagen Bezzecchi. Se ha copiado el mono de Márquez del año pasado, básicamente, Bezzecchi. Bastianini con la KTM. Todas las KTM son parecidas, si os fijáis. Los mismos apéndices van todos bastante a la una, ¿eh? Con... No, no tengo contador de tiempo en la sesión, no puedo ponerlo porque me dura 1 hora y son 3 horas. Lo podría poner cuando falte 1 hora, ¿vale? No puedo ponerlo porque mi contador solo me llega 1 hora ahora mismo, ¿vale? O sea, no puedo. Sí, está la zona en directo, sí. Ahí está Bastianini, KTM. Muy lento Bastianini, tío. Muy lento Bastianini. Maverick por lo menos está ahí arriba detrás de segunda KTM Maverick Viñales, tío. Por lo menos está dando el callo Maverick Viñales. Segunda KTM detrás de Pedro Acosta, pero cerquita. Bueno, 4 décimas de Pedro Acosta, perdón. Ahí está Raúl. Quartararo. Quartararo, una cosa sí la tiene, que el tío curra. No sé si da inputs o no, buenos para Yamaha, pero el tío vueltas da siempre, ¿eh? No solo hoy, ¿eh? Lleva 53 vueltas Quartararo, ¿eh? 53 vueltas lleva, ¿eh? 54 ahora. O sea, tela, ¿eh? Tela Quartararo. Sí, Bastianini, yo creo que... Bueno, todos lo creemos. Que va a ser difícil. Hostia, Chantra, tío. Va, pero una postura de cuidado todo el rato, ¿eh? Chantra, ¿lo ves? Y no va ni tirado en ningún momento, ¿eh? Aquí un poco está abriendo gas, pero las entradas de las curvas, tío, va parado, ¿eh? Esta Quartararo, otra pasada por meta, 39.7 para Quartararo. Rodando a ritmos de carrera larga del otro día, buenos tiempos para Quartararo.
Mecánico de Quartararo. Ahí está otra vez Chantra con la Honda. Raúl, Rins, Quartararo. Toda la gente en pit lane. Toda la gente en pit lane. Ahora sale Miguel Oliveira. Sale Miguel Oliveira de pit lane. Chantra va tieso, sí, va acojonado con la Honda, tío. Ha visto, le han dicho, uy, vas a Honda, cuidado. El tío va cagado con la Honda. La Honda asesina, ¿no? Debe ir el tío ahí cogidito al manillar, ¿sabes? Qué bueno. Ahí está, bueno, ahí se suelta un poco más. Ay. Jorge Martín a pista. Jorge Martín se va a pista ahora mismo. Vamos con Jorge Martín. A ver si está con la 25 ya, porque no sabemos si es 24 o 25. Jorge Martín. Ah, no, es la repetición. No va a pista Jorge Martín. No va a pista, es la repetición. Cabrones. La repetición de Márquez también. Ahí está Raúl. Ogura, tío. Este es Ogura, que va también a 2.8. Alex Rins, escala a P11, pero está muy lejos, tío. Muy lejos. Pensar que el P8, que es Maverick Viñales, está a 1.1, tío. El único que está por debajo del segundo, el primero que está por debajo del segundo es Márquez con P8. Y los demás a 0.8. Y los demás están todos a 1 segundo y pico, tío. O sea que están siendo un test realmente lento. Ahí tiene la GP25, ahí Jorge Martín. Creo que la GP25 es la que lleva el 89 y la GP24 es la que no lleva el 89. Creo. Que creo que al final lo que varía es que la GP24 lleva el motor 25 y la aerodinámica 24 y la 25 lleva el motor 25 con toda 25 obviamente, ¿vale? O sea que no es realmente una 24 real la de Jorge Martín, creo que es una 24 con una 25 con aero 24 y una 25 con aero 25, ¿vale? ¿Ok? Habéis visto una imagen de cómo la ventilación, exacto, la ventilación de la Aprilia para evitar el calor, ¿eh? Vaya currazo se han pegado aquí, ¿eh? Sale, bueno, está Rins, sale Pedro Acosta. Otra moto diferente. La tercera moto para Pedro, tío. La tercera moto, ¿eh? Ha salido Acosta con un carenado negro. Antes ha salido con uno blanco, el de Red Bull, y ya sale con uno negro. Pedro Acosta sale con un carenado negro ahora mismo. Vaya, las KTM habrá que ir con mucho ojo en las fotos porque deben tener una de imágenes de detalles por ahí. Parece la de Mad Max, tío. Mad Max KTM. Miguel, también sale Miguel ahora, que está detrás de Alex Rins. Miguel tiene que ser la segunda Yamaha, ¿vale? Detrás de Quartararo. Miguel podría ser la segunda Yamaha detrás de Quartararo. Ahí está Pedro con la 37. Está Jorge con el chasis, con el mono este lila y negro. Pues así va a salir Jorge Martín, Ahora sí está preparado Jorge Martín. Vamos con Jorge Martín, que está a punto de levantarse de su silla. Jorge Martín. Tenéis aquí los tiempos de la Q2, tiempos de Q2 de la carrera para comparéis Q2, ¿vale? Q2, también tenemos tiempos, si queréis, como referencia, de la sprint, vuelta rápida de sprint, que yo creo que sería más real, la vuelta rápida de la sprint, que la voy a poner por aquí, ¿ok? Os lo voy a poner por aquí, ¿vale? Los tiempos de la sprint, para que los veáis un poco pequeño, pero creo que se ve, los tiempos de la sprint, ¿ok? ¿Vale? Para que veáis un poco el diferencial del crono con el que hay ahora, ¿vale? Con 39
6 Mark estaría top 10, el mejor tiempo, top 11 de la sprint, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 39, 6, estarías P10, P11 en la sprint, ¿vale? Ahora mismo, para que tengamos ese concepto, que es el que ha hecho ahora Zarco y el que está Mar. 39, 6 están Zarco y Mar, ¿vale? Bueno, Pedro en pista, Oliveira en pista, esperando a Jorge Martín, que ya está en pista Jorge Martín. Atención, Jorge con la RSGP 25 en pista. Otro run para Jorge Martín. Buena temperatura en pista. Ahora el mejor momento del día es ahora. Es el momento de hacer los tiempos. Estamos en el mejor momento del día. Jorge Martín, compuesto duro delantero según Borja González. Borja González acaba de decir que Jorge Martín podría tener ahora mismo el compuesto duro delantero. Ahí está la imagen Miguel Oliveira. Exacto, ahora estamos en el mejor momento para la... Dentro de una hora empezará a bajar el sol y empezar a bajar la temperatura, ¿vale? O sea, mejor momento del día. Ahora, si quieren hacer tiempos, los que quieran salir arriba en la clasificación, es el momento de hacerlo. Y ahora mismo está Jorge Martín probando el duro delantero para probar sensaciones con esta Aprilia. Yo creo que Jorge y Peco no tienen nada que demostrar. Van a centrarse en la moto. Marc tampoco tiene nada que demostrar. Va a centrarse también en la moto, yo creo. Y Alex Márquez o pilotos así podían dar un poco más de, ¿vale?, de plus a su pilotaje para aparecer arriba. De momento, Alex lo está haciendo con ese 38.8 que le deja claramente por delante de Quartararo, de Peco Bagnaia, de Morbidelli y de Acosta, de Zarco, de Marc Márquez y de Maverick Viñales. Segunda KTM Maverick Viñales, Cuidado, con Maverick con KTM, En el duelo KTM me refiero, No para el Mundial nada, Pero en el duelo KTM, ahora Chantra pasa a Ogura, tío. Chantra acaba de pasar a Ogura, tío. A 2.8 está Chantra y a 2.8 también Ogura. Oye, los debutantes lentos, Aldeguer, Chantra y Ogura en la cola de la clasificación, En la cola, El debate sobre los que han subido Moto 3, que la gente estaba muy descontenta, por cierto, pues ahora más motivos para que lo estén, Porque, madre mía. Bueno, ahí está Jorge Martín, empezando a 0.4 al sector 1. Va lento todavía, Jorge Martín, neumático nuevo delantero, duro. A Joan Mir, Jorge Martín. Bueno, a ver cómo va este fichaje de Martín, porque de momento está dando bastante buena pinta, Buena pinta, Están atrás los dos, pero las sensaciones, bueno... Claro, es que son tiempos muy lentos. 43 para Jorge y 43 para Bezzecchi. La primera Aprilia son ellos, ¿no? Sí, claro. Luego está Savadori en la cola. Madre mía. Ogura y Raúl. Sí, sí. La primera Aprilia es Jorge Martín P15. O sea que Aprilia es momento, yo creo que esta hora de demostrar algo, Yo creo que Aprilia debería demostrar algo en esta hora porque ahora mismo están lejos. Sensaciones de piloto son buenas, se les ve con la moto, bueno, como que les mola, pero el tiempo es una birria, básicamente. Así que vamos a ver que están a 1.5 del tiempo las Aprilia, a ver si Jorge puede. Ahora Jorge viene a 0.1 en el sector 1, mejorando su tiempo. Ahí está Aleix. Bueno, a ver, Aleix, ¿cómo va Aleix con la Honda? ¿Cómo va Aleix con la Honda? A ver, Aleix con la Honda, entrando a meta, lo va a fulminar Martín, a ver la recta. Buah. Lo ha fulminado, la recta, Martín a Aleix. Lo ha fulminado, Martín viene 0.5 en el sector 2, viene para bajar del tiempo, viene para ponerse a un segundito. De los primeros viene para ponerse top 10, Jorge Martín. Viene para mejorar considerablemente el tiempo, si no falla el sector 3 y sector 4, 0.5 en el sector 2. Después de adelantar a su bro en la recta con la Honda, 0.6, bien Martín, bien. 0.6 en el sector 3. Está a 1.5, puede ponerse, atención, al nivel de Márquez o Viñales, P7, P8 para Jorge Martín, atención, Atención, sector 4 para Jorge. Ahí está el sector 2 para vosotros. Viene rápido el sector 3 también o más rápido.
Viene mejorando su tiempo. Jorge Martín. Ahí está Jorge Martín, sí señor. 38, 39, 8 para Jorge Martín, que se pone justo detrás de Márquez, a un segundo ahora mismo de Alex Márquez. Jorge Martín. Buena mejora de Jorge en esta vuelta. Está mejorando bien. Ok. Y si está con el duro delantero, pues bueno, es el neumático de carrera básicamente, y el neumático que muchos utilizaron también para Q2, ¿eh? O sea, es un neumático que puedes ir rápido a una vuelta también, ¿eh? O sea, no quiere decir que sea un neumático que tengas que ir más lento porque sea el duro delantero, ¿eh? Mucha gente lo utilizó también en Time Attack, este neumático, ¿eh? Muchos usaron el blando, pero también usaron el duro también algunos, ¿eh? ¿Vale? Ahí pisa el verde. 39, 38, 39... 8 para Jorge Martín. Se pone P8. Bueno, primera Aprilia, ahora sí destacado Jorge Martín. Y es un tiempo ya bastante normalito, ¿vale? Ya no es como lo otro que estaban ahí a un segundo y medio. Está a un segundo de Alex Márquez, que es un tiempazo el de Alex Márquez, por cierto. Es un pedazo de tiempo, o sea, es una buena referencia al de Alex Márquez. Silvano Galbusera, Yamaha. Este para mí fue el mejor técnico que tuvo a final Yamaha, ¿eh? Galbusera, tío. Ahí está Pedro, final de recta, con el carenado negro. Sigue lento, Pedro Acosta también. Se va para pit lane, todo el mundo está en pit lane. Qué poca gente está rodando Joan Mir. Ahora está también rodando el Espargaró. Sigue rodando Espargaró, que parece que va a parar porque va muy lento en el sector 3. El Espargaró va a 0 a 2.2 en el sector 3. Y no, y sigue Aleix, sigue 3,5. Pierde 3 segundos en el sector 4 y sigue en pista Aleix Espargaró. A ver qué hace Aleix. Ahí está la moto de Miller, la Yamaha. Queremos ver las Ducati que están en pit las dos. Bagnaia y Márquez están en pit lane. Queremos ver las dos. ¿Habrá hachazo de Márquez? ¿Habrá ataque al crono de Márquez para salir arriba? Si Márquez se va arriba, tendremos un invierno mucho más emocionante que si no se queda aquí abajo, ¿vale? Porque esto funciona así, mucha gente es resultadista y solo ve la clasificación, ¿vale? O sea que si Márquez quiere, va a hacer... Ahí está Martín otra vez con Aleix, tío. Martín y Aleix rodando juntos, ¿eh? Martín y Aleix rodando juntos, tío. Ahí está Aleix, final de recta. ¿Cómo se lo come la curva? ¿Cómo se lo come la curva Jorge, tío, eh? O sea, ahora lo está viendo Jorge a Aleix para decirle, aquí vas así o aquí vas así, ¿vale? Yo creo. Está diciéndole cómo va la onda desde afuera, ¿sabes? Qué lento va Aleix. Va muy lento Aleix. Atención que habla Gino Borsoy. ¡Oh! Caída de Martín. Caída de Jorge Martín en la 5. Caída de Martín en la 5, tío. Caída de Martín, arrastrón, tío. Arrastrón. Sí, sí. Arrastrón de Martín, ¿eh? Arrastrón de Jorge Martín, tíos. Arrastrón de Jorge Martín. Detrás, y van muy lentos, ¿eh? Además. O sea, ha sido una caída por desconocimiento de la moto porque van muy lentos, muy lentos. Pero está motivado, ¿eh? Porque sigue tirando fuerte ahí con la Aprilia, el tío. Bueno, Bezzecchi viene mejorando ahora su tiempo. Viene Bezzecchi mejorando el sector 2. Ahora no, el sector 1, 3. Gino Borsoy el habla. Habla Borsoy. Borsoy.
Probando las motos. Muchas cosas que poner en orden. Muchas cosas que probar, que entender. Lo más difícil ahora es empezar a tener esta conexión con Yamaha, entender el sistema de trabajo de Yamaha y portar filosofía y trabajo de Yamaha. Miguel está P12, ¿eh? O sea, está a un segundo de Quartararo, ¿eh? Bechequi se de largo también ahora. Pecco a pista, atención, Bagnaia a pista. Pecco, Bagnaia sale a pista, chicos. Vamos con Pecco. Vamos con Pecco. Moto de Pecco, la blanca o la roja, la blanca o la roja. ¿Qué moto lleva Pecco, señores? Aquí está Pecco con la roja. Con la 24 de chasis y motor 25, no sabemos. Moto roja para Pecco Bagnaia, ¿eh? Moto roja para Pecco Bagnaia ahora mismo. Pecco, recordamos que ha dicho Tardochi que tenía 3 motos o 3 versiones. 24, motor 24 con chasis 25 y 25 full, ¿vale? Así que veremos. Márquez ha estado con la 24. Yo creo que Márquez ha estado todo el rato con la 24. Yo lo he visto con la 23. Se ve el carenado de la 23, se ve rápido. Se ve el escape y el carenado. Es muy fácil ver el carenado y el escape. El escape corto del estribo es más corto la 24 que la 23. Y el 25 se parece bastante el escape, ¿vale? O sea que es difícil detectar las 24 y la 25, pero es fácil detectar la 23 y la 24. ¿Vale? Sale Rins también. Creo que va a salir Mark también ahora porque se estaba vistiendo Mark. Se estaba vistiendo Mark también. Bueno, ahí está Raúl metiendo de rueda a Pecco. Madre mía. Raúl metiendo de rueda. ¿Es Raúl? Sí, Raúl metiendo de rueda a Pecco. Pecco está yendo lento ahora, ha hecho 42.6. Sale Mark, sale Mark, sale Mark, sale Mark, sale Mark, sale Mark, chicos. Sale Mark. Está muy tranquilo, sí, Alfredo, muy tranquilo, pero ahora empieza la buena. Estamos en la hora buena, en la que pueden salir tiempos buenos.
pero de momento la gente está trabajando, veo mucho trabajo, veo a Alex Márquez dando la campanada, pero veo a Peco y a Márquez trabajando bastante. Márquez y Peco trabajando bastante, creo. Jorge Martín trabajando también. Y las KTM trabajando. Zarco, primera onda. Aleix, tercera onda, justo por detrás de Joan Mir. Y veremos a ver si hay mejoritas de estos pilotos probadores de Aleix, que yo me esperaba un poco más de Aleix, ¿eh? Me esperaba un poco más de Aleix, que ahora mismo ha hecho una tanda muy lenta, muy lenta. Y veremos si puede mejorar algo Aleix de cara a final de la sesión, ¿vale? Pues ahí está Marc Márquez saliendo a pista ahora mismo. Ya sector 1 para Márquez, ya está pasando el sector 1, ha pasado por meta ya. Ahí está Pecco Bagnaia, que está yendo lento. Pecco Bagnaia está con la GP24. No sabemos si es chasis 25 o no, pero creo que... Mira, Márquez en imagen, Márquez on board, todo el rojo. Márquez todo al rojo en directo, final de recta. Atención, empieza vuelta Marc Márquez. 1.9, va lento Marc. Bueno, pues la moto parece es la misma todo el rato, no podemos ver la diferencia. No sabemos si es 24 o 25, no se ve la diferencia, no se ve. Lo que está claro que no es la 23, eso está claro que no es la 23, a no ser que sea la 23. No, no. El escape si es corto no es la 23. Si el escape es largo, el de abajo, el del pie es más largo, es 23. Pero yo creo que... no, es 24. O es 24 o 25, no lo sabemos. Mar tiene una de cada y creo que ha probado la 25 ya porque lo ha dicho Tardocci, que ha dicho que la 25 gira mejor o es más fácil de llevar. Bueno, y Pecco Bagnaia para en boxes otra vez. Para... y atención, ¿qué hace? Se sienta. Mira, Pecco tiene 3 motos, ¿eh? ¿Lo habéis visto, eh? Vale, pues era la 24, ¿eh? Pecco ya a la 24. Tiene 2 blancas y una roja. Las 2 blancas, una es 25 full y otra es 25 con motor 24, ¿vale? ¿Ok? Y la 24 es 24 full. Ahora he probado la 24 Pecco y están haciendo pruebas, ¿no? De las piezas que avanzan por pasos, ¿no? El motor por un lado y el chasis por otro, a ver si todo va cuadrando para encajarlo todo, ¿vale? Pecco acaba de rodar con la 24 y ahí está Marc con la 25 o la 24, no sabemos cuál es, pero parece, bueno... no, es la 25, Marc tenía... no, tenía las 3 también. Bueno, a ver qué dicen, porque Marc sigue trabajando con la 25, vamos a ver este paso por meta de Marc ahora. Sigue yendo lento en esta vuelta, no sabemos qué neumáticos llevan, igual tienen neumáticos con muchas vueltas, es difícil hacer análisis sin tener la información. MotoGP no está dando la información. No sabemos qué neumáticos llevan, si no está Borja González encima diciendo lo que ve, que llevan neumático nuevo, como ha sido con el caso de Jorge Martín, que ha salido con duro delantero y se ha caído ahora en esta sesión, que ha hecho P8, 39.8 para Jorge Martín, ¿vale? Pero con neumático duro y se ha caído detrás de Alex Espargaró. Y no sabemos más de neumático, no sabemos si Márquez está con neumáticos usados, Pecco tampoco, no sabemos nada. De momento sabemos que están los dos trabajando bastante, en ningún momento se ha visto ni a Pecco ni a Márquez tirar fuerte, en ningún momento se ha visto, se ve cuando el piloto se aplica, se ve desde casa, en ningún momento se ha visto. Alex Márquez, el más rápido, no se ha visto casi imágenes de él, un momento con la GP24 se ha visto a Alex Márquez, la moto negra, y poco más se ha visto, que me da mucha rabia porque Alex Márquez era un piloto para tener en cuenta en esta GP24, ese cambio de 23 a 24, yo creo que el termómetro más grande era Alex Márquez, y no nos lo han enseñado. Estoy cabreado con la realización porque Alex Márquez para mí era una de las atracciones de Ducati, ver ese cambio de 23 a 24, la moto difícil a la moto fácil, a la moto más fácil, a ver cómo Alex Márquez lo notaba más que el resto. Obviamente no estaban Bezzecchi, tampoco está Di Gia para ese cambio, pero como lo único que había era él, era importante ver el estilo o la manera de pilotar de Alex Márquez, si era más fluida o no, que con la GP23, que les costaba meter la moto en curva, ¿vale? De momento Alex Márquez es el piloto más destacado del día, está siendo muy rápido, ha bajado el tiempo considerablemente de la GP23, y los demás están todos por ahí. Quartararo ha bajado una décima su tiempo también de la Q2, pero los demás pilotos están yendo pues por ahí o más lentos que la sesión de Q2 o de sprint de la carrera de Barcelona, ¿vale? Pues ahí estamos con Marc, 0.4, sigue rodando Marc, sigue acumulando kilómetros, Marc rodando tranquilo, 41.9 ahora mismo, es lento, o sea, Marc está yendo lento, está rodando a un segundo en el sector 2 ahora mismo. Oye, qué bien le queda el rojo, lo hemos dicho antes, pero la imagen es brutal de la Ducati roja de Marc, es brutal la imagen, ¿eh? Es brutal. Han hecho un marketing espectacular en Ducati con la llegada de Marc, y esto huele a pintada de
pintada estas de, ¿cómo se llama? De la Panigale, de serie una de estas, ¿eh? Una Panigale así estaría guapa, ¿eh? De este color rojo, que además es un rojo diferente, tío. Es más anaranjado que el de Ducati, ¿eh? Es más anaranjado, al menos el de carenado. El del fondo del carenado es más anaranjado y el otro es más subido. Es precioso, tío, precioso. Sigue Marc acumulando kilómetros lento. 0,8 en el sector 1. Ah, perdón, no, 0,8 no. Parece que, bueno, es que no se le ve apurado. Se le ve paseo, básicamente. 0,3 el sector 1. Va lento, Marc. Muchos momentos del test bueno, de girar, de probar y tal. Entonces muchos momentos son, pues, un palo porque no hay nada que analizar, básicamente, ¿no? Y ahora mismo estamos en ese momento. Yo parecía que en este momento de esta hora podríamos ver a alguien piloto más rápido, pero igual apuran la hora y cerca de las 3, que es cuando empieza a bajar el sol, es cuando hacen alguno de los tiempos, porque creo que la carrera fue a las 3, ¿no? La carrera de la sprint fue a las 3, ¿no? Entonces quizá a las 3 veamos cronos más fuertes. De momento ahora mismo están trabajando todos y nadie está ahora mismo tirando fuerte. Ahí está Marc, muy lento. Ahí está Binder, lento. Ahí está Rins, lento. Y toda la gente en pit lane. Bezzecchi sale a pista Bezzecchi. Ahora sale a pista Bezzecchi también, que está bastante por detrás de Jorge Martín. Está a casi a 8 décimas casi de Jorge Martín, Bezzecchi. Que Jorge Martín, pues no lo está haciendo mal con la Aprilia. El primer día, 39.8 para Jorge Martín. No está mal, hizo 39.5 creo, o 39.6 en los entrenamientos de la Q2. No está siendo mucho más lento que con la Ducati, Jorge Martín. O sea, no está haciéndolo mal. Y lo ha hecho con un duro delantero, además, ojo, Ahí está Aldeguer. Los novatos bastante atrás, Aldeguer, Chantra y Ogura. Bueno, últimos, básicamente, los tres. Los tres novatos están en la cola de la clasificación, solo por delante de Savadori. ¿Ok? Marc sigue rodando, lento, 0,6 al sector 1. 0,6 al sector 1 para Marc. Hola, papa. Hola, niño. ¿Tot bé? Sí, sí. ¿Estás sol? No, estic amb un amic. Vale. Que no tiene. Ja ho he fet molts cops. Vine, baby, vine. Rojo Schumacher. Bueno, ahí está Fermín Aldeguer. Vamos a ver el crono de Fermín, si mejora o no. 1.5, lento, lento, lento. Ya sé que es la primera vez y tal, pero, ostras, otros pilotos que han llegado a MotoGP, joder, se lo han currado bastante, Así que ahí está Mar, muy lento también. Se va a ir para boxes, Marc Márquez seguramente. Boxes, Marc en boxes. Marc se va a boxes. Marc se va a boxes también. Bueno, pues tanda totalmente lenta de todos los pilotos ahora mismo, nadie ha hecho nada. Ahora sale Miguel Oliveira. Sale Miguel. Alex Márquez. Alex Márquez tiene dos motos en el box, han dicho, Una 23 y una 24, Ahí está Alex, mirando la clasificación, que está primero. Marc se va a boxes. Miller con Quartararo. Bueno, Quartararo con Miller. Fabio Quartararo ha ido a hablar con Jack Miller al box de Pramac, Que Jack Miller está también sufriendo, está en la cola, también, con Bastianini. Bastianini también mal, Bastianini y Miller por detrás de Pierro, Ya es muy fuerte la cosa, Bueno, y Bezzecchi y Raúl, claro, está al final. Aleix, Marini, la sonda atrás. Las Yamaha y la sonda atrás. No cambia mucho la cosa, Las Yamaha y la sonda atrás, con las Aprilia nuevas y los novatos atrás, básicamente. Y delante, pues, Alex con la GP24, Quartararo, Bagnaia, Morbidelli, Acosta, Zarco, Márquez y Jorge Martín.
Segunda KTM Viñales, que también es destacable por delante de Brad Binder, y Pedro Acosta la primera con 39.5 y 39.9 para Maverick Viñales. Ahí está Marc, que para... Oye, no está muy sudado, ¿eh? Está como en modo, vamos a llevarnos bien, vamos a llevarlo, ¿vale? No está muy apurado Márquez, ¿eh? Está como de paseo total, ¿eh? Aldeguer es un humo. ¿Qué moto lleva Fermín? La GP24 lleva Fermín. Alex a pista. Bueno, ahora están hablando de la moto de Martín, que están trabajando en la posición otra vez. Llevan trabajando en esto bastante, lo hemos visto ya varias veces trabajando en la posición. Y según Juan Martínez, que está en Dazón, diciendo que quizá es que es muy ancha la moto y no le permite moverse bien a Jorge Martín encima de la moto, ¿vale? Bueno, pues estaban trabajando en eso, ¿vale? En la posición de Martín sobre la Aprilia, ¿eh? Ahí está el Rins también, con Simón. ¿Eso es Julito? Sí, es Julito Simón, que está con el Rins ahora mismo. Alex Rins con Julito Simón ahora hablando. Bezzecchi en pista. Bezzecchi. Lento Bezzecchi también. Sector 3. Muy lento Bezzecchi. Muy lento Bezzecchi también. Sí, la primera es más ancha que la Ducati, creo que ha dicho. Sí, ha dicho eso. ¿Cómo se menean ahí las motos saliendo de las curvas, tío? ¿Cómo se mueven, eh? Mucha gente en pit lane, tío. Mucho trabajo, ¿eh? Muchos cambios drásticos. Cambia esto, pon lo otro, ¿no? Y separa los pilotos en el asiento y esperan a que hagan cambios. Atención, que habla Davide Brivio ahora mismo. Habla Brivio. Un test. Le pregunta a Zascon si están trabajando ya con la 25 los de Trackhouse, ¿vale? No, no, no está tirando Mar. Mar no está tirando, ni Pieco tampoco. Ni Mar ni Pieco están tirando. Ni Acosta tira un poco y Maverick ha tirado un poco. Pero yo creo que ni Binder ni... Bueno, pocos están tirando. Zarco ha tirado, yo creo. Sí que ha tirado Zarco, ¿vale? Ahí está Bastianini otra vez. Que ahora viene mejorando Aldeguer. Ahora viene mejorando su tiempo Aldeguer en el sector 2. 0.9 de Aldeguer, sector 2. Bastianini, fua, tío, es que 1.8 al sector 3. Fíjate cómo se mueve la moto de Bastianini, ¿eh? 1.3 de Aldeguer. Ahora Aldeguer va a dar un salto, ¿eh? Atención, que Aldeguer va a dar un saltito, pequeño, pero va a dar un saltito. Bueno, va a pasar a Bastianini, creo, básicamente. Pero está a 1.3 en el sector 3 y está a 2.2. O sea que si pierde menos de 0.9 en el sector 4, va a subir alguna posición ahora Fermín Aldeguer, ¿ok? Supongo también una cosa, que los pilotos que llegan, bueno, pues mejora, pero no mejora posición. 1.9 para Aldeguer, que no mejora posición y se queda por detrás de Bastianini. Mira cómo se mueve la moto a Bastianini, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo se...? No puedo poner el tiempo de sincronización, chicos, no puedo. No puedo. Bueno, probaré uno, a ver qué os parece, ¿vale?
Joder, ahora se aparece el tiempo. Joder, ahora se aparece el tiempo de azul. Lo voy a probar a 15 segundos. Ah, joder. Bueno, son 15 para la hora, ¿vale? Faltan 15 para la hora, ¿vale? El tiempo que veis aquí abajo son 15 minutos para la hora, ¿vale? O sea, faltarían las horas, son los minutos, ¿vale? ¿Ok? Para que tengáis la sincronización del crono, ¿ok? ¿Vale? Así que ahí lo tenéis. Espero que os sirva, ¿vale? Espero que os sirva, ¿vale? Lo tenéis ahí, ¿vale? Ahí está Maverick pasando ahora a Bezzeki. Son los minutos, no las horas, ¿vale? Si bien te lo he pedido con la KTM, imagínate. No he visto Jorge, el gesto de Viñales a Jorge por la prueba de salida. No, no lo he visto, no. Ahí está Viñales con Jorge. Viñales, Jorge, Chantra por detrás. Viñales final de recta. Viñales que viene muy lento también. Es que son muy lentos los tiempos, un segundo más lentos. Ahora viene Marini mejorando el sector 3. Viene Marini mejorando su tiempo en el sector 3, al 0.5 en el sector 3. Podía escalar alguna posición. Ahí está Jorge peleándose un poco más ya, con la moto. Se está peleando un poco más con la moto detrás de Maverick Viñales. Ahora falta data de Marini. Ha habido un refresh en el... Está haciendo refresh en MotoGP en el lift timing. Ha desaparecido el tiempo. ¿Vale? Pero ahí está Jorge con Martín. Jorge Martín con Viñales, perdón. Yendo lentos. Y Marini, que mejor ahora. Marini pasa a Mir. Marini pasa a Mir. 42 para Marini, ¿eh? Marini ahora ha pasado a Joan Mir, ¿eh? Ahí está Marini detrás de Jorge. Es Marini, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí está Marini detrás de Jorge. Bueno, pues Aleix, cuarta onda. Una, dos, tres, cuarta onda, ¿eh? Una, dos, tres, cuarta onda. Solo por delante de Chantra. Aleix no le va a molar esto, ¿eh? Estar por detrás de Mir y de Marini, ¿eh? Vamos a ver si reacciona o no Aleix, que está todavía en boxes. Vaya curro que me está haciendo en onda con Aleix. Ha estado mucho rato parados, ¿eh? Mucho rato parados. Ahí está Jorge. 41.4 para Viñales. Muy lentos, tío. Bueno, Viñales está rodando en 41.4, que es un tiempo también lento. Es de final de carrera de larga. Sí, la posición, bueno, pero es que ahora Yogura pasa a Miller. Miller está en la miseria, ¿eh? Miller está solo por delante de Chantra, ahora mismo, ¿eh? Así que cuidadito, ¿eh? Martín 04. Joder, el lift timing de MotoGP. Aleix se acaba de subir y está rodando como los oficiales. Pues sí. Bueno, y está probando muchas cosas, ¿eh? Aleix, de entrada, les ha metido un rabo a todos. Iba a primera onda, ¿eh? O sea, o segunda, ¿eh? No, primera onda iba, ¿eh? Por la mañana, ¿eh? O sea, que el tío ahora está probando mucho. Yo creo que Aleix va a poner la moto a su sitio y va a sacarles el tiempo, ¿eh? Va a decirles, oye, el primer día y os meto, ¿eh? Yo creo que Aleix lo va a hacer, ¿eh? O lo va a intentar por lo menos, ¿vale? Aleix. Ahí está Jorge. Se está peleando con la moto Jorge, ¿eh? Está en 47 Jorge Martín. Rodando en 47. Debe tener neumáticos usados Jorge Martín. 47 ya es un tiempo de carrera larga de MotoGP, ¿eh? Decente, ¿eh? O sea, 47 para Jorge ahora mismo.
no está mal, ¿eh? No está mal, 47. En carrera larga se rodó en 41 la vuelta rápida y se acabó rodando en 41. O sea, 47 es un ritmo de top 6, top 7 ahora mismo, ¿vale? De carrera para Jorge Martín con la Aprilia, ¿eh? O sea, un poco, pues bueno, al nivel que estaban las Aprilia, básicamente. Está a ese nivel. Ahora Ogura sigue mejorando Ogura, que va a pasar al Deguer, ¿eh? Ah, no, pues al final no. Buah, cómo ha perdido Ogura en el sector 4. Buah, cómo ha perdido Ogura en el sector 4. Ahí está Chantra, que está a casi 3 segundos. Aldeguer ha bajado la barrera de 2 segundos, está P20 a 1.9, pero bueno. Sí, pues yo creo que Aleix las va a meter ahora, ¿eh? ¿Es probador? ¿Está de probador? Sí, sí. Sí, pero ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Ahí está Jorge Martín, que sigue rodando. Jorge. 44. Ojo, ¿eh? Acaba de hacer 44, Jorge. No está mal, ¿eh? Ojo, ojo Martín, ¿eh? 44 es un ritmo ya rápido de carrera y lleva bastantes vueltas a estos neumáticos, lleva rodando bastante tiempo. Martín está haciendo una tirada buena, ¿eh? 44, ¿eh? Ojito, ¿eh? 44 ahora mismo para Jorge Martín. Es ritmo de, bueno, ya te digo, de estar arriba en carrera, ¿eh? En carrera larga es tiempo para estar arriba. No sabemos si lleva depósito lleno, no sabemos lo que lleva. Porque cuando se llenó, con el depósito lleno en carrera larga se fue más lento al principio y luego se vació y ya no había neumático, ¿vale? No sabemos qué depósito lleva, pero si es depósito lleno o setup de carrera, no está mal el tiempo de Martín, ¿eh? 44 en esta vuelta, que lleva ya varias seguidas en este run, Jorge Martín, rodando bastante bien, ¿eh? Y está, yo creo que está haciendo un simulacro de carrera, porque lleva rato peleándose con la moto como si fuese, pues eso, una carrera, ¿no? Un poco buscando esas sensaciones, ¿vale? 1.2. A ver ahora qué hace. Ahora Jack Miller pasa a Ogura. Se ha ofendido Jack Miller. Está. Bueno, Jack Miller, tío. Como no lo haga bien, se van a comer a Dorna, ¿eh? Por la bandera, tío. Porque ha metido aquí a Miller con calzador y está abajo del todo, ¿eh? Está hasta por detrás de Aldeguer, ¿eh? Bastianini, de Pirro. Madre mía. Ahí está Ogura. 47 para Jorge, ¿eh? Bueno, 44, 47, 44, 47. Jorge buscando el feeling con la moto, ¿eh? Ahora tiene aquí ¿quién es este? Pedro, ¿no? Que lo está parando, yo creo. Ahora Pedro ha parado a Jorge, yo creo, ¿vale? Pero ahora Jorge vuelve a venir rápido otra vez. 0-2 al sector 1. Brad Binder viene rápido ahora, 0-6 al sector 3. Bueno, rápido. Viene para pasar a Maverick, por lo menos, en la clasificación. Ahora pasa la recta a Pedro Acosta, Jorge Martín con la Aprilia. Y Jorge Martín. Ahora Binder pasa a Viñales, pero bueno, muy lento también Binder. Bueno, caída de Martín y se levanta y ¡pum! Y sigue el tío, no tiene problemas, ¿eh? Aquí pasando por la 5, donde se ha caído antes. Habla Chequinelo. Bueno, está hablando de Chantra, tío, que ha flipado con la moto. Vale, pues ya se ve que ha flipado con la moto Chantra, ya la vemos. Contentos con Chantra, tío. No me jodas. Está último y están contentos con Chantra, tío. Es que es increíble, tío. Pregúntale por Alex, hombre. Está Borja González hablando con LCR y dice que está muy contentos con Chantra.
Bueno, Jorge Martín y Pedro. 47 para Jorge Martín. ¿Qué va a decir? Bueno, tío, pregúntale por Rales, hombre. Chantra con dos motos, 24 y 25, No te lo pierdas, Hay que ser más duros, tío, sí. Bezzecchi mejora, P12 para Bezzecchi, que se pone a 0,3 de Martín, Bezzecchi ahora. Bezzecchi ha subido a P12 a 0,3 de Martín, Bueno, pues, a ver, espérate. Vale, Les, a ver, pregunta por Les, atención. Atención. A ver qué dice la Aleix, Le pregunta por Aleix ahora. Que Aleix ha sido rápido con la moto, lo ha dicho a LCR, A ver qué dice LCR, Atención. Estamos muy contentos. Piloto que ha subido a Aprilia. ¿Ha subido a Aprilia donde está? Seguramente un piloto que tiene más de 300 grandes premios de MotoGP, de experiencia. Es algo de fenomenal. Nosotros no podemos pedir mejor. Bueno, pero no he dicho nada. No he dicho nada, tío. Pregúntale qué ha dicho de la moto, tío. Pero es increíble, tío. Es alucinante. O sea, se pone a hablar con el ECR y no le pregunta qué ha dicho Aleix de la moto. Le he preguntado que bueno que ha ido rápido Aleix. Digo, sí, pues es muy rápido, ha ido bien. Hostia, no preguntan nada de la moto, tío. Pregúntale algo de la moto. Sale Peco con la moto blanca. Peco con moto blanca, atención. Sale Peco con moto blanca. Sale Peco con moto blanca, Peco sale con la 24.5 o con la 25. No lo sabemos. Es difícil de detectar. No lo sabemos todavía. No tenemos ninguna pista de momento visual para detectar si es 24.5 o 25. ¿Qué es 24.5? Es motor 24 con chasis 25. ¿Qué es 25? Pues motor 25 con chasis 25. No sabemos lo que lleva Peco, en este momento, porque es difícil de detectar desde fuera, Cuando es 23 o 24 es facilísimo, pero el 24 o 25 es más difícil, ¿Ok? Yo creo que Ducati los carenados los va a mantener hasta que consagre chasis y motor, y cuando tenga chasis y motor elegido, irán a por la aerodinámica. Ahora veremos la aerodinámica igual, ¿vale? Pues un resumen, pues mira, Alex Márquez, el piloto más destacado, probar la 24, ha flipado con la 24, básicamente, Alex Márquez, y Peco y Márquez trabajando con la GP25, los dos. Márquez en ningún momento se ha visto tirando fuerte, Peco tampoco, o quizá, bueno, yo creo que ninguno de los dos, ¿vale? Y están trabajando un montón los dos con las motos nuevas. Márquez de momento dice que la moto gira mejor, es más fácil de llevar, pero que tiene más carga atrás, dice Marc Márquez. Aparte de que la moto dice pues que le gusta más, que es más fácil de llevar, ha dicho, ¿vale? Ok, Tardozzi, bueno, han dejado claro que la GP23-24 es el salto más grande y que el salto de la 24-25 se parece al de la 22 a la 23, ¿vale? Más o menos una pequeña evolución, que yo no lo veo así porque la 23 era muy diferente a la 22. En maniobrabilidad, hacer esa comparación me parece bastante ilógica, cosa que yo no comparto, pero lo dicen desde allí, pues lo dicen ellos, será así, ¿vale? Y sigue mejorando Bezzecchi, se pone a 1.1, que está a una décima Bezzecchi de Jorge Martín, Bezzecchi está ahora a una décima de Jorge Martín, Y ahí sale Peco, va lento otra vez, Peco Bagnaia. Pues bueno, Ducati está un poco en esas, Alex Márquez el mejor, los rookies mal, muy lentos, yo suspendido
a Aldeguer, a Ogura, a Miller, está fatal, a Bastianini fatal, la Sonda atrás, las Yamaha atrás, y sigue un poco la misma situación, KTM sufriendo, Ducati sobrados, y saca la cabecita Quartararo con la Yamaha, y yo creo que Oliveira puede hacerlo un poco mejor, confío en Oliveira que lo haga un poco mejor, porque ya está al nivel de Rins el primer día, Oliveira, y creo que lo puede hacer un poco mejor, y falta también Alex Espargaró, que ha hecho un 43, ha estado primero durante mucho tiempo, y ahora Alex Espargaró podría cambiar algo porque lleva mucho tiempo en boxes trabajando, está trabajando mucho Aleix y podría buscar una vuelta para ser la primera ondita, cosa que yo espero que lo haga, espero que lo haga, ¿vale? Ahí está Pedro Acosta probando 3 carenados, ha probado 3 carenados, uno blanco, uno negro y el de Red Bull, ¿vale? Y todas las KTM full, con las Dumbo, con el escape largo, con el guardabarros con el alerón del guardabarros, todas las KTM, que no falte de nada, y piezas por todos lados, todas las KTM, ¿vale? Maverick bien, tercera KTM pegado a Binder, el primer día, bueno, bien para la batalla KTM, ¿vale? Y parece que a Viñales no le ha costado tanto como a Bastianini, que está en la miseria, el P19 ahora mismo, ¿vale? Jorge Martín, sensaciones buenas, le gusta más el eje delantero de la Aprilia que el de la Ducati, pero que la moto cuesta más meterla en curva, cuesta más meterla y tiene más wheelie y mucha entrega de potencia brusca saliendo de según qué punto de circuito, concretamente saliendo de la curva 10, de la curva 12, perdón, ha dicho, ¿vale? De la 12, ¿vale? Así que ese es un poco el resumen del día y veremos si en esta hora que falta, ahora ya ha pasado el tiempo, pasan alguna cosa más, porque tenemos ganas de que pasen cosas, ver algo que nos diga cómo va a ser el invierno, porque ahora mismo estamos viendo muy pocas cosas importantes, más que el trabajo de los pilotos y que después hagan declaraciones para entender mejor qué es lo que ha pasado en este test, ¿vale? Pongo el crono otra vez para que cuadréis, falta hora 58, ahora tenéis los minutos, esto es para que cuadréis la hora, ¿vale? No sale la hora, salen los minutos, ¿vale? ¿Te imaginas que la 24 es mejor que la 25? Pues bueno, yo no lo creo, porque están verificando mucho. Si es así, sería problema de los pilotos, porque los pilotos van a ser los que decidan lo que va a hacer, ¿vale? Claro, de momento, lo que están trayendo de 24 a 25 es más fácil de momento, ¿vale? Es aún hacerla más flow la moto, más facilona, ¿vale? Eso es lo que está intentando Ducati. Ducati está intentando más velocidad en recta, por un lado, un motor que dé más caballos, pero que no sea más difícil de llevar, y por otro, más velocidad en el centro de la curva. Eso es lo que está buscando Ducati. Ahora mismo, imagen de Gigi Dall'Igna con Marc Márquez, sentado Gigi Dall'Igna al lado de Marc comentando la jugada, muy tranquilos los dos. O sea, tú ves el box de Ducati de Marc o de Pecco y van sobrados. O sea, la actitud de Marc y de Pecco es de sobrados. Vamos tranquilísimos, no nos hace falta más. Estamos trabajando tranquilamente y no tenemos ningún apuro, Ahora mismo Pecco 41, está rodando en 41 Pecco Bagnaia, está rodando los tiempos que hizo en vuelta rápida en carrera larga, ahora mismo 41 para Pecco en esta última vuelta, ¿vale? Y ahora está frenado por Alex, qué hachazo le va a pegar a Aldeguer. Ahora tiene Pecco Bagnaia delante a Fermín Aldeguer y lo va a fulminar, porque va bastante lento. 40-0 para Pecco Bagnaia ahora, 40-0 para Pecco, rodando ritmos rápidos. Ahora son ritmos de carrera larga. Ahora mismo no sabemos qué neumáticos lleva Pecco, pero 40-0. La vuelta rápida de carrera fue 41, ¿ok? Y ahora está en 40-0 Pecco en este momento de entrenamiento. Y ahora, ojo, que Pecco se le ve ahora aplicado, A Pecco se le ve un poco más activo ahora, 0-0 en sector 1. Y Pecco se le ve ahora más activo, Sí, se le ve más puesto en materia, Pecco. Vamos a ver qué tiempo hace en esta vuelta, porque Pecco se le ve más agresivo. Ahora Pecco parece que está buscando algo,
Parece que Pecco está buscando algo y de golpe han puesto una imagen de Marc Márquez con Gigi Dall'Igna mirando la imagen de Pecco Bagnaia, controlando a Pecco, 0-3 en el sector 2, Recordemos que el tiempo de Alex Márquez, 38-8, es para estar segunda fila de parrilla, creo, en Q2, es un buen tiempo de Alex Márquez, ¿vale? O sea que ahora mismo rodar a un segundo de este tiempo es un ritmo rápido, ¿vale? ¿Ok? Se le ve más agresivo ahora, sí, se le ve más agresivo. 0-6 el sector 3, atención, que va a hacer el 39. Pecco va para el 39 ahora, Pecco va para el 39. Ritmo de carrera de Pecco 39 y es un buen tiempo este, Es un buen crono. No sabemos qué moto es, si es 25 o 25 o 24.5, ¿vale? Pero ahora Pecco está en el sector 3, ya ahora llegando al sector 3, a 0.6 en el sector 3 Pecco. Y 39.7 para Pecco. 39.7 para Pecco Bagnaia, A ver, habla de Alex Márquez. Estaban preguntando sobre la diferencia de Alex Márquez, atención. Alex Márquez, la entrada curva, la frenada. Total. Es que, vamos, estaba cantado, tío. Solo está trabajando con la 24 Alex Márquez. No quiere tocar la 23. Alex Márquez no quiere tocar la 23. No la quiero, llévatela. Alex Márquez con la 24 y ha flipado con la frenada de entrada curva. Mucho más fácil que con la 24, con la 23, Para Bagnaia, para Pecco. Para Pecco. Bueno, a ver, un momento, Habla de Aldeguer. Bueno, lo de Aldeguer, bueno. ¡Oh! 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 ¡Qué caída de Bastianini! ¡Buah! Vaya caída de Bastianini, tío. Vaya caída de Bastianini, Vaya... ¡Buah, la moto, tío! Madre mía, ¿cómo ha dejado la moto, tío? ¿Está bien Bastianini? Ha caído la 5, entrando a 5, frenando. Brutal, La moto vais a flipar cuando veáis la moto. Vais a flipar, La moto ha quedado como una pelota. Madre mía. Madre mía. Pecco boxes. Todo el mundo en boxes, tíos. Tíos, todo el mundo está en boxes ahora mismo. Bueno, 39.7 para Pecco en esta sesión de ritmo, que es bastante correcto. En sprint era 39.1 la vuelta rápida, 40.1 en carrera, así que no sabemos qué setup llevamos, así que es difícil. ¿Quién dice que la diferencia del guardabarros 23-24? El guardabarros hay diferentes dentro del mismo año, No siempre es el mismo guardabarros, ¿Quién ha dicho que... ¿Quién ha dicho que la diferencia es el guardabarros de la 23 a la 24? Bueno, paran todos en pit lane. Toda la parrilla está en pit lane. Menos Bastianini que estaba llegando con la moto. Vamos a ver al Twitter si hay alguna cosa interesante, ¿vale? Ok. Vamos con... Vamos a ir con Germán, va.
con Germán. La pista está ya muy en el límite. Atención, Alex Márquez ha visto la caída de Bastianini y ha dicho que la pista ya está en el límite. O sea que ojo, porque esto podría parar, ¿eh? Está todo. Ahora sale Martín, ¿eh? Podría esto bajar ya la intensidad del entrenamiento, porque la pista, según Alex Márquez, después de la caída de Bastianini, está poniéndose más complicada, ¿eh? Ahora mismo. 20 grados en pista pone aquí, según MotoGP. Pero la caída de Bastianini ha sido bastante dura, ¿eh? Y Bastianini. Mirad, ¿eh? Mirad la moto. No se ve del todo aquí en esta foto. Pero mirad, ¿eh? La moto de Bastianini, cómo ha quedado. Destruida, ¿eh? Destruida, ¿eh? Bueno, qué bonita esta imagen, ¿eh? Raiden Steel Comparison. Sí, pero aquí vete a saber, tío. Marca aquí no va full todavía. Aquí Mar no va rápido, ¿sabes? Peco va bien, Jorge va bien, Pedro va bien, pero yo creo que Mar no va full aquí. Se le ve muy parado Marc aquí. No creo que es comparable esto, ¿eh? Hola Tardozzi. Hola Davide. Mira, la imagen de Marc con Gigi, ¿vale? Que os he dicho antes, hace un momento. La imagen de Marc con Gigi. Caída de Bastianini, chicos. ¡Pam! Mirad la moto, tío. ¿Cómo ha quedado, eh? Bastianini está bien, por cierto, que no he dicho nada porque está bien, ¿vale? Así ha acabado la moto de Bastianini. Ha quedado el chasis, el motor y sin dirección, el basculante por ahí. Bueno. Vaya. Mira, es Germán García Casanova. Es Germán García, ¿vale? Que lo pone. Mira, carenado Pedro Acosta, ¿eh? El negro que os decía que ha probado un carenado negro. A ver, el guardabarros de Peco Bañaya. A ver. Imagen, slow motion. De momento lo veo todo igual. No veo nada diferente. Haga la checa, tío. No veo nada diferente, tíos. No veo nada diferente en las motos, de las Ducati, Carenado de Pedro Acosta, mucho más... ¡Buah! Más martillo, Radical Front Fairing para KTM, Checa que no hay sorpresas, todo dentro de lo esperado. Bueno, mirad esta imagen, Marc Márquez hablando con Peco Bañaya. Marc Márquez hablando con Peco Bañaya. Jorge Martín rodando ahora mismo otra vez. Sale Morbidelli, sale Miguel, sale Bastián, bueno, sale Joan Mir. Marc Márquez trabajando con Peco Bañaya, Ahí lo tenéis, Jorge Martín rodando. Vamos a ver qué tiempo se hace Jorge Martín. Va lento, hasta 5 segundos ahora, va calentando. No sé qué neumáticos lleva Jorge. A ver. Mira, está la caída aquí de... Repite la caída de Bastianini ahora. Imagen de Peco con Marc Márquez en el box. Imagen de Gigi con Marc Márquez, de Germán García.
La gente flipando con la caída de Bastianini. Bueno, Martinator, empieza vuelta, Martinator. 0-4 sector 1, bueno, qué lento sector 2. No sé si está la pista para ya muchas cosas, porque Jorge está yendo muy lento en el sector 2. Aquí tenemos, ay, hay movimiento de Martín, a ver, la rápida. A ver. Porque ha perdido mucho en el sector 2. Aquí ha habido un error de Jorge, a ver, vamos a ver. Onboard. A ver, la 4. La 4. Ahí está Jorge. Attention. Se va largo. Jorge se va largo en la 5, ¿eh? Ha parado en la 5. Ha parado en la 5 Jorge Martín. Está yendo lento. Ahora viene Miguel rápido. Viene Miguel rápido. Ojo a Miguel, ¿eh? Ojo a Miguel que viene rápido para pasar a Yamahas, básicamente, no para nada más. Viene Miguel a 0.6 del sector 2. 0.9, bueno, no, 0.9 el sector 3. Va a costar a Miguel. También le va a costar a Miguel. 0.9 el sector 3. Vale. Bueno, pues quizás está sucia la pista, dice Nerazón, por la caída de Bastianini. ¿Vale? Y Jorge Martín se ha quejado de eso, ¿no? Bueno, vamos a ver si pasa Miguel Oliveira a Alex Rins, que viene Miguel Oliveira tirando a la fuerte. Y pasa Rins. Oliveira ya pasa a Rins, el primer día, ¿eh? Oliveira acaba de pasar a Rins, ¿eh? Marc y Peco charlando. Pues para Martín, ¿eh? Vamos a ver qué dice Martín, porque se ha quejado de la suciedad de la pista. Caída, ahí tenéis la caída en el Twitter de Martín. Oliveira viene rápido, sector 1, otra vez. Ahí está Miguel, ¿no? Este es Miguel, ¿no? Vamos a ver Miguel cómo va con la Yamaha. No os quitéis a Miguel. Bueno, lo quitan. Ahí pasa Pirro. Ahí pasa Pirro. Con la GP25 ya Pirro. Ahí probando. Bueno, a ver si hay mazazo de Márquez o de Peco, porque ahora mismo están los dos como muy desapercibidos. Son los que han estado más tranquilos trabajando. Yo creo que Peco y Marc han sido los más sobrados del día. Han ido muy con la calma. Quizá Peco ha tirado un poco más en esta sesión, que ha tirado un poco con neumáticos, yo creo que de carrera, que ha hecho 39.7. Con muchas vueltas, yo creo que ya en la moto se veía como un ritmo, ¿no? Y Marc de momento no sabemos nada. No sé si ha tirado o no ha tirado. Marc se la ha visto realmente tranquilo. Más incluso que a Peco. Yo he visto más tranquilo a Marc que a Peco, si tuviese que decirlo, ¿vale? Sale ahora Bezzecchi también. Y Miguel Oliveira que se va a boxes. Miguel Oliveira que se va a boxes, ¿eh? Ahí tenéis la caída de Bastianini. ¿Ves ahí Martín diciendo que tienen que sacar bandera para limpiar la curva 5 que se ha caído Nea Bastianini, ¿vale? Y luego ha vuelto a pasar y ha vuelto a perder ahí tiempo Jorge Martín en esa curva, ¿vale? ¿Ok? Bandera roja. Bandera roja. Bandera roja, chicos. Bandera roja y el tiempo no se para, ¿no? No se para el tiempo. Bandera roja, chicos. Ahí está Bastianini, la caída otra vez. Sí, molaría saber la conversación. Ya ves, simularía. Sí, joder, simularía, ¿sabes? Ya ves, simularía. Ahora van con el aire a limpiar la pista con el aire, ¿vale? Con el aire a presión, soplador. Bueno, Jorge Martín hace que saque bandera. Bueno, Jorge Martín lo ha pedido él, ¿no? Hacía falta y bueno, y vamos a ver. Bueno, chicos, pues no sé si va a cambiar ahora las cosas, porque ahora falta 1 hora 40, la pista empieza a estar mal. Estamos, atención, 20 grados en pista siguen marcando aquí. Siguen marcando 20 grados en pista. Jorge Martín dando indicaciones con su silla dorada.
Ahí está, Jorge. Sí, sí. Ha tenido un susto y bandera, y viendo bandera, sí, sí. Tío, lo de Chantra, tío, lo de Honda es que se va a Ogure y llega Chantra y siguen los mismos. Es que Honda, Zarco P6, 39.6. Pues que claro, si ha hecho Time Attack Zarco no vale para nada. Este 39.6 de Zarco, si es en vuelta lanzada, no es nada. Esto es, ¿vale? O sea, no sabemos si lo ha hecho para salir arriba y ya está. Pero ese 39.6 de Zarco no sabemos si es con goma blanda, cómo ha sido, ¿vale? O sea que no te podemos tener muy en cuenta todavía ese 39.6 hasta que hable Zarco, ¿vale? Yo creo que Martín está bastante bien, 39.8 lo que ha hecho, no está mal. Pensamos que Martín y Peco han hecho más o menos lo mismo, el mismo criterio. 39.3, 39.8, medio segundo de ritmo. Yo creo que es la comparación ideal. Yo he visto a Jorge y a Peco más o menos aplicados de la misma manera, con ritmo de carrera, dando vueltas, pam, pam. Más a Jorge que a Peco daba apenas vueltas. Bandera verde, ya está la pista abierta. Y yo creo que la comparación sería esa, un poco entre Peco, Martín, Márquez. Esas comparaciones de pilotos que han hecho el mismo criterio de entrenamiento, lo mismo, ¿vale? Y entonces es comparable eso, ¿vale? Lo de Alex Márquez es otra cosa porque yo creo que ha ido a buscar ya también un poco más de vuelta. Se siente bien y habrá flipado con la moto, ¿sabes? Y bueno. Ahora parece que va a salir Marc. Bueno, se activa el entrenamiento. Faltan 38 minutos para la última hora. 38 para la última hora. Llevamos ya 5 horas y media de directo. Oye, se me ha hecho corto, ¿eh? Llevamos 5 horas y media de directo. Se me ha hecho corto, ¿eh? El directo, ¿eh? Se me está haciendo corto, tío. Falta 1 hora y media, pero no se me ha hecho largo, ¿eh? Otra vez imágenes de Marc en el box. Es lo que más atractivo ha habido, obviamente. Atención, Izaskun con el VR ahora mismo, ¿eh? Habla Pablo Nieto, atención. Habla Pablo Nieto, ¿eh? Atención. Sobre Jean Antonio, ¿eh? Pierro, la 25. Bueno, vaya preguntas, tío. Bueno, le pregunta qué ventaja tiene Pirro aquí. Bueno, a Ángel Rocco, pues no me gusta ir a los circuitos, no me gusta el ambiente, no me gusta relacionarme con la gente de los boxes. He estado mucho tiempo relacionado y he llevado muchas situaciones que no me han gustado. Y le tengo una cierta falta de respeto a lo que pasa allí dentro, en muchas cosas, ¿vale? Y ya está. Y hay mucha gente que me conoce ya sabe por qué. Y no me gusta. Es un sitio que no me gustaría estar allí dentro, ¿vale? Involucrarme en ese ambiente, ¿vale? No me gusta, ¿vale? No me motiva estar ahí dentro, ¿vale? De la 23 pasamos a la 25. La base de la 25 es esta, ¿eh? La base al 85 o 90% es esta, ¿eh? Dice Pablo, ¿eh?
La base de la 25 es la que están aquí, ¿eh? Bueno, Pablo Nieto dice que la base de la 25 es consolidada ya 85-90%, ¿eh? ¿En qué podéis ayudar a Franco? Aleix en pista, Aldeguer en pista, Ali Grins en pista, Bastianini no, ¿o sí? Zarco en pista, Bañaya en pista, Alex Márquez en pista. Atención, ojo que ahora puede haber meneo, porque falta poco tiempo para el asfalto óptimo, para tener un asfalto óptimo, vamos a ver, porque podría haber... Porque podría haber aquí movimientos, De momento, Aleix. Atención, Aleix. Ojo, Aleix, Ojo, Aleix, Ojo, Aleix. Que viene rápido al sector 1, Para la Copa Honda, me refiero. No para otra cosa, Aleix viene rápido al sector 1, Rápido sector 2. Viene mejorando su tiempo. Podría pasar a las Repsol, Atención, que Aleix podría pasar a la Repsol, Ojito, Sector 2. Rápido para Aleix. Ya lo conocemos, Aleix, Ya os he dicho que este lo iba a buscar, Ahora Márquez. Márquez también sube. Bueno, Márquez, Peco, Alex Márquez, Zarco también. 0-8, atención, Aleix. Ojo, Aleix, Ojo, Aleix, que está en 0-8 en el sector 3, Ojo, Aleix, que va para pasar a la Repsol, Ojito, A ver si cuadra el sector 4. Ahí está Peco. A ver qué hace Peco y Marc. Si Peco y Marc no tiran fuerte, es que van sobrados, Van sobrados. Atención, Aleix. ¡Pam! Pues Aleix pasa a Marini y a Joan Mir, Segunda onda para Aleix, Ahí está Peco. Ahí tenéis a Aleix en imagen ahora. Es un tiempo lento, pero para la Copa Honda, pues está segundo, ¿vale? Y esto, Marini y Mir, que se lo hagan mirar, Vuelve rápido Aleix en el sector 1, Vuelve rápido Aleix en el sector 1. Bueno, pues chicos, ahí está Peco, que viene ahora 0-2 al sector 1. Vamos a ver Marc, que está empezando el run, está haciendo la vuelta de salida. Zarco viene 0-3, sector 1. Bañaya, que empieza vuelta. Empieza vuelta para vosotros. Bañaya, que viene lento también, sector 2. Ahí está Aleix, a ver Aleix. A ver esta moto cómo se mueve, no se mueve. ¡Ay, hombre! Ahora sacan... Dejan un poco Aleix a ver cómo... Bueno, Aleix, atención, 0-4 al sector 2, ¡Ojo! ¡Ojo que viene el 0-4 al sector 2, ¡Ojo, Aleix! Atención, cómo se mueve la moto, tío. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Parece un flan esa moto, tío. Parece un flan la moto de Aleix. La Honda parece un flan, tío, con Aleix encima. Parece un flan la Honda con Aleix encima. Y ahora me han jodido el lift timing otra vez, MotoGP. Bueno. Vaya flow por eso aquí, Vaya flow aquí en la curva 5 de Aleix, ¿Cómo se mueve, tío? ¿Cómo se mueve la moto, tío? Bueno, viene para mejorar, Atención, que viene para mejorar. Ojito, Aleix, que viene a 0.6, viene 2 décimas más rápido que la vuelta anterior, Atención, que viene para mejorar y les está metiendo ya seriamente a Luca Marini y a Joan Mir, Aleix viene para ponerse a 1.2 más o menos de Alex Márquez, ¿Cómo se mueve la moto por eso, ¿Cómo se mueve la moto, tío? ¿Cómo se la retuerce? La está viendo hasta Carlos Pérez, tío, lo que se retuerce, Ahí está Aleix. Bueno, pues la moto es un flam, ya está. Yo os he dicho antes de la sesión, lo que va a hacer es todo duro y gas. Y mira, más o menos, si estaba moviéndose la moto, es que por lo menos blanda no la tiene, ¿sabes? Ahí está, 1.2. P12, Por delante de Oliveira, de Rins, de Marini, de Bastianini, de Joan Mir, de Raúl.
Tela, ¿eh? Y para, ha tirado vuelta, ¿eh? Ha tirado vuelta, Alex. Pero para que veamos el nivel de la moto donde está al final, ¿eh? Porque ha tirado fuerte y ha parado, ha tirado las vueltas, ha parado y ha hecho 1.2 más lento que Alex Márquez, ¿eh? O sea, están básicamente lejos. Lo que está haciendo Zarco a veces es alucinante. Bueno, Alex Márquez también estaba tirando 0.3 en el sector 3 para Alex Márquez. Por favor, este es Alex, ¿no? Aquí está Alex. Ah, no, sí, aquí está Alex. Bueno, por fin vemos a Alex. Con la GP24, por fin Alex Márquez con la GP24. Por favor, no la quitéis, no quitéis a Alex Márquez de la imagen. A ver cómo entra con esta moto. Había un Boar. Hostia, Martinator. Mira que... Hostia, le han puesto nada y menos a Alex, tío. El piloto más rápido en pista, el piloto que más ha mejorado de una moto a otra y el que menos ha salido en imagen, tío. Ahí está Martinator on board. Mark viene lento. Ahora Peco ha hecho 43, Peco Bañaya. Jorge Martín sigue en imagen, es el campeón del mundo. Bueno, pues Jorge Martín viene tirando a la fuerte. Rojo sector 1 para Martín. Rojo sector 1 para Martín. Va, tío, ahora se me muere el lift timing, tío. Ha perdido 0.8. Ahora en el sector 2, Martín. Ha desaparecido el lift timing, tío. Ya manda 0.1 para Peco. Ha desaparecido el lift timing, chicos. O sea que estoy a ciegas ahora, Estoy a ciegas ahora, Jorge Martín. Marc Márquez. 41.5. Bañaya. Con la moto 25, Peco Bañaya también. O una parte de la 25 por lo menos. Por lo menos. Aquí on board de Peco. Trabajando en la Yamaha, en boxes, cambiando la rueda trasera. Quartararo. Ahí está Peco. Atención al tiempo de Peco. 43. Bueno. A ritmo de carrera larga del domingo, Peco. A ritmo de carrera larga, que tampoco es nada del otro mundo ahora mismo, 43. Pero, bueno. Ahora mejora Raúl también. Ahí está Marc. Ve el hold shot de Marc, ¡Oh, oh, oh! El hold shot de Marc, tío. ¿Has visto, no? Ahora le habrá gustado el hold shot de este Marc, Habrá flipado. Pregunta directa para Marc. ¿Qué tal el hold shot de la 25, Marc? Pregunta para Marc. Hold shot. ¿Cómo se nota, cómo baja, tío? De la vista, Marc Márquez a un segundo. Martín en el punto 7. Yo sin tiempos en el lift timing. Se ha volcado otra vez. Se ha colgado el crono. ...45 para Marc... ...43 para Peco... ...45 para Marc... ...en modo flow... ...43, 45... ...están los dos rodando ritmos... ...de carrera larga ahora mismo... ...pero con... ...fíjate Marc, es que va... ...bueno, ahora ha parado, supongo, ¿no? ...pero es que van tranquilos, No se les ve apurados en ningún momento, Ni a uno ni a otro, Y ahora empezaremos con aquello de no, que no quieren enseñar nada, no quieren demostrar el potencial de la GP25 para que la gente no se asuste y no mejore a los demás, ¿sabes? Ahí Marc para, Jorge. ¿Cómo se mueve, tío, las motos, Eso es falta de agarre, Esto es frío ya, Esto es frío, tíos.
Ahí está Jorge otra vez, entrando la 10. Jorge peleándose un poco con la moto. No está. Yo creo que también está haciendo ritmo de carrera Jorge. Están trabajando en la base de la moto, o sea que. Márquez a boxes. Márquez a boxes. Bueno, chicos, esto parece que no avanza ya, ¿eh? El crono, el tiempo está complicado, parece, ¿eh? A ver si va a haber un cambio o no. Esta última sesión, que están aquí apurando, que está Pedro Acosta. Márquez en boxes. Vamos a ver, Márquez. Atención, la imagen de Márquez en boxes. Vale, le quitan ahora, hombre. Ponen a Pedro Acosta ahora con la KTM. Que viene ahora una vuelta correcta. Pedro Acosta también. No sabemos qué neumáticos lleva tampoco, pero se le ve bastante flow. Caída de Alex Márquez. Caída de Alex Márquez. Caída de Alex, tío. La 5, ¿no? La 5. Es que, tío, si ha caído a 5, 21 grados en pista. Pues, ¿ha caído Alex en la 5? Ahí está Pedro. Pues está bien, ¿eh? 39.9 para Pedro, ¿eh? Está bien, ¿eh? 39.9 también está. Es un buen tiempo también para Pedro. No sabemos exactamente la configuración, pero. Ya me ha vuelto el timing, ¿vale? Ya tengo el timing. Bueno, Alex Márquez ha caído. Estaba yendo. ¡Uf! ¡Uf! En las 7, tío, en la poneneta, ¿eh? Mira cómo vigila, cómo aguanta la moto Alex, ¿eh? No me la quitéis, ¿eh? Se va con la moto cogida, tío, con la grúa, ¿no? Con los comisarios, ¿eh? Bueno, Alex Márquez va a dejar el sello. 39.1 para Quartararo, 39.3 para Pecco, 39.5 para Morbidelli, 39.5 para Pedro, 39.6 para Zarco, 39.6 para Marc, 39.8 para Jorge Martín. Y Alex en pit por delante de las Hondas oficiales de Marini y de Joan Mir. Bezzecchi detrás de Jorge Martín. Las KTM mal, como siempre. Vale, Binder atrás. Maverick, bueno, Maverick por lo menos está por delante de Binder, básicamente. Ahí está Costa. Aldeguer, Ogura, Miller y Chantra muy flojos por detrás de Pirro, tío. Por detrás de Pirro, que van a un GP25, pero bueno. Al final Pirro no va rápido, tío. Y lo de Aldeguer, Ogura y Miller y Chantra, pues ha sido una mala, de momento, un mal inicio, ¿vale? Y encima preguntan al ECR por Chantra y dicen que están muy contentos. Porque dicen que están cerca de Miller, porque Miller lleva muchos años. Digo, hombre, ¿sabes? Es una respuesta un poco friki, ¿sabes? Bueno, Miguel por delante de Alex Rins. Ahí está Ogura, que sigue rodando. Ogura. Ha caído Ogura, ha caído Aldeguer. Ha caído Alex Márquez. Ha caído Bastianini. Chantra. También. Bueno, me preguntan aquí Ayo que está en KTM por la diferencia con Ducati, ¿vale? A ver qué dice aquí Ayo, ¿eh? Vamos a ver qué dice Ducati, aquí Ayo, de que está ahora en KTM. Sabéis que está en KTM ahora con Pedro Acosta. Bueno, con el equipo oficial, aquí Ayo. Y a ver qué dice del gap con Ducati, ¿eh? Bueno, trabajando en el invierno, muchas pruebas para los inputs para la moto del año que viene. A ver qué dice.
Bueno, a ver, Borja González, que ha hablado con Akiayo ahora mismo. ¿Han probado piezas Binder y Acosta que han pasado a Viñales y a Bastianini? Tampoco hemos esperado una moto nueva más allá de esta última moto que hemos trabajado ahora. O sea, tampoco tiene muchas cosas que, no, que mejorar, dice. ¿Existe esa distancia obvia con Ducati? Tampoco quiere. Hay que hacer, no perder la cabeza, hacer las cosas con cabeza. La sensación ha sido buena, dice, de Maverick y de Enea. Les ha sorprendido la capacidad de ir rápido de Viñales. Mensajes positivos. Bueno, es que... Bueno, me quedo con lo de Viñales, que les ha sorprendido la manera de, bueno, de ir rápido con la KTM. Y que bueno, que mensajes positivos. Obviamente la moto no será partida a la basura, pero bueno, claro que tendrá cosas positivas, ¿sabes? Miller, aquí está, bueno. Tiempos muy altos. Y Miller está entre los novatos. Márquez en verdad ha rodado muy poco. Márquez ha ido de tranquis total. Ha sido calma total de Márquez, ¿eh? Entrenamiento calmado de Marc Márquez. Esa es el análisis. Y yo creo que Márquez lo que no quiere es estar todo el invierno con que está primero, que va a ganar, que va a arrasar y todo esto, ¿vale? Dice, si hago la primera posición aquí, va a estar todo el invierno encima mío la prensa. O sea, voy a ir con la calma y voy a ir tranquilo, ¿vale? No sé si va a ser así, ¿eh? Pero a Marc en ningún momento se le ha visto apretando, en ningún momento. Yo por lo menos lo he visto así, ¿eh? No sé vosotros, pero ha sido así. Pues para cabros, tío. Bueno, Alex Rins mejora ahora mismo. Alex Rins mejorando bastante, ¿eh, Alex? ¿Qué neumáticos llevas, Alex? ¿Qué neumáticos llevas, Alex Rins? Que estás en 39.5 ahora. ¿Qué has hecho, Alex Rins? ¿Qué te has puesto arriba, tío? 39.5 para Alex Rins ahora, ¿eh? Bueno, el neumático está muy brillante todavía. O sea, neumático nuevo y una vuelta. Bueno, time attack de Alex Rins. Esto, por ejemplo, es lo que hace que no sepamos realmente el potencial, porque ahora mismo parece que Alex Rins ha metido neumáticos y ha tirado una vuelta. Y se ha puesto P5, pero claro, están de paseo Márquez y Peco, y Jorge, yo creo que están de paseo, bueno, paseo, en modo carrera, y no han tirado, pero parece que Alex Rins ha ido por la vuelta. 39.5. Zarco. Está empezando vuelta a Zarco, está haciendo la vuelta alegre, Zarco. Se va a boxes, Rins. Bueno, Peco está también, pues como, ¿sabes? La moto para que te cagas, ya tengo suficiente. Ahí está Zarco en imagen.
Miller. Bueno, Whole Shot de Márquez, ahí está. Whole Shot de Márquez, el ansiado Whole Shot de Marc. Esto es 25, no me jodas. Esto baja más todavía, tío, que el 24, ¿no? Es una pasada, ¿no? O lo han pillado justo cuando un momento que acelera y cacha más. Pero es brutal, tío. Lo que baja esta moto, ¿eh? Es alucinante, ¿eh? Es brutal, ¿eh? El whole shot, ¿eh? Fijaos, ¿eh? ¿Brutal o no? Bueno, por lo menos este año no vamos a tener debates de GP23 y 24, ni de whole shots ni de cosas, tío, ¿vale? Va a ser más fácil todo, porque este año ha sido intenso, ¿eh? Que si el whole shot, que si no sé qué, buscando la altura del whole shot, buscando el alerón si lo cambiaban, buscando la pinza de no sé qué, ¿sabes? La pieza de no sé qué. Ahí está Zarco. 03 sector 1 para Zarco. H41.8, Zarco, lento. Bueno, chicos, esto yo creo que se va bastante ya a ir concluyendo, ¿eh? Pit lane, casi toda la parrilla, menos Zarco y menos Pirro y menos Aldeguer, Ogura, Miller y Chantra. O sea, los que están en la cola están rodando y Peco está mirando ahí sus motos. Peco está en boxes, sus 3 motos. Ahí Jorge Martín también en plan tranquilos, no hay prisa. Yo creo que esto está ya bajando la intensidad. Parece que esto ahora faltará una horita. Van a hacer después de las 7 horas un entrenamiento de salidas también los pilotos. ¿Ok? Jorge Martín, imagen en Dazón ahora del trabajo con los técnicos, explicándole cosas de la moto. Zarco sigue rodando. Zarco ha rodado ahora en 39. ¡Hostia! Zarco acaba de marcar un 39.8, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que Zarco acaba de marcar un 39.8 ahora mismo, ¿eh? Zarco está... Hostia, pues a ver si nos está engañando. Zarco acaba de marcar un 39.8 y sigue rodando, está en modo carrera. Ahora ya ha parado. Bueno, ha parado, ha hecho una vuelta entonces. Porque ha hecho varias vueltas y de golpe ha pasado de 41 a 39.8, pero ahora ha parado, ¿vale? Ahí están las imágenes de la moto. Atención, en imagen, las motos de Peco. Atención, por favor. Otra vez, otra vez, otra vez. El chasis. ¡Ah! El chasis. Bueno, se ve claro, una moto tiene el chasis tapado con una pieza, el otro no. Se ven las diferencias de la moto. Vale, bueno, espérate. Y el carenado, tío. Ah, no, el carenado es igual. Carenado es igual. No, el carenado es igual. Carenado es igual. Bueno, pues las diferencias de la moto de Peco es el chasis, básicamente. Hay una pieza además que lo tapa, el chasis. Así que... Bueno, Chantra. Chantra que viene mejorando su tiempo ahora. Chantra viene mejorando su tiempo, pero es una época, es una hora fría ya, que no se vaya a caer. Chantra está último, bueno, por delante de Savadori. Que Savadori ha rodado motos y hasta Savadori no ha hecho tiempos, ha rodado motos al principio para que salga los pilotos y no ha hecho nada más, ¿eh? Ha calentado motos y pronto, ¿eh? Ha rodado a 47, ¿vale? A Savadori. O sea que el último es Chantra. Que ahora viene mejorando, 1.7. Aún va a pasar a Miller, mira, ¿eh? Aún pasa a Miller, Chantra, y va a ser ya. Ojo que Chantra va a pasar a Miller, ¿eh? Como Miller que de último flipas, ¿eh? Bueno, ahora Jorge Martín hablando con Ducati, con la gente de Ducati. Jorge Martín hablando con la gente de Ducati, ¿eh? Pues ha estado a punto de pasar Chantra a Miller, ¿eh? Voy a poner una Coca-Cola, vengo, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Voy a poner una Coca-Cola.
encara, Jordi. I me vaig a buscar l'Aleix després. Vale? Ok? Vale? Adeu, niño. Bueno, Pedro Acosta en pista, chicos. Viñales y Acosta, ¿eh? Salen Viñales y Acosta, chicos. Y Bastianini. Salen las 3 KTM. Bueno, vamos a ver las 3 KTM. Si luchan por la primera posición de la marca o no. Acosta, Viñales y Bastianini salen a pista. Pirro en pista. Fermín en pista. Chantra en pista. Morbidelli en pista. Sale Bezzecchi. Bezzecchi también sale a pista, chicos. Vamos con la última hora, ¿eh? Última horita. De test. Empezamos en 8 minutos la última hora de test. Llevamos ya 6 horas de directo. 6 horazas de directo, tío. Toma ya, ¿vale? 6 horas de directo. Y esto ha aguantado. El iPad. Además, estoy a 100% de batería, tío. Estoy flipando con el iPad, tío. Un iPad random aquí. En stream. Con mis móviles, aquí, con mis móviles. Y 6 horitas de directo. Bueno, crucemos los dedos que no se corte ahora, ¿vale? Marini llega empujando. Marini que llega empujando a su moto. Bueno, pues Marini y Joan de momento siguen por detrás de Aleix Espargaro. Ya Bastianini que mejora la posición. Bastianini mejora la sonda, por lo menos mejora la sonda Bastianini. Bueno, pues problemas con la moto para la Honda de Marini, que vuelve para atrás. Ahora haremos un resumen, ¿vale? Cuando acabe la sesión. Vuelve a salir Martín. Motivación total para Martín, ¿eh? Que este Gran Premio ha hecho la fiesta del... este test ha hecho la fiesta del Mundial y esto es un stand-by y luego siguen de fiesta. O sea, ahora mismo empieza su actividad de como campeón del mundo. Después de este test tan importante que, bueno, hace una fiesta, pero luego sigue con las actividades del título de campeón del mundo de Jorge Martín, ¿eh? Pecco pista. Pecco también sale a pista. Bueno, Pecco Bagnaia en pista. Esto me ha sorprendido. Parecía que estaban de cháchara ahí en el box. Y Pecco Bagnaia también sale a pista, ¿eh? Vamos a ver si Mar sale a pista. Como Mar no salga ya es para flipar, ¿eh? Pero Mar de momento está en boxes. Pecco en pista. Ahora Bastianini sigue mejorando su tiempo en el sector 3. Bastianini después del tortazo que se ha pegado. Y está mejorando el tiempo. Le está echando ganas Bastianini, ¿eh? Después del tortazo que se ha pegado, ¿eh? Ahí está Jorge. Pues la pista no parece estar tan mal, ¿eh? 19 grados en pista marca aquí en MotoGP. 19 grados en pista marca en MotoGP, ¿eh? Y sigue mejorando Bastianini, ¿eh? Que ahora pasa a Oliveira, tío. Sigue mejorando Bastianini. 40-0 para Bastianini. Jorge Martín, la moreneta, subida. A 9. La 10 para Jorge. Márquez Pit, Pecco en pista, Morbidelli en pista, Pedro Acosta en pista. Jorge Martín en pista. No va mal Jorge Martín, ¿eh? 0-2 en el sector 1. Viñales en 41 ahora. Quartararo en pista también. Sale Quartararo también en pista, a pista.
Oye, lo de Alex Márquez ha sido un chorreo total, ¿eh? El tío ha salido, la moto ha flipado, ha hecho el tipo muy rápido y, y ahí se ha quedado el tío, ¿eh? Lo de Alex Márquez ha sido, bueno, pues lo esperado, ¿vale? La facilidad de la 24, la moto más fácil, pues ha flipado con la moto. Y porque no estaban Bezzecchi y ni Gian Antonio, ¿eh? Ni Gian Antonio y Bezzecchi con las GP24 también. Ahora Raúl mejora, se pone a un segundo, P9 para Raúl, que se pone, atención, primera Aprilia, ¿eh? Primera Aprilia para Raúl Fernández ahora mismo, ¿eh? Pasa Raúl a Jorge Martín, ¿eh? Raúl, primera Aprilia, ¿eh? Ogura, Miller y Chantra y Aldeguer siguen en la cola, tío. Siguen a 1 punto largos. A 1.7 Aldeguer, a 2.1 Ogura y a 2.2 Jack Miller y a 2.4 Somkiat Chantra. Lo de Honda con Chantra ha sido, pero... Bueno, Raúl no se sabe con qué neumático va, ¿vale? No se sabe, ¿vale? Con qué neumático va, pero ahora sigue mejorando Raúl en el sector 2. Viene para bajar del segundo de diferencia y ponerse a rueda de Márquez. Ahora Raúl Fernández, que no sabemos los neumáticos, no lo dicen, ¿ok? No tenemos la información y sería interesante que lo pusieran, pero bueno, no lo ponen, pues ya está. 0,7 en el sector 3 para Raúl. 0,7 en el sector 3 para Raúl. Bueno, pues Raúl sigue bajando cronos. Ahora mejora también Jorge Martín, sector 2 para Martín. Ahora viene bien Jorge Martín, ¿eh? Y sigue mejorando Raúl, no le da para pasar a Mar, pero se pone por debajo del segundo, diferencia de Alex Márquez, ¿eh? Raúl Fernández a 0.9. Y ahora viene mejorando también Martín en el sector 2. Vamos a ver. Ahí Martín. Se le ve bien con la moto, pero falta, claro, los tiempos que sean los buenos, ¿no? Se le ve bastante cómodo con la moto, se le ve bien puesto, se le ve... Es que parece que lleva hasta la propia Ducati, ¿sabes? Cuando lo vas viendo, pilotar a Jorge. No sé, no parece que lleva Aprilia ahora mismo, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿no? Cuando se la ha movido atrás. Pero se le ve bastante cómodo con la moto, ¿eh? Bezzecchi también mejora el sector 1, falla el sector 2. Ahora Pecco a 0.4 en el sector 2. 0.8. Ahora van lentos, están rodando los pilotos, nadie está yendo rápido ahora mismo. Marc Márquez sigue en pit lane, ¿eh? Marc Márquez sigue en el pit lane. Interesante, ¿eh? Interesante, ¿eh? 19 grados en pista, estábamos a 21 hace un rato, han bajado 2 según MotoGP. Martín viene rápido, sector 1 ahora. Viene rápido, ahora sector 1 para Jorge Martín otra vez. 41 para Pecco, 48 para Fabio. 39.6 para Jorge Martín. 39.9 para Jorge Martín. Está rodando en 39 saltos Jorge Martín ahora, ¿vale? En este momento. 39 altos para Jorge Martín. Que yo creo que no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Se está yendo mucho al verde, por eso. Hay muchas imágenes de Jorge Martín yéndose al verde. Pero poco se puede hacer. Marc ha dicho, vale, no quiero enseñar más cartas, ¿no? Eso es lo que se va a decir ahora después de este test, ¿eh? Porque yo creo que Marc ha ido muy tranquilo en todo el test, ¿eh? Muy tranquilo. Ahora sale Pirro, Ogura. Jorge 43, a ver a Jorge ahora en esta vuelta. Pecco 41. Yo que están dándole vueltas a neumáticos usados, las Ducati de Pecco, por ejemplo, están 41, Pecco Bagnaia. Debe estar rodando ahora mismo Pecco con neumáticos con bastantes vueltas para mí, porque este tiempo de 41 es la vuelta rápida de la carrera larga. Y 39.1 fue el tiempo de vuelta rápida de la carrera corta, ¿eh? Un segundo de diferencia de tiempo, ¿eh?
Rins se va a cuartear a pit lane. Bueno, expectantes con Jorge Martín, pero de momento Raúl es el que tiene el mejor tiempo, ¿vale? Yo creo que Raúl ha ido a buscar tiempo porque Jorge está rodando bastante seguido y no creo que Jorge haya buscando tiempo. Si quiere buscar tiempo Jorge, yo creo que lo podía conseguir y ponerse más arriba, pero está buscando sensaciones, ¿vale? Ahora para Jorge Martín, el sector 2, ha parado. Sigue rodando Zarco también. Sigue rodando Rins. Rins ha metido P5, está en 43 el Rins. ¿Ves? Estamos en 40 bajos, 39 altos algunos y 43, 40 medios otros, ¿no? Ahí está Rins. Pues Peco se va a boxes, creo. Y Márquez está en boxes. Zarco está en pista. Bañaya está parando, como he dicho. Bueno, sale Aleix Espargaró, ¿eh? Atención, que sale Aleix Espargaró otra vez, ¿eh? Sale Aleix Espargaró otra vez, ¿eh? Sale Aleix Espargaró otra vez, ¿eh? Vamos a verlo. Jorge Martín viene rápido a sector 1 ahora. Detrás de Rins va, ¿no? Así va detrás de Rins. Jorge está pilotando detrás de un piloto de Rins para ver también cómo se comporta la moto con a rebufo de otro piloto seguramente. Alberto Puch al habla. Alberto Puch al habla, atención. Tenía 3 cosas importantes que probar Honda. Las hemos probado. No teníamos en este test una moto completamente nueva, como prototipo, como hemos tenido en 2 ocasiones. Pero bueno, eran 3 puntos importantes de la moto que nos estamos probando. Los hemos ido probando durante todo el año. Y aquí hemos traído una versión, digamos, un poco más avanzada, más optimizada. ¡Sale Márquez! ¿Qué puntos son? Le pregunta Izaskun. El chasis, ¿no? No contesta. No contesta. Para la estabilidad va frenada. Para las vibraciones. Un poco en general. Estos temas que son en las motos son importantes. No habla de las novedades, ¿eh? Se queja, ahora habla de las vibraciones. No está siendo fácil, dice, arreglarlo. No es el típico chatter. Es una vibración mayor. Estamos intentando eliminar eso. Condiciona mucho al piloto la vibración. Es uno de los temas que además nos tiene más preocupados y estamos dedicando más tiempo. ¿No tenéis una versión del prototipo 25? Me pregunta. O sea, no pueden construir el 25 si no tienen algo en qué basarse, ¿no? Y como he hecho tantas pruebas, dice, no tiene sentido hacer algo nuevo, ¿vale? Sí. Sí. Claro. Claro, no pueden traer algo más nuevo si no tienen, en base a qué mejoran de lo que tienen, si no saben lo que tienen, qué es lo que funciona, ¿vale? ¿Esas pruebas os han ayudado? ¿Os han despistado? Siempre ayudan. A veces te pueden despistar, pero las pruebas descartas o eliges. Es bastante determinante. Como en todo te puedes equivocar. Puede ser un piloto de una manera, otro de otra. Pero eso ha pasado a todo el mundo. Le pregunta si han avanzado. Dice que sí. Algo positivo es que hemos avanzado. La moto al principio del año gira muy bien. Y después de Misano, la moto empezó a girar. Y la moto gira bien. Pues es un paso en aero importante. Y es un paso importante. De Aleix. Atención, que habla de Aleix. Atención. Muy interesante, dice. Muy sorprendido. Se bajó la moto el domingo. Sí.
muy, muy contento con la manera que ha transmitido su opinión de la moto. Muy clara, muy directa. Se nota que es una persona que tiene mucha experiencia, que lleva muchos años aquí. Pero personalmente me ha gustado la claridad que os he dicho antes, ¿eh? La contundencia que ha hablado sobre la moto. Que va a llegar allí y va a decir, por aquí, ¿sabes? Al grano, ¿sabes? Dan su información, muy interesante. Bueno, pues muy interesante la aportación de Aleix a Honda según Alberto Puig, que ha ido al grano directo a lo que funciona, ¿vale? Según Alberto Puig, ¿eh? La moto ha mejorado en giro, tiene vibraciones, el 25 no lo van a hacer hasta que no sepan realmente en qué basarse sobre el 24, y muy bien Aleix Espargaró con los inputs que le ha dado sobre la claridad y lo claro que les ha dicho lo que hay que hacer a Honda, ¿eh? O sea, ojo, porque Marini va a entrar ahí ya en cólera, ¿eh? Marini, ¿eh? Ojito, ¿eh? A ver qué dice Marini después en las declaraciones, porque dirá, que Aleix ha dicho cosas que yo ya he dicho. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Toda la gente en pit lane ahora mismo, menos Brad Binder, menos Aleix Espargaró, que está en pista Aleix Espargaró, y Ogura y Miller. Bueno, lo de Miller, tío, madre mía. Madre mía. Dice que la vibración no es el típico chatter, que es algo más bestia todavía, y que claro, eso condiciona mucho al piloto, ¿eh? Ahí está Quartararo, también en pista, Quartararo. Fabio Quartararo. Binder, que también sale a pista Binder ahora, sale a pista Binder. Oye, pues esto está ya bajando y al final Marc parecía que se iba a vestir y no se ha vestido, ¿no? Marc, ahora sale Marini otra vez, sale Marini. No entiendo, ¿sale Marini y no sale aquí? ¿No me sale aquí Marini? Bueno, ahí está Ogura. No sale Marini, ¿eh? No sale tampoco otra vez. ¡Hostia! Se va recto Quartararo. Sale Marc. ¿Sale Marc? Es que no entiendo. Ahora sale Marc y aquí no me pone que sale, tío. Tampoco sale Marc. ¿Qué pasa ahora, tío? Sale Marc, pero hago pasar la moto de Marc. Atención. No, no sale Marc. No ha salido. Aquí en el lift timing no me pone... O sea, problemas para la moto de Marc, ¿eh? Problemas para la moto de Márquez, ¿eh? No sale, ¿eh? Iba a salir Marc y no sale, ¿eh? Marini tampoco, ni Márquez ni Marini han podido salir a la pista. Las motos no han funcionado, ¿eh? Vale, pues problemas en la moto de Márquez, ¿eh? Sí, le falla la moto. Es que claro, yo veo que sale aquí en el tiempo y digo, bueno, algo está pasando. Raúl on fire otra vez. Pues Marini sale, Marini sí que sale. Le ha hecho la perla, ¿no? Ahora Marini sale, ¿vale? Y Marc no sé si va a salir o no. Marc, no, de momento no, Está Raúl, está Binder, está Joan Mir, que sale Joan Mir, ¿vale? No, era Joan Mir, perdona, era Joan Mir, no Marini, perdón, me he equivocado, era Joan Mir, no Marini, Era Joan Mir, perdón, Ahora... sí, esto... Aleix ha hecho una prueba de salida y ha sido horrorosa, tío. 40-0 para Aleix, 40-0 para Aleix. Prueba de salida para Honda, para Aleix ha sido horrorosa, según Dazón, Ahí está Ogura. Pista bastante crítica, cuidado, Bueno, ahora sale Binder con el carenado blanco. Colín negro para Brad Binder. Está probando carenado Binder. Aleix se va a boxes también. Joan Mir empieza la vuelta ahora. Vamos a ver Joan Mir. Joan Mir, no sé, pero se cae mucho Joan. Y ahora está en
en este momento de frío, no sé, Joan Mir, si le interesa o no, caerse o no ahora, ¿eh? Porque está saliendo Joan Mir, no sé qué estaba probando. Pero espera que no tire porque ahora es caída fácil, ¿eh? Va lento en el sector 1, Joan Mir. Se mueven mucho las motos de atrás ahora, ¿eh? Se mueve mucho la moto de Binder. O sea, parece una cafetera, tío, la KTM. Es horrorosa, tío. Es que es horrorosa, ¿eh? Madre mía, tío. Madre mía la KTM, tío. Sale Quartararo. En pista Raúl, en pista Binder, en pista Joan Mir, que va lento, en pista Ogura, en pista Jack Miller. Ogura se va a boxes ahora mismo. Ahí está Binder con el carenado, una opción de las tres que han llevado, un carenado Red Bull, uno blanco, uno negro. Por lo menos lo que hemos visto. Sigue Raúl. Ahora 0-2 al sector 1 para Raúl. Sale Bezzecchi también. Sale Bezzecchi, chicos. Sale Marco Bezzecchi. Oye, pues en Aprilia están contentos con Bezzecchi y con Martín, ¿eh? Pero bueno, es el primer día. A ver. Mira, Germán García Casanovas allí en el box. Estaba Germán García Casanovas allí en el box, en el pit lane. Joan Mir ahora viene rápido en sector 1, 0-2. Viene mejorando su tiempo Joan Mir en el sector 1. Joan Mir, a ver, este es Raúl. ...0-5, el sector 2 para Joan. Viene mejorando Joan. Pues puede mejorar bastante Joan Mir ahora, ¿eh? El tiempo. A ver si enfocan en imagen a Joan. Porque viene rápido en el sector 2, Joan. Ahí está Quartararo, carenado negro también. Para Fabio, 47 para Fabio. 0-9 sector 3, pues va a bajar algo. Va a bajar algo. Le va a dar para ponerse cerca de Aleix, ¿eh? Le puede dar para pasar a Aleix, ¿eh? A Joan Mir, ¿eh? Le puede dar. Ahí está también Maverick, ha salido a pista Maverick. Le puede dar a Joan para pasar a Aleix Espargaró, ¿eh? Veremos el sector 4 cómo lo cuadra Joan. Pero le puede dar, ¿eh? ¡Uy! 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 Joan Mir se pone a rueda de Aleix, ¿eh? A 0-0-5, ¿eh? De Aleix, ¿eh? O sea que primera onda Zarco y segunda la de Aleix, ¿eh? De momento, ¿eh? Ya ha tirado, ¿eh? A Joan, creo. Porque ahora para, ¿eh, Joan? No, sigue tirando Joan, sigue tirando. 0-2 en el sector 1. Ahí está Bezzecchi. Va lento Bezzecchi ahora en el sector 2 a un 1.5. Y sale Marc, ¿eh? Va a salir Marc, ¿eh, chicos? Va a salir Marc Márquez. Ya ha salido Marc, ¿eh? Sale Marc, ahora sí que sale Marc, chicos. 46 para el final. Y sale Marc Márquez. Raúl, rojo sector 1. Raúl, rojo sector 1, ¿eh? Viene para ponerse primero Raúl, ¿eh? Atención, que viene muy rápido Raúl en el sector 1, ¿eh? Viene muy rápido Raúl en el sector 1, ¿eh? Buah, y se va al sector 2. Se va. Bueno, vamos a ver porque la pista no se está para muchos movimientos. Raúl se le ha ido casi 2 segundos en el sector 2. Venía rápido en el sector 1. Ahí está Bezzecchi, que está rodando 41 medios, lento también.
Sí, está la pista fría, según dicen, sí. Está la pista fría. Está Bezzecchi. Yendo lento, 41.6. Raúl. Sí, pero va lento Raúl ya. Se la ha perdido la vuelta. Ha salido Marc. Vamos a ver qué hace Marc. Si va a hacer salidas o qué va a hacer Marc. O va a hacer alguna tirada o se va a poner arriba. Va a salir los Márquez primero y segundo. Si se pone segundo Márquez, tenemos ya invierno movidito, ¿eh? Los dos Márquez. Para ponerse segundo tiene que bajar 0.05, y se pone segundo detrás de su hermano, ¿eh? Ahí está Marc. Qué bonita la moto, tío. Qué bonita la moto. Por Dios. Qué bonita. Qué bonita, tío. Sí, sí, van lentos del todo, sí. Márquez viene lento, sector 1. La gente va parando. Para Fabio, para Peco, para Morbidelli, para Alex, para Costa, para Zarco, para Raúl, para Jorge Martín, para Binder, para Aleix, Joan Mir en pista, Bastianini en pista, Fermín también vuelve a salir a pista ahora. Ahí está Marc. Ahí está Marc. Sector 2 lento para Marc también, 1.7, 2.2 el sector 3. Discrepo, es feísima tanto rojo. A mí me gusta como moto de test, ¿eh? No la haría así como de carreras, ¿eh? Pero como moto de test, lo he dicho antes, me parece la más bonita que he visto de test. Moto de test, ¿eh? Porque el negro, está muy visto el negro. Y así me ha gustado mucho. Y para moto de calle, creo que también, ¿eh? Para moto de calle, ¿eh? ...03, sector 1, 41.9 para Mar, yendo lento otra vez. Yendo lento. Sí. No, sin ningún susto para sin ningún titular, Juan. Sin ningún titular de que va a arrasar, porque Marc, si hace el mejor tiempo aquí hoy, todo el invierno va a estar aguantando los titulares de cómo va a ganar, cuántos puntos le va a sacar al segundo y todo eso. Y Marc lo que creo que va a hacer es no tirar para eso, para evitar los titulares. Bueno, igual lo hace ahora y se queda conmigo, ¿no? Pero faltan 41 minutos para el final. La pista está bajando de temperatura y ahora coger riesgos. Ahora 18 grados en pista, está bajando drásticamente la temperatura y ahora mismo coger ese riesgo es complicado. Bezzecchi, por eso, mira, ahora viene en sector 1 bajando su tiempo para Bezzecchi en sector 1. Pero yo creo que el trabajo de Ducati está completado. Prueba la moto, dinos si te gusta y poco más para Marc. Y dinos lo que opinas. La moto ya funciona bastante bien, la 25, ¿vale? O sea que 1.2. De salidas, ¿no? Mira, Marc ha hecho 48. 48 para Marc, ¿vale? 48 para Marc en esta vuelta. Está rodando ahora mismo lento. Vamos a ver si acelera o no. Igual está tanteando la pista, la temperatura de los neumáticos. Pero ahora mismo 48 para Marc. Que no es muy rápido tampoco, ¿vale? O sea que está... Bueno, es que se le ve tranquilo. Se le ve totalmente tranquilo a Marc con la moto. Alex ha flipado con la GP24, ¿vale? Y la putada es que no van a haber declaraciones de pilotos que están con contrato. Por ejemplo, de Marc pueden haber, de Peco pueden haber, pero no sé si van a haber de Jorge y gente así, no sé si van a haber muchos
Y sale Jorge Martín, ¿eh? Bueno, yo creo que van a hacer ahora pruebas de salida, como ha dicho Carlos Pérez o Borja González, porque yo creo que se van a ahorrar el cuarto hora después ese, para irse antes y bueno. Sale Pedro también, sale Zarco. Márquez aún más lento que la vuelta anterior. Se va para el 41. Se va para el 41 Marc ahora. Pero mira qué tranquilidad que va, ¿eh? Es que va de paseo, tío. Se le ve súper tranquilo, va tranquilísimo, ¿eh? Tranquilísimo, ¿eh, Marc? Sale Jorge. 45 para Marc. 45 para Marc. Ha bajado 3 décimas en el último sector, ¿eh? 45 para Marc, esta vuelta, ¿eh? Que esto es un ritmo, pues, cómodo para ellos ahora mismo. Estaban rodando en 39 medios en sprint y en 40 bajos en carrera. Ahora 45, pues bueno, se le ve súper suelto, ¿eh? Ahora viene más rápido Marc sector 1, ¿eh? Viene más rápido Marc el sector 1, ¿eh? 0.1 el sector 1, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que está acelerando, ¿eh? Está acelerando Marc. Atención, sector 2 de Marc. Atención, sector 2. La cara de David tardó 0.7 en el sector 2. Sale Chantra. Martinétor lleva una tabla de planchar. 1.1 para Marc. Pues va a bajar ahora a 40 bajo, creo que marqué. Va a hacer 43, 42, ¿eh? Si sigue así. Saluda a Betjeki. Sector 4 para Marc. Atención. 40 bajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? 42. 42 para Marc, ¿eh? Va bajando, ¿eh? Va bajando, ¿eh? Va bajando. Atención la fulminada de Márquez a Marini, ¿eh? Bueno, ahora para. Ahora para. Pues ha hecho 42 con esta vuelta de Marini, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? 42 teniendo a Marini delante, que yo creo que lo ha parado, básicamente. Se va a pit lane Márquez, ¿eh? Se va Márquez a pit lane, chicos. No, ha sido vuelta anterior, vale. Se va Márquez a pit lane, chicos. Acaba el entrenamiento Márquez, 42, ha hecho en esta última vuelta. Bien, ok. Acosta, que ahora viene rápido, sector 1. Viene lento Jorge Martín. 37 minutos. Pablo Juan Arena, gracias Pablo, porque está hablando de los adelantamientos que se votaron, que le ha gustado más el que dije yo. Bueno, yo dije ese y luego dije el de Jorge Martín, ¿eh? También. Pero le ha gustado más el de Peco por fuera Jerez, ¿eh? ¿Vale? Sale Peco. Sale Peco, tío. Con la GP24, tío. Sale Peco con la GP24, tío. ¿Ahora? Madre mía. Sale Peco con la GP24. Teóricamente, claro. Sigue Martín rodando. Muy lento Jorge Martín. Bueno, sale Peco, sale. Van muy lento, los pilotos están rodando a 4 segundos, a 43.7 ahora para Costa, 43.0 para Zarco. Alex se va a pit lane, Alex Márquez, que ha salido Alex Márquez, hace alguna prueba de salida desde el pit lane. Salen desde el pit lane, hacen prueba de salida a la pista, ¿vale? Y yo creo que después se van a ahorrar el trabajo. Algunos pilotos han hecho las pruebas de salida ahora desde el pit lane. Y después, pues se van a ahorrar ese cuarto de hora que hay extra para probar salidas, ¿de acuerdo?
Ahí está Jorge. 45,9 para Jorge. Jorge está rodando en 45 ahora mismo. Ya verás tú qué sentido tiene ahora rodar en 45, pero bueno, alguno lo tendrá. Gracias por este WhatsApp que me habéis de enviar. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Me habéis enviado un WhatsApp con cosas de aquí. Muchas gracias. Bueno, chicos, esto está llegando al final. Bueno, pues chicos, faltan 30 minutos de sesión. Está acabando esto y vamos a sacar las conclusiones en los últimos 5 minutos de directo. Vamos a acabar el directo con las conclusiones que hemos visto en estas 7 horas casi ya de directo que llevamos. He flipado, que se me haya cortado el iPad. He flipado. Debe estar caliente, caliente el iPad, ¿sabes? Grabando un vídeo de 7 horas en Full HD. Bueno, ahora veremos. Ahí está Jorge, cogiéndole el rollo a la moto. Raúl, que viene rápido al sector 3. Rápido al sector 3 para Raúl, que viene... Ojo, Raúl, que viene para escalar más posiciones, ¿eh? Raúl viene rápido ahora, ¿eh? Para escalar más posiciones, ¿eh? Viene a 0,6 en el sector 3. Raúl en naranja, ¿eh? Peco viene lento también, 41,5. Binder, Maverick en pit lane. Dicen que Rins ya colgó el mono, Rins ya ha acabado. Jorge Martín dando vueltas y vueltas y vueltas. 41,5 para Jorge Martín. Y Raúl que pasa a Marc. Ahora 39,4 para Raúl. Raúl acaba de pasar a Marc, se pone P8 con 39,6, ¿vale? Primera, Aprilia, Raúl Fernández por delante de Jorge Martín y de Bezzecchi. Y Ogura, obviamente, pues abajo. Ahí está Zarco, que se va también a recoger ya. Cansada la gente de un mundial tan largo. Debe estar cansados ya, con ganas de acabar, vacaciones, los mecánicos. Ahí Alex Márquez hablando. Alex Márquez está muy contento, con la moto, Yo creo que cuando hable Alex Márquez vamos a flipar, Y se vaya diferencia de moto. Titular de esto, ¿no? De Alex. Bueno, ya Raúl viene a 0,3 en el sector 2 también. Viene mejorando otra vez Raúl, Está Raúl mejorando en el sector 2 también, Viene para pasar quizá a Zarco y a Pedro, Atención, Que Raúl está apretando ahora. 0,3 al sector 2, vamos al sector 3. 0,5 viene para mejorar una décima respecto a la vuelta anterior. Viene mejorando una décima Raúl Fernández, que está tirando aquí al final. Ahí está Jorge, que se va a boxes. Jorge, saca la patita, boxes.
Queda Raúl en pista, queda Binder en pista, que viene mejorando también Binder su tiempo. ¡Buah! Raúl, tío. Raúl se pone cuarto, tío. P4 para Raúl, que hace 39-3 Raúl y 39-4 y se pone detrás de Peco Raúl, ¿eh? Se ha puesto cuarto y pasa a Morbidelli, a Rins, a Pedro, a Zarco y a Marc Márquez, ¿eh? Se ha puesto cuarto Raúl Fernández con la Aprilia. Aprilia cuarto. Todos en pit lane, ahora se va a pit lane también. Ah, no, sigue. Peco 0-2 en el sector 1. 41-0 para Peco en la última vuelta. Ahí está Raúl en imagen. Y Rins quinto. Bueno, pero Rins ha pegado un vueltón, creo, ¿eh? Ha pegado una vuelta con neumático blando, creo, ¿eh? Creo. Ahí está Jorge. Hace así, como que ya está. Da con... Sí, exacto. Así se queda. Ya está bien. Hasta aquí hemos llegado, dice Jorge Martín. Con el micro. Yo creo que lo que más se está acostumbrando Jorge es al micro. A hablar con el micro, ¿sabes? Bueno, son las 2024, ¿vale? Vamos a abrirle, vamos Jorge. Con esos tiempos solo pueden mejorar. Ahí está Binder, que ahora viene mejorando el sector 3. Viene Binder para mejorar también a Maverick. A ver si mejora también a Pedro. Y hay pique ahí, ¿no? Porque ahora Binder viene para mejorar. Binder siempre hace lo mismo, tío. Siempre cuando hace frío tira y a veces se cae, ¿eh? Siempre le ha pasado esto a Binder, ¿eh? Sigue Peco. 48 para Peco, ¿eh? 48 para Peco con la GP24 ahora, ¿eh? Y Binder que escala, atención, Binder escala hasta la... Escala Binder, ¡pum! P5 para Binder. Primera KTM, Brad Binder pasa a Pedro Acosta, tío. Brad Binder se acaba de poner P5 pasando a Pedro Acosta, 0,7 de Alex, ¿eh? Aquí está Bañaya, a 1.4. 48 para Peco. Lentos, son tiempos que no... Bastianini está abajo, sí. Bueno, Aleix por delante de las ondas, oficiales, ojito, Aleix por delante de las ondas oficiales, tío. Y Zarco, que yo creo que ha hecho un vueltón por ahí con neumáticos, no sé. Porque el tiempo de Zarco, 39.6, vamos. Ahí Gigi de línea. Están cansados, tío. La gente está diciendo, bueno, vámonos ya a vacaciones. Porque tela, el año que llevamos. Y están cansados. La cara de la gente es de cansancio, tío. ¿Sabes? Ahí está Binder que se va con el P5. 39.4. Vamos a ver los tiempos de Q2, ¿vale? Y los tiempos de... Mira, estos son los tiempos de la Q2 de este Gran Premio de Barcelona. Por ejemplo, Binder 39, 5, ¿vale? Hizo... ¿Esto qué es, tío? No, esto no es, espérate, Q2. Binder... No pasó ni... Así, Binder... No pasó ni a Q2, tío. Raúl tampoco, ¿no? Tenemos que ir a Q1, tío. Alex 38.8 y Alex Márquez hizo 39.2 con la GB23, ¿vale? Márquez no ha tirado, Martín no ha tirado, Mordi no ha tirado, Acosta 38.9 no ha tirado. Vamos con la Q1, a ver Binder y Raúl, lo que han mejorado o no. Binder 39.6 y ha hecho de 39.5 a esta temperatura, o sea, ha ido mucho mejor Binder. Y Raúl 39.6 y aquí ha hecho 39.4 Raúl, ha mejorado Raúl y Binder han mejorado, ¿vale? Son los que han tirado básicamente, los demás no han tirado. Alex también ha tirado, yo creo, ha mejorado también. Los que han tirado han mejorado, Alex Márquez, Raúl Fernández, Brad Binder. Los demás más o menos han estado ahí buscando ritmo. Alex Rins ha mejorado, 39.5.
Ha igualado su tiempo al Rins 195. Y poco más, los demás, entrenamiento, pruebas, test, mucho test. Y suspenso para los rookies, que están atrás de todo, tío. Está Fermín Aldeguer 20, Ogura 21, Jack Miller 22, Chantra 23. Salvadori no estaba, ¿vale? Así que, bueno, Juan vuelve a salir, ¿eh? Mar vuelve a salir, van a hacer pruebas de salida, supongo. Mar vuelve a salir, ¿eh? Peco vuelve a salir también, ha entrado Peco y ha vuelto a salir. Vuelve a salir Mark, ¿eh? A ver si es para probar salidas. Peco también. Pedro Acosta está en pista. Viene rápido Pedro Acosta al sector 1, 0054. ¿Os habéis fijado, no? En Márquez con los apéndices, ¿no? Basculante de carbono y apéndices de los de Martín, ¿eh? En la rueda trasera, ¿eh? Bueno, pues atención. ¡Ojo, ojo, ojo! Que Márquez sale con gomas nuevas, tío, y nuevas. Blandas y nuevas. ¡Ojo! Que, bueno, que quiere irse primero, ¿no, Márquez? Acaba de salir con goma nueva, Márquez, ¿eh? ¡Ojo, eh! Márquez, goma nueva, blanda delante y detrás, ¿eh? Madre mía, ¿esto qué es? Bueno, vamos a ver qué tiempo hace, ¿no? Madre mía. Vaya regalito que nos da Márquez para acabar la sesión, ¿eh? Regalito de Márquez para acabar la sesión, ¿eh? Bueno, ha visto a su hermano arriba y ha dicho, bueno, vamos a quitarle el tiempo a mi hermano, a ver qué dice. También sale Jorge. No, Bañaya se va a boxes. Bañaya se va a boxes. Bañaya ya está en boxes. Acaba de parar Peco. Sale Márquez, pero qué raro, ¿no? Vamos a ver qué hace Marc. Sí, blando, han dicho en Dazón, que parecen blando. Vamos a verlo, ¿eh? Sí. Acaba de entrar Bañaya. Y además Peco iba con la GP24, no con la 25. La moto de Bastianini, ¿eh? Con esta Márquez. Neumáticos blandos. Calentando neumáticos Marc. Está calentando neumáticos Marc ahora mismo. 2.3 sector 3. Bueno, en pista Pedro Acosta, Marc Márquez, Jorge Martín, Aleix Espargaró también sale a pista, ¿eh? Uy, está el sol muy bajo, tío. Parece las 24 horas esto ahora, ¿eh? Está el sol muy bajo, Márquez, no te vayas a caer ahora, Marc. Está el sol muy bajo, Fijaos el sol, cómo está el sol. ¿Lo veis, no? Detrás. ...0-2, sector 1 para Marc... ...0-2, sector 1 para Marc... ...a 0-2... No se le ve todavía tirando Marc... ...pero sale con goma nueva... ...bueno, ha sido para el feeling de un cambio o algo... ...para ver... ...igual no va a buscar tiempo... ...pero 0-2 el sector 1... ...para Marc... ...y va bastante... ...bueno, aquí... ...está acelerando, la moto corre, obviamente... ...bueno, claro, ahora pasa por recta...
0,5 sector 2, no va rápido, Marc. No va rápido. De momento, no está yendo rápido, Marc. Viñales está en la pista también. Betjekis a la pista. Pirros a la pista. Ogura en pista. No, estamos ahora en pista a 17 grados en pista, ¿eh? 17 grados en pista ahora, ¿eh? 17 grados en pista, ¿eh? Bueno, ojo, Márquez sector 3, sí, mejorando sector 3, en el sector 3 marca apretado, viene mejorando su crono ligeramente en el sector 3 Márquez, atención, ojo que va a bajar su crono, Marc, ojo que va a bajar su crono, sector 4, mejora su crono ligeramente, pasa a Zarco, 39.5 para Marc, va a pasar a Zarco, ha mejorado su crono Márquez, 39.598, casi 39.6 para Marc, 39.598, que pasa a Zarco, Una onda por delante mío, no, una onda por delante mío, no, ni soñando, ¿no? Ha pasado, y ahora viene, atención, Marc, que viene rápido al sector 1, mejorando su tiempo al sector 1, 0,2 en naranja para Marc en el sector 1, Todos mirando la pantalla, Tardoggi, se mueve de atrás la moto, se mueve de atrás. Sí, es un riesgo esto que está haciendo, porque está el tema, mira el sol, tío, ¿vale? Pues ahora el sector 1 en mejor tiempo subpersonal para Marc el sector 1, mejor tiempo personal para Marc el sector 2 a 0,4. No viene para pole, pero viene mejorando sus cronos, sus tiempos, ¿vale? Marc sector 2 más 0,4 en naranja para Marc. Va a ir al 39.4, 39.3, Marc. 0,5. Va a ir al 39.4 o 39.3, Marc, como mucho, creo. Ahí está el sector, la curva 5 de Marc. Sector 4 para Marc, a ver. Estimate P5, ¿ves? Vale, pues mira, sector 4, mira, pues bien, 39.4 para Marc, Se pone P4 detrás, justo detrás de Peco, 39.4 para Marc y se pone P4 justo detrás de Peco. Tenemos a Alex Márquez, a Quartararo, a Peco, a Márquez, a Raúl, a Binder, a Morbidelli, a Rins, a Costa, a Zarco, a Martín y a Viñales. O sea que Marc se pone P4 y yo creo que... No, y ahora corta. Ahora corta. Marc ha cortado, se ha puesto P4 detrás de Peco Bagnaia, En un momento delicado de pista, también. Mirad cómo está el sol, Mira cómo está el sol. Mira el sol, tío, mira el sol, de frente. Mira, 39.4 para Marc. Se pone P4, Ahora para. Ahora ha parado Marc. Bueno, vamos a ver si hacen algo más o no. O hacen ya salidas o qué pasa. Está Maverick a 0,5 al sector 1. Bezzecchi, Valento. Jorge Martín, que no sale al final. No sale Martín. Se quita el casco Martín. Bueno, tenéis la moto aquí de Bastianini en imagen, Así ha quedado la moto de Enea. Después del siniestro que ha tenido. 7 horas de directo, chicos. 7 horas de directo, Tenía ganas de hacer un día un directo largo porque no lo he hecho nunca. Había hecho 3 horas, creo, o 4 una vez. Pero 7 horas no he hecho nunca, tío. Y mola, estoy contento. No se hemos hecho muy largo, De momento. Ahí está Mar, levantando rueda. Bueno, chicos, vamos a hacer un poco de análisis ahora cuando acabe la sesión. Ahora sale también Zarco. Yo creo que los pilotos van a estar ahora probando salidas y probando cosas. No creo que nadie se arriesgue con este sol tan bajo a hacer tiempos. Marc ha salido con neumáticos nuevos, niquelaos, pero no ha tirado fuerte. La moto se movía un poco también. Bueno, es un momento delicado, ¿vale? No sabemos cómo han hecho Mira, Marc saludando a la gente. Oye, está motivado Marc, Está motivado, Está motivado. Claro, se siente ya, o equipo oficial, claro. El año pasado en Gresini era otra cosa, ahora es oficial, ¿no? Cambia la cosa, Cambia.
Viene Binder, viene Zarco, Viñales. Ahora parece que sale más gente para hacer vueltas, 15 minutos para final la sesión. La gente aplaudiendo a Marc. La gente aplaudiendo a Marc. ¡Oh! Ha hecho así. A Gresini. Ha pasado por Gresini y ha hecho así. ¿Sabes? No, no, no. Ha hecho así. Peineta no, ha hecho así, ¿no? La ha hecho con el puño, ¿no? Ah, ¿la ha hecho la peineta su hermano? Es que he visto la mano a Gresini y he pensado que hacía así. Y le ha hecho la peineta a su hermano. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No he visto la peineta, he visto el brazo, el puño, no he visto el dedo, ¿vale? Ah, pues yo no he visto la peineta, tío, ¿eh? Yo no he visto el dedo, tío. Bueno, Márquez está en boxes, ahora está partiendo risa. Ahora sí que se ríe Marc, ¿eh? Sí, sí, estaba serio, ¿eh? La primera vez de la primera imagen, ¿vale? Sonrisa de Marc, sonrisa de Marc. Sí, ha hecho la peineta de... Sí, sí, de broma Alex Márquez. Se ha hecho su hermano. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Se la ha hecho a Gresini, por ahí, a sus colegas. Habla Quartararo. Hemos encontrado la dirección que teníamos que tomar. Dice Quartararo. Hemos visto que el motor podía correr un poco más. Tenía un poco la agilidad. Y algunas cositas que hemos podido probar. Creo que han sido bastante interesantes. ¿Cuál se has descartado? Le pregunté a Zaskun. Hostia, Quartararo, tío. No han descartado nada, han probado muchas cosas. La decisión tomada es la correcta según Quartararo. ¿Te vas con la sensación de que tienes la moto 25? Los cambios más grandes que vamos a tener son en Sepang. Bueno, se espera revolución para Yamaha en Malasia, ¿eh? ¿El V4? Vaya preguntas, tío. Bueno, revolución para Yamaha en Sepang, ¿eh? Se espera algo gordo para Yamaha en Sepang, ¿eh? Yo creo que es el V4 ese, ¿eh? Famoso, pero bueno. ¿Qué es lo que ha dicho Zarco? Ahí, Zarco, Quartararo, que es lo que estaban buscando, ¿eh? Algo grande, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Habla Meregali. Meregali le pregunta, habla con Izaskun. Test positivo, según Meregali. Nada, nada extremadamente bueno, nuevo, todos evoluciones, el chasis, aerodinámica, un mejor de motor. Sepang, lo mismo. Barcelona es positivo. Bueno, Sepang, Yamaha espera algo grande en Sepang, ¿vale? La decisión es la correcta desde la última carrera y
Bueno, pues Yamaha espera Sepang. Yo no me haría muchas soluciones porque aquí la gente ha ido con una mano en cada, ¿vale? Han ido tranquilos, mucha gente. Así que... Bueno, que sí, Yamaha, que habéis mejorado un poco, pero que os queda mucho, tío, os queda mucho, Yamaha. Está dando Meregali una entrevista muy larga con Izaskun, que no tiene mucho más que sacar. Las últimas carreras han ido mejor, la línea es buena, seguimos mejorando, en Sepang llega algo nuevo, vale. La moto es la misma. ¿El V4 qué? Jorge Martín ahí con la gente de Aprilia, hablando. Vale, es que hoy es un test difícil, tío, para sacar conclusiones. Siempre ha sido así. Siempre ha sido un test complicado para sacar conclusiones. Siempre. Vale, va. Otra vez Izaskun, tío. Bueno, Izaskun repregunta lo mismo. Acosta está P9 a 2 decimitas. A 3 decimitas de Viñales. Ok, Viñales ha estado cerca de Acosta y primera KTM para Brad Binder. Que no sabemos si ha tirado mucho o no ha tirado mucho. Ahora sale Peco a probar. Salida también. Sale Peco. ¿Con qué moto sale Peco? A ver. Sale Peco con qué moto. Con la GP24 otra vez, tío. No sabemos si es la 24 al final, es que no lo sabemos. Igual es la 24 con el chasis 25, no lo sabemos. No lo sabemos, pero es la roja. Tiene dos blancas y una roja Peco Mañaya. Ya se ve con la roja. No, no va por vuelta rápida, no, no creo. No creo. Creo que va a buscar salida, supongo. Ahora se para, a ver. Se para en el pit lane y va a probar salida. Está Peco parado en el pit lane para probar salida. Prueba salida, sí, sí. Está probando salida Peco en el pit lane. El 24, ¿no? Hostia, qué rollo nos está pegando Meregali este para decir que la moto están con lo mismo que tenían hasta ahora, poniéndolo en su sitio. Un motor un poco más potente y esperar más piezas para Sepang. Buen invierno, venga, va. Salida de Peco. 24.0005.05. Muy bien, ahí está, ahí está. Bueno, pues el V4 se retrasa, ¿vale? Bueno, chicos, faltan 4 minutos, tíos. 4 minutos para las 7 horas. 7 horas de directo ya. ¡Guau! 7 horas de directo. Toma ya. 7 horas de directo. ¡Guapa! Bueno, está aquí Peco acabando de rodar. Está Marini. Está también Pirro. Esto va a acabar. 4 minutos. Gigi de la línea mirando. Test positivo.
Peco se va para pit lane ya, entra para pit lane. Vuelve a salir, tío. Creo que Peco vuelve a salir, va a hacer otra salida, creo. Creo que va a hacer otra salida. Se va, pasa por el pit lane Peco y vuelven a hacer salida, creo, y vuelven a salir. Hacen pista, pit lane, pista, pit lane. Alex Márquez, atención Alex Márquez, atención. Está riendo. Me he caído por flipado también. Tiene tanta confianza que he dicho, va, muchas vueltas seguidas. Lleva 5 seguidas en 39.4, un poquito más y me he caído. 5 vueltas en 39.4, ¿eh? El feeling ha sido súper bueno. Una tanda con la 23 y luego con la 24. Primera tanda no me ha dado a gusto, como es normal, porque cambia bastante, pero he hecho el mismo tiempo. Entonces vamos por el mismo camino y luego bien. Hemos ido probando algunas cositas de setup, de ese todo. La ventaja tienes cuantas cosas, la moto está hecha, solo tienes que focalizarte, hacer las cosas bien. He disfrutado mucho de este día. Este que me gusta, que se me da bien, pero he disfrutado mucho del día. A ver, ¿qué método mejor de la 24? Uf, sopla. Hay puntos que igual no es todo mejor. Hay puntos que me ha costado un poquito entenderlo. Por 5 vueltas. No ha sido como la 23, que me costó mucho entenderla. Era que a veces apretas más, la moto iba mejor. Era cuestión de tiempo y vueltas. Irla entendiendo. Puntos que van mucho mejor. Puntos que van igual. Peor. Pero peor ninguno. Eso es positivo. La entrada de curva. La mejor es la de atrás. Empujaba mucho. Delante. En un test donde tanta goma Michelin. Y aquí mejora tantísimo. Normalmente yo sufría muchísimo. Yo he sido al revés. Todo el día con menos grip. El fin de la moto ha sido bastante igual. Más positivo. Bueno. La diferencia es que la moto no empuja tanto de atrás, ¿vale? Bueno, pues Alex ha sido... pensaba que diría, ¡wow! La moto, la hostia y tal. Y bueno, ha dicho que es mejor, obviamente. Pero bueno, tampoco ha sido esa exclamación tan bestia, ¿no? Más de tiempo relativamente fácil, cada vez que entraba en la pista mejoraba. Lo más positivo. Mensajito que te ha mensaje tu hermano. La porra es esta de aquí. Bueno, Alex Márquez contento con la GP24, yo creo que ha sido modesto, es más de lo que ha dicho, yo creo, para él, ¿vale? Bueno, va. Pues Alex Márquez contento con la GP24, al principio le ha costado entenderla, pero después, es lo que ha dicho Márquez también, ¿eh? Ha probado la GP24 Márquez, hecho esta de entrada, todo como muy diferente, pero después era como más fácil de llevar. Márquez ha dicho que es más fácil de pilotarla y Alex también. Se confirma, es más fácil de pilotar, han desradicalizado la GP23 en la GP24, básicamente es la diferencia más grande de una moto a la otra, ¿eh? Ahí está Márquez enseñando salidas también. Está poniendo el hold shot a base en el box, tío. Para que salga ya con el hold shot activado Márquez, Está probando salidas y sale con el hold shot activado ya desde boxes, Sale Márquez ahora a probar salidas también. Peco saluda, que también está probando salidas Peco. No. 16 grados en pista, chicos. Bueno, otra salida de Peco. Peco haciendo salidas otra vez. Más salidas para Peco Bagnaia. La última, le quedan 10 segundos a Peco para probar la salida. Ah, no, ya ha parado. Pues ya ha parado. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 y acaba el test de Barcelona con Alex Márquez impresionado con la GP24 después de esos años, ese año difícil del giro de la GP23 que le empujaba. Alex Márquez se ha encontrado bien, primero ha encontrado la moto un poco más, bastante diferente, pero a la que se ha ido acostumbrando y viendo que todo era positivo, partes mejores, algunas iguales, ninguna parte negativa la 23, eso sí, coincide con su mano moto más fácil. No lo ha dicho Alex Márquez, pero lo hemos entendido así, porque todo el rato eran tiempos, al final tiempos rápidos, al final se ha caído Alex Márquez, ha hecho 5.39.4 seguidos, que es un tiempazo, y al final se ha caído por flipado, que lo ha dicho él, por fliparme, me he caído. Marc Márquez ha dicho también que la GP25 o la 24 es más fácil de pilotar, y también ha notado una diferencia de entrada grande, de sensación de entrada en la curva, y Márquez ha añadido que tiene más peso atrás la moto, y veremos eso cómo le va a su pilotaje. De momento Marc y Pecco, los más tranquilos del día, han sido los más tranquilos del día. Pecco ha trabajado con 3 motos, con una GP24, una GP24.5, chasis 25 con motor 24, y una entera 25, chasis 25 con motor 25 para ir haciendo las etapas para ver que esa moto funcionase. Marc ha trabajado con la 25, la 23 no la hemos visto, tiene una 23 en el box, pero no la hemos visto, y parece que la tranquilidad del box de Ducati está ahí, porque Marc y Pecco han sido pilotos que en ningún momento se ha visto apretar, ni tirar, ni nada. Después tenemos primera Aprilia Raúl Fernández, y tenemos a Jorge Martín, que también buen feeling con la moto, pero los tiempos no han sido muy rápidos al final. Jorge también ha caído, ha tenido un arrastrón, pero la entrada, el feeling de la moto le ha gustado más el eje delantero de la Aprilia que de la Ducati, pero que la moto tiene mucho wheelie, entrega potencia fuerte, y que hay que dulcificar esa moto para Jorge Martín. Alex Rins, Quartararo, primera Yamaha, después de evoluciones, un chasis, motor que corre un poco más, pequeños detalles que no llegará a nada grande hasta Sepang, ¿de acuerdo? Brad Binder, primera KTM después de un stint final, en el que ha pasado a Pedro Acosta, que ha sido siempre la primera KTM, Johan Zarco, primera Honda. Ojo, porque Aleix Espargaró ha estado mucho rato primera Honda, pero al final ha sido Zarco y ha superado a Aleix Espargaró, a Joan Mir y a Luca Marini. Alberto Puig contentísimo con Aleix Espargaró, porque nos ha dicho todo tan claro y tan directo, que lo hemos entendido tan rápido. Es algo que ya lo comentamos de aquí, dijimos, Aleix va a llegar y va a poner las cosas en su sitio, va a decir pam, 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 y va a poner orden en Honda, y parece que es lo que ha hecho. Aleix Espargaró ha estado pilotando esa Honda y parecía un flan. Esa Honda con el Aleix Espargaró encima parecía un flan, se movía por todos los lados comparado con su tablón Aprilia. Esa moto necesita más estabilidad, y veremos qué es lo que encarga Aleix Espargaró a Honda, y veremos la reacción de Luca Marini cuando empiece a liderar a Aleix, porque Aleix ha gustado a Alberto Puig, ha gustado a Honda, y veremos qué pasa. Maverick Viñales, buen comienzo con KTM, entre comillas, ha impresionado a la gente de KTM por la capacidad de ir rápido ya con la KTM, ha estado muy cerca de Pedro, muy cerca de Binder, por momentos por delante de Binder, al final Binder ha apretado, pero Maverick ha sido un piloto que se ha adaptado bastante rápido a la KTM, pero la KTM reconocen en KTM que les queda mucho gap, que hoy han probado cosas que ya tenían probadas, que tampoco han hecho una revolución, y que va a costar bajar ese gap con las Ducati, son conscientes, ¿vale? Bastianini ha tenido una caída bastante importante, que tenemos la foto por ahí, la hemos puesto antes, que ha destrozado la moto, ¿vale? Y ha sido un drama ver un poco a Bastianini moviéndose con esa moto, sufriendo bastante. Suspenso grande para Aldeguer, Ogura, Miller y Chantra, que Chantra ha sido ridículo en las declaraciones del ECR. No estamos muy contentos porque está cerca de Miller y de Oliveira, que ya ven ellos aquí, claro, están en la miseria Miller y Oliveira, ¿vale? Oliveira al final pues ha estado P17 con la Yamaha, que yo me esperaba más, ¿vale? Pero lo de Chantra ha sido pues bastante ridículo, las declaraciones de ECR diciendo que estaban contentos no sé de qué, porque está a 2.5, una sensación de ir de paseo con la moto que le quedaba grande por todos lados, iba en ningún momento en modo ataque, ¿vale? Ogura lento, Jack Miller fatal, y Aldeguer, pues bueno, con una Ducati GP24 a 1.7, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Que parecía que podía hacer un poco más, ¿de acuerdo? Suspenso para los rookies, sensaciones positivas, vaso medio lleno para Aprilia. Yo creo que no será tan real cuando pasen los días con la Aprilia, porque al final están a un segundo de los primeros. Quizá no han tirado fuerte, vamos a esperar, pero la sensación ha sido buena, el feeling ha sido bueno, ¿ok? Han probado la 24, la 25, han probado creo que la 24
el motor 25 con carenados 24 y el motor 25 con carenados 25, creo que siempre han partido del motor 25, según han dicho en la tele, ¿vale? Y parece que va a ser bueno. En Honda ha dicho Alberto Puig, sigo con Alberto Puig, que estaban muy preocupados por las vibraciones, que no hay moto 25 todavía, ni proyecto, porque tienen tanto lío con lo que tienen que no saben en qué basarse para hacer la 25, con qué chasis, con qué motor y con qué datos. Tienen que organizarse primero, ver cuál es lo que tienen, lo que más funciona, y a partir de lo que funcionan, crear la 25, que de momento no la tienen en vista porque no tienen la suficiente información contrastada para evolucionar la GP25. Pues nada, ha sido el test de MotoGP, 7 horas en directo, y ahora Marc Márquez está en imagen. Bueno, Marc Márquez ha sido siempre una cara de tranquilidad. La primera imagen de Jorge Martín ha sido de risa cuando se ha bajado de la Aprilia, porque le ha gustado la Aprilia. Al principio se veía un Jorge Martín muy nervioso en la moto, pero al final ha ido cogiendo el truquillo. Pero Marc Márquez ha sido modo trabajo, modo concentración total. Se ha quitado el casco después de probar la GP25, tranquilo, serio, calmado, en su trabajo focalizado, y al final, la última sesión, cuando ya ha acabado la sesión, sí que Marc Márquez ha sonreído y se ha quitado, al quitarse el casco, se ha visto esa sonrisa de acabar el día pues contento, porque ni ha apretado, y se ha visto un Márquez totalmente flow y totalmente suave con esta moto, que parece que se facilita mucho el pilotaje, ¿de acuerdo? Y nada, chicos, esto es lo primero que se ha visto aquí en el test de Barcelona. La gente viene cansada, las caras de los mecánicos, de los pilotos, de la gente, se ve el cansancio. Ha sido un final de mundial intenso con la gira, y después de la fiesta, ayer día de fiesta, pero hoy día intenso de test, y la gente ya con ganas ya de acabar la sesión. Ahora estamos viendo salidas, practicando salidas. Por cierto, Aleix Espargaró ha probado salidas y la ha ido fatal la salida de Aleix Espargaró, ¿vale? Y mucho trabajo van a tener en Honda. Yo creo que ahí va a haber debate con Aleix y con Luca, porque si no coinciden en muchas cosas, pues va a haber lío, y a ver qué moto hace Aleix, porque Aleix ya hizo un tablón en Aprilia, es un tablón lo que hizo Aleix, y faltará que esa moto no sea tan tablón también, porque si solo va a ir rápido él, pues me duda la cosa. Ahora se están saludando Aleix Espargaró y Jorge Martín, se están saludando, han rodado juntos, se han ayudado también hoy Jorge Martín y Aleix Espargaró, han ido juntos durante un rato. Yo creo que Aleix Espargaró se ha puesto detrás de Jorge Martín para decirle la moto dónde va o dónde no va. A veces un piloto detrás de otro ve cómo funciona la moto, y se ha puesto durante unas vueltas, han rodado juntos, pues, estando detrás Aleix de Jorge, supongo para indicarle pues cosas que van bien o van mal, ¿de acuerdo? Así que nada, ahí está Aldeguer probando sus salidas con el mono ya de Gresini. Bueno, la primera salida de Aldeguer, otro desastre también, pobre tío, debe ser difícil, ¿vale? Vaya, y ha roto la cúpula, acaba de romper Aldeguer la cúpula con el casco probando la salida, no te lo pierdas. O sea que debe ser muy difícil salir con estas MotoGP. Madre mía, la imagen de Aldeguer sufriendo con los caballos de toro, sí, de potro salvaje, dicen, ¿no? Y bueno, y nada, al final, este detalle de Márquez con la porra es coña, no es una porra, es buen rollo. A su hermano se la debía por lo que sea, y se la ha devuelto Marc Márquez a Alex Márquez. Yo creo que Marc no ha querido hacer vuelta rápida porque no quiere irse de invierno, de vacaciones de invierno, con ese top, y escuchar día sí día también que va a ganar el mundial o que va a arrasar. Yo creo que ha evitado eso, pero creo que si analizamos el test como se merece, Márquez ha ido de oculto, de tapado totalmente, ¿vale? Pecco quizás ha estado trabajando más. Por cierto, Ducati se ha focalizado en el motor, más potencia, sin perder el buen feeling y mejor paso por curva, que eso es lo que ha dicho Tardozzi, que Tardozzi ha dicho que están trabajando en eso, y que parece ser que Pecco es el que está trabajando en eso, en mejorar el punto centrado, la velocidad en el centro de curva y la velocidad máxima, y parece que eso se está consiguiendo. Dicho por Borsoi, el 85-90% de la GP25 ya está consolidada, va a ser así la GP25, va a haber pocos movimientos más, y yo creo, esto es cosa mía, que cuando acabe el motor y acabe el chasis definitivo, después harán cambios aerodinámicos en la GP25, que ahora mismo parecen ser los mismos apéndices. Como detalle, Marc Márquez ha conservado los apéndices aerodinámicos de Jorge Martín de la rueda trasera, mientras Pecco sigue sin llevarlos, y Marc Márquez ha sido pues curioso ver cómo ha conservado esos apéndices, que los ha puesto desde el minuto 1, no los ha quitado, ¿vale? Así que hasta aquí la explicación, y ahora me quedo con
Oliveira, que está hablando Oliveira ahora en los medios, diciendo cosas positivas de la Yamaha. A ver qué dice Oliveira. Le ha parecido bien la maniobrabilidad de la moto, que es manejable. La edición es clara, le ha gustado la moto, más fácil. Pero Oliveira está P17 a 1.3, ¿vale? Bueno, chicos, hasta aquí el directo y me tengo que ir a trabajar, que me están llamando. Gracias por estar aquí, 7:20, después si puedo a la noche me conectaré para hacer el resumen rápido otra vez, como este que hemos hecho ahora, ¿vale? Y hasta aquí el directo, gracias, han sido 7 horas de directo, ha sido una pasada, gracias. Me ha gustado hacer este directo, hacía tiempo que lo tenía pensado hacer algo tan largo, 7 horas y 20, ha sido una maravilla, así que nada, chicos, yo lo dejo aquí. Esta noche es que tengo que buscar al crío al cole, básicamente, y hacer una cosa del ordenador en la oficina, que me estaba esperando, y no puedo continuar, si no me seguiría un poco más, pero no puedo, y esta noche intentaré, cuando vuelva de todo esto, ver un poco las declaraciones y hacer este repaso con vosotros para cerrar este test. Está Jorge Martín riendo ahora, Jorge Martín sonriendo, contento, y caras en definitiva de alegría, en general, pocas cosas negativas, y merecidas vacaciones para muchos, incluidos yo, que estoy ya de hacer vídeos, ya que no veas, ¿vale? Así que nada, chicos, gracias, hasta aquí el directo, de hoy, y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Chao.